Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen sabadete. Uy, no saben las ganas que tengo hoy de jugar este GOTY, chicos. Bueno, vamos a ir abriendo esto, tiki tiki. Hola, señor Megacup, ¿cómo va? ¿Es en serio? Sí. ¿Sabes por qué, Riz? Porque mientras más lo juegue, antes se va a terminar. Pero bueno, ¿cómo anda, Riz? ¿Cómo anda, señor Cósmico? Bienvenido. ¿Cómo anda Lobo Negro? ¿Cómo anda Megacup? Eso es algo... ¿Sabes qué? Lo digo, Riz, ahora que no están los que me suelen difamar y picar con eso. ¿Cómo anda, señor Caraxe? También bienvenido. Espero que estén teniendo un lindo fin de, chicos. Que cuando dicen, viste que le echaste tantas horas, no sé qué, que te gusta que más efecto, es que le meto más horas para que se termine antes. Funciona al revés. Pero bueno. ¿Qué me perdió, Rami? Mira... Cup, no sé qué fue lo último que viste, pero le metimos V7 al Elden Ring, lo terminamos, inclusive. El DLC también lo terminamos. Y jugamos el Pragmata también. No sé si se lo ha perdido o no. Pero no. Hola, buen señor Rowan, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido al GOTY. ¿Por qué tanto emote? Creo que es porque en esta escena hay como festival de emotes. En las otras no, creo que en la otra no, pero acá, o sea, dan un follow o algo y salen un montón de emotes por todos lados. Pero claro, en la escena de juego no la puse porque si no, imagínate, se tapa todo. Pero no sé si es por eso o no, porque son distintas. Bueno, la verdad que ni idea. Ni idea, pero bueno, espero que estén teniendo un lindo fin de. Ahora con el GOTY que van a ver, va a ser todavía mejor fin de. Bueno, vámonos para acá, tiki tiki. Ahí estamos. Uy, volvió a sonar. Bueno, pasa nada. Mirá esa cinemática. Mirá esos graficazos. Megacup dice, me perdí eso, papá. No, sí, fue un V7 intenso, ¿eh? Jugamos el Elden Ring, el DLC, el Pragmata y lo mejor de todo, acá Riz que ha estado presente te lo puede confirmar, son que empezamos a jugar los juegos de Spider-Man. No Spider-Man de Play o de Play 1, de Play 2. No, Megacup. Spider-Man de Atari 2600. Que mira, ahí justo que estoy leyendo que dijiste, había visto que actualizaste tu GPU. Sí, la actualicé para poder jugar el Spider-Man de Atari 2600, Megacup. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, papu? Yo dije, uy, ¿será que aguanta la gráfica? Pero sí aguantó, por suerte sí aguantó. No escucho el... Ahí está. Ahí va, sí. Escuchen, mirá. Megacup, que es la primera vez que estás en Biomutant. Escuchá, escuchá. Mirá. Escuchá. Bienvenido a Biomutant. Oh, puta madre. El narrador te habla hasta en el menú, hermano. Bueno, es que realmente, hablando en serio del narrador, el problema no es el actor. El problema es quien decidió ponerlo en este juego y lo que le hicieron leer. Y cómo pusieron lo que le hicieron leer. O sea, al tipo le pagaron por no sé cuántas líneas. Suponete que le pagaron, te pongo un ejemplo, 200 líneas. Bueno, esas 200 líneas las repitieron 40.000 veces. No es culpa del tipo. Por eso a veces cuando hacen un chiste o algo y le dicen algo a la persona que grabó la voz, la culpa no es de él. ¿Viste? Es más, incluso me había puesto a buscar y eso, y ustedes también me habían comentado. La persona que pone la voz al narrador en realidad hacía más documentales que otra cosa. Entonces, ¿cómo pones a alguien que narra documentales uy, le pegué el micrófono, perdón, que claramente no tiene otro tipo de oratoria, de narración, de todo? O sea, es raro, ¿viste? Es raro. Bueno, buena, señor Urban, bienvenido. Pasa un rato ahora que estoy en un logro que hacen en la universidad. Que lo disfrute, ¿eh? Provechito. Más tarde, si puedo, entro para seguir preguntando por el Gollum, pero la puta. ¿Qué dice? O sea, el tipo que perdón, la dislexia, perdón. O sea, el tipo que escuchó al tipo y dijo, va a producción, sí. La culpa no es de él, realmente. Es como, esto lo hablamos también, me acuerdo, Riz, ¿te acordás que hablamos del papucho Matt Mikkelsen?
que le tiraba mierda por el coso de Grindelwald y toda esa cosa. Critiquen en todo caso a la productora, no sé, al director que lo pusieron. ¿Qué culpa tiene él? Él es un papucho. Él no tiene película mala, no tiene obra mala el tipo. Es un papucho. Un papucho. Luego hasta tiene una película comiéndose la boca con un tipo, ¿no? Ya se me cumplió el sueño. ¡Ay, puta! ¿Por qué loco, me guardó rodeado de bichos? ¿Qué es esto? ¿Por qué me guardó la partida rodeado de... Esto no estaba así cuando me fui anoche. Ven. Buen golpe. Gracias, papu. Todo pedazos. Gracias, pero esto no estaba así, papu, sospechoso, En llamas. En llamas. Hazlo todo pedazos. Hazlo todo pedazos. Pegarle un poquitito ahí. En llamas. ¡No, no! Hazlo todo pedazos. Vale, vamos a matarlo. Pero matalo, hermano. Loco, ¿podés matarlo? Pero la puta... O sea que seguiste jugando porque están buenos juegos. No, es que yo lo dejé acá. Riz, ¿te acordás cuando volviste con Cero que yo me estaba peleando con el honguito? Poner el honguito acá. ¿Te acordás? Acá lo dejé. Y de repente cargo y estaban los bichos estos que antes no estaban. Ay, mira quién me estaba esperando acá. Hola. Hola. Oh. Cabrita. Ah, ¿saben qué? Hola, señor Lobo Negro, que no lo había saludado, se me pasó. ¿Cómo anda, buen señor? Es arte, dice. Sí, definitivamente sí, es que este juego es un juego no incomprendido de la época. La verdad que sí. ¿Cómo anda, Lobo Negro? Buen sabadete. ¿Cómo anda, señor Squall? Dice... Pero bueno, si pero weón, si recién me puse a ver el resubido de ayer, la puta... ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, señor Square? Bienvenido. Bueno, mientras, si me disculpan, tengo que bajar unos andamios de la camioneta porque ayer ni ganas de mirarlo tenía. Y entendible, papu. Entendible, con cuidado, Gracias por pasarse a saludar, señor Square. Les quiero contar una cosa. ¿Saben qué soñé anoche? Corre como el viento. Ay, la puta madre. Anoche soñé que estaba haciendo stream. Que estaba jugando esto. ¿Y saben qué? Tenía una Stream Deck. Para los que no saben, la Stream Deck que acabas de juego, no. Una Stream Deck es una botonera, básicamente. Es una plataforma, una cosa de plástico, una cosa ahí con claramente electrónica ahí. Vos tocas un botón y reproduce un sonido que vos quieras que se escuche en el stream. No solamente sirve para sonidos, sirve para hacer atajos de todo tipo, ¿viste? Podés abrir programas, cerrar, cambiar escenas, de todo. Bueno, yo tenía eso. ¿Y saben qué le había puesto al botón? ¿Saben qué le había puesto al botón? Estaba tocando la risa del narrador. Cuando me dijo, es un puente, crúzalo ya. Y yo había recortado la risa. Y cada vez que pasaba algo y yo me enojaba, le apretaba el botón y se escuchaba el... Ay, era buenísimo, loco, era buenísimo. Si yo quiero hacer eso hoy, sin la Stream Deck, no puedo, porque cuando minimizo, se nota que minimizo para reproducir el archivo, tocar algo. Y si lo hago desde el teléfono, tal vez no se escuche, y además que no los dejo de leer y se me buguea la aplicación y se bota la mierda. Pero bueno, ¿cómo andas, Sakumin? Uy, se me fue la garganta. ¿Cómo andas, Sakumin? Buenos días, estrellita. La tierra le dice hola. Bueno, a ver, hoy vamos a empezar con ganas de ir al árbol y terminar el cronómetro. Vamos a hablar con NPCs, hacer misiones secundarias y eso antes de explorar, porque tengo la sensación, tengo la leve sospecha, pero muy leve sospecha, de que tal vez esto, por ejemplo... Esto que estuve enojadísimo poniendo honguitos, hay una forma mucho más fácil de subir. Así que voy a... Esto no es una excursión, es algo serio. Bueno. A ver, primero hay un NPC que yo no conocí. Creo que no lo conocí.
Lo voy a confirmar acá. Voy a mirar. Por las dudas. Sí, mirá. Hay un... En serio me lo perdí. Hay un NPC. Esto ya lo exploramos. Bueno, resulta que me perdí un NPC. Me perdí un NPC. Pero bueno. Me desperté con la noticia de que la clase que iban a reponer hoy en la escuela se canceló. Por suerte yo me quedé dormida. Para ir hubiera tenido que irme a mis 7 y la profe avisó a las 9:30 que no iba a ir. Ah, bueno. Mira, lo bueno es que podés ver este juegazo. Eso es bueno. Podés ver este GOTY. Que encima habías dicho que te gustó, ¿no? Sakumi, habías dicho que te había dado ganas de jugarlo, ¿no? Este lugar se llama Pantimplas. Boom está por aquí. Pantimplas. Tú estás grabando, ¿no? Este pequeño siente que el mundo está a punto de volar por los aires. Le inspira ver que alguien todavía quiere apagar la mecha. Se llama Boom y dice que le inspira ver que alguien todavía quiere apagar la mecha. ¿Entienden? Boom, mecha. Dice que hace cacharros explosivos de todo tipo. Hay mucha demanda. Cree que te has convertido en un arsenal andante. Está emocionado por ver qué harás con toda esa pólvora. ¿Salvar el mundo o ayudar a dinamitarlo? Dice que incluso los creadores de Pums pueden hacer... Mientras más conozco este mundo, más quiero dinamitarlo, señor Boom. Piensa en todas las cosas que podrías destruir con un enorme boom. Lo que pase después dependerá de lo que hayas volado. Dice que la vida es como un fusible. Ay, a no. veces hace lo que te esperas y otras veces te coge por sorpresa. Ay. Ten cuidado con lo que enciendes. Ay. Bueno. Ay, puta madre. Lo que más odiaba era que los profes cancelaban su clase 5 minutos antes de su clase. Yo viajando 1 hora. Eso no, hijo de puta. Tengo mucho cuidado. Eso es lo que dicen justo antes de estropearlo. Creía que el mundo había hecho catapum, pero parece que algo está creciendo en este cráter. Se pregunta por qué pones tanto esfuerzo en hacerlo todo más seguro. No entiende por qué te has unido a los Myriad. Van por el mundo con mechas muy cortas. Boom, mechas. Otra vez el mismo chiste. Puta madre. Puta madre, Majin Buu. La única manera 8 horas no le di tiempo a recuperarse la garganta, Majin Buu. Pero ya basta de hablar de ti. Dice que su muma grandiosa le enseñó el ingrediente secreto de la receta de munición. Y ahora que se necesita hacer mucho boom, el negocio va como una mecha. Al nacer en medio de una explosión demográfica e interesarle tanto el negocio familiar, empezaron a llamarlo boom. Se llevará el secreto familiar a la tumba y eso puede ser como le fue tan día. bien, pegó el boom. Lo está acabando. ¿Qué dice? Mi celular me quiso salvar de venir y no me notificó, pero Riz me dijo. ¿Saben qué es lo gracioso? Que cuando yo tengo la garganta sana, en estado óptimo, a mí no me salen esos tonos agudos porque la garganta no me llega, se corta. Pero cuando estoy tan en la mierda, ahí sí salen. Ahí sí salen. Ese... Yo no podría hacer ese ruido. La única forma de hacerlo es que tenga la garganta destrozada. Bueno. Me alegra ver que sigues de una pieza. Boom. Explosivos. Pieza. Asegura que es la evidencia de sus habilidades para no cagarla. Por ahora. Boom dice que claro que no quiere ver morir el mundo, pero que si ocurre, espera que sea con un gran boom. Qué bonito. Pero antes quiere aprovechar al máximo el tiempo que le quede. Boom dice... Cero dice 110 de stream, loco, y con Biomutant. Al menos creo que la mitad de esos de stream fueron con juegos buenos. Sufre, pero no mucho. Sí, carbón. obviamente. Si le consigues un poco, creará una pólvora. Carito ya te habría contestado a ese mensaje, Cero. Ya te habría contestado.
No estoy tan seguro. Algo así ya te habría dicho. Asegura que eres la persona más certera que ha conocido. Bien. Con qué chistosito, ¿no? ¿Cuál es la consola favorita de un cerdito? La Wii. Me encanta que no negó que la mitad fueron juegos más. A ver. Que sea malo es algo muy personal y subjetivo. Es difícil de evaluar. Ay, ayer. Mira, creo que ustedes dos se los perdieron, chicos. Pero ayer empezó a pasar que fui a una aldea que me daban misiones de capturar animalitos. ¿Cuánta vida hay de día? Boludo, no hay nadie. ¿De qué estás hablando? Bueno, me habían dado misiones en una aldea de agarrar animalitos, ¿viste? Y ustedes han visto que yo agarro todo animalito que me cruzo. Entonces, lo que pasó fue que fui y agarré misiones cuyo requerimiento yo ya cumplía. Entonces, ¡uy! Lo grito, mirá. Ah, bueno. A ver, ¿cuánto es el porcentaje? Uy, a ver. 7,8%. Tanta gente. No, bueno. Igual acuérdense que hay gente que te chitea los logros. Así que estos porcentajes, lamentablemente, esta estadística hace muchos años que ya no es tan precisa. O sea, el porcentaje es mucho menor. Pero bueno, les decía, la cosa es que suponete que había una misión que te pedía, no sé, te pongo un ejemplo, que agarres animalitos y los lleves a una jaula, ¿viste? Y cuando los llevabas a la jaula, el narrador decía, no sé, no sé qué ejemplo te puedo poner, ya están en la jaula, algo así, te pongo de ejemplo. No era así, pero un ejemplo así. Bueno, la cosa es que cuando agarré la misión, el narrador, o sea, el NPC en vez de hablar, lo único que dijo el narrador es, al fin está en la jaula. Y me dio la misión. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué misión me acabas de dar? Sí, ¿por qué el narrador dijo eso? Y le vuelvo a hablar al NPC y vuelve a decir el narrador, al fin está en la jaula. Y se completó la misión. Y eso me pasó como con 3 misiones ayer. O sea, como yo ya cumplí el requisito para terminar la misión, el narrador, el juego se bugueó y me decía la línea de diálogo que me tenía que decir cuando terminara la misión. Entonces nunca supe cómo era el diálogo cuando te la daba la misión. Juego roto, perdón. Ese fue el inconsciente, la puta madre. No, me falló, vamos. Eso no fue solo dislexia, eso fue inconsciente. Ese fue mi inconsciente. 60 en Metacritic, nah, eso tiene que estar bugueado. Este GOTY no puede tener un 60 en Metacritic. Igual me parece que bastante alto 60. Pero bueno, otro de estos. Vení, ven acá. Eso. ¿Saben qué? Me puse a buscar de esto y dice que estas cositas que agarré acá y que en el directete de ayer aparecieron varias, son súper raras. Y a mí me están... O sea, parece que es parte de un logro que me voy a tener que ponerla a farmear, ¿viste? Y resulta que me están saliendo sin que las busque. ¡Defe! ¿Qué porcentaje, Defe? Le rompí a los huevos. Bueno, sí, vamos a seguir con la misión esta. Que me la dejé. Fuerte. O sea, yo me perdí este NPC por completo. Me perdí la misión. O sea, encima que exploro todo, te podés perder. Ay, qué juegazo, Qué juegazo. Si te sirve, primero escribe. Primero escribe juego choto y borré y escribí. ¡No! ¡No! Cambiate, espera. Cambiate. Pongámonos la ropita que me ayudaba para esto. ¿Cuál era? 36, 30. Esta, 54. Ahí estamos. ¿Listo? ¡Ay, no! Sigue subiendo, puta madre. Casquito, a ver. ¿Será esto? 40. Ahí está, listo. Pobre Y bueno, fue un pequeño accidente. ¿Cómo anda, señor Giaconito? ¡No! ¡No! ¿Cómo anda, señor Giaconito? Bienvenido, buen sabadete. Gracias, Twitch, por avisarme 24 minutos después
de que empezó el directo. Bueno, no puedo ni desviar la mirada un rato, ¿no? Para leerlo, para hablar. Que ya me... Qué bonito, papu. Qué bonito. Rami, hoy nos vas a ahogar a la Desde acá me cargaste. Dale. Dale. Onta y casco. Acá. Un sombrero elegante. Ay, cállese. Infumable. Acá. ¡Qué camisa más guapa! Cállese. Vámonos. Agárrate fuerte. Rami, sos hombre, no podéis hacer multitask. Buen punto. Sí. O sea, sean conscientes que incluso explorando una zona y creer que la exploraste bien, te podés perder en NPCs con misiones. La verdad, me parece top diseño, Buen golpe. Top diseño, papu. ¡Fas! ¡Sas! ¡As! ¡Dale! ¿Qué me venís a agarrar? ¡Qué hijo de mil! A ver. Pero, no me tendré que ver. ¡A por todas! Eso, vení. ¡Pa tu casa, Perry! Bien. Ah, habíamos subido de nivel. Bueno, vamos a subirnos agilidad. Con estilo. Y creo que con esto me puedo equipar la super arma que agarramos ayer. Me parece que sí. Lo cual, si es buena, si me gusta, va a hacer que el juego sea más fácil. O sea, lo vamos a terminar antes. No me la tengo que cambiar ahí. Lo que tengo que hacer es venir para acá. Y acá poner esta. A ver. A ver cómo es. Bueno. Bueno, es un arma radioactiva. Como vimos en el menú. 2 días seguidos sin taco. A ver. Pasa un poco con la sazón, dice. ¡No, loco, no! Eso va a caer mal. ¡No lo comas! ¡No lo comas! Por acá, mira, me conviene hacer TP. Vamos a hacer TP, listo. Una mierda, más fácil. Otra vez. Y si yo ni sabía que el bot tenía un coso para dar tacos. ¿Por qué tenía eso? ¿Viste? ¿Por qué tenía que tenerlo? Encima lo podría haber desactivado, cuando el otro... ¿Ves que saben qué? ¿Para qué le voy a sacar? Si quieren pedir tacos, pídanse sus tacos. Nomás que es raro cómo funciona. Como que te saca 10, te da 1, te quita todo. No entiendo cómo funciona, pero bueno. No los voy a privar de sus tacos. Cierto que yo esto lo había visto y no entendía qué tenía que hacer acá. Mirar, aparte de una misión. Esto es para los pirómanos, es el paraíso, papá. Hora de pensar cómo vas a pasar la noche. Dicen, se lo dice, bueno, tiene un cooldown de 1 hora igual, así que tampoco será spameado. Ah, mirá, no, ni había visto eso. Está bueno, tiene timing de 1 hora. Leí lo mismo básicamente, pero de los dos, ¿viste? Tiene timing de 1 hora. Sí, no había visto. A ver, a Yaconito. ¿Cuánto le dio a Yaconito? Ah, bueno, dice, eres mi mejor cliente. Ah, bueno, ese favoritismo que no se nota, el favoritismo del bot, Dice, eres mi mejor cliente. Y le da todos los tacos que tiene. Todos los recién hechos, al menos. Los tacos que sobraron de ayer, a lo mejor los vende como nuevos. No, es como cuando compras comida a un lugar, algo que se hace, no sé, algo que se hace frito, y cuando le sobra del día anterior, lo que hacen es, lo venden al día siguiente. Claro, si es el día anterior, lo venden al día siguiente, ¿no? Y lo que hacen es ponértelo en la freidora unos 2 minutitos más, y es como fresco como una lettuce, nadie se va a dar cuenta, ¿viste?
ñam. creado con lo mejor. Bueno, vámonos con Boom de nuevo. A mí me pasó con una torta que me dieron una milanesa de ayer toda tiesa, no. Boom dice que quizás es el único que se está aprovechando de ver el mundo arder. Quiere usar el carbón que quedará en algo guay. Boom dice que su especialidad es el nitrato de potasio casero que fabrica mezclando las boñigas que hace su amigo Moj. Es toda una expedición conseguir las distintas Recuerden, amiguitos, no compren comida temprano, esperen que pase el tiempo así. Así que Moj no piensa hacerlo gratis. Sin embargo, no hace falta que te deshagas de mucho verde para comprarle mojones a Moj. Boom asegura que merecerá la pena. Dice que para que haga un ¿Cómo anda, señor Defe? Bienvenido, buen sabadete. Boom te da la bienvenida, pero con condiciones. Me cago en Twitch que no me avisa. Sí, ¿sabés que varios han comentado eso de feo y que Twitch no les ha avisado? Por eso, ¿saben qué pasa mucho? Yo me acuerdo los días que se cortaba la transmisión, el del stream que se iba toda la mierda y lo tenía que reiniciar, ¿se acuerdan? Pasaba mucho que yo cortaba el stream y cuando lo volvía a iniciar venía gente que no estaba antes porque le llegó la notificación que hace 4 horas cuando empecé no le había salido, ¿viste? Siempre solía pasar eso, cuando uno cortaba el stream y lo volvía a empezar, que había gente que se enteraba ahí. Cierto, es que, ¿viste, Rick? Llegaba gente a saludar que no estaba y no era casualidad porque pasaba siempre. Es que el sistema de Twitch funciona para el arte. Dice que ya has cubierto las cosas importantes. Encima, viste que dicen, no, es que Twitch en realidad le manda las notificaciones a quienes a quienes se meten y a los que no se meten en las notificaciones no entran. Loco, que acá hay gente de ustedes que entran en cada directo y no les avisa. No tiene sentido eso, viste, ese razonamiento. Hablando de razonamientos que no tienen sentido, ¿saben que me salió Ay, espérenme. Espérame un segundito. Bueno, estaba revisando. Me había parecido que había bajado desde el techo enfrente mío una araña. Que ya ha pasado otras veces. Pero no, parece que no. A no ser que la tenga ahora mismo en la cara y no la estoy viendo. No, parece que no. Pero bueno, les estaba diciendo. Me salió una persona defendiendo Biomutant. Y estuvo gracioso porque les voy a decir los argumentos. ¿No? El primer argumento era cuando alguien estaba criticando al narrador. El tipo decía, eso es porque no pusieron al narrador en japonés. Ahí es más disfrutable. Y la cosa es que en esa respuesta le dice a la persona, ¿no?, que criticaba al narrador, pero yo entiendo que no todos tengan la paciencia o sepan leer y prefieren poner el doblaje en español. O sea, le dijo burro, básicamente, ¿no? O sea, te dice que el problema no es el juego, sino que tenés que ponerle la voz en japonés al narrador. Y que es un problema tuyo, que no se te ocurre hacer eso. Cuando en realidad el idioma original del juego es en inglés. Ni siquiera te puede defender ¿cómo es? La voz original con la que salió, ¿viste? Bueno. Y la otra cosa que vi era de alguien que dijo, lo jugué 1 hora y no pude, y lo solté y no lo jugué más, que es completamente entendible, probablemente lo que me hubiera pasado a mí. Ver la Sí. lejanía en la Ay, oscuridad. probablemente. ¿Y esa cosa? Probablemente es lo que me hubiera pasado a mí si no estuviera haciendo en directo y los chistes y las risas que no pasaron. Yo probablemente, yo solo, esto no me hubiera puesto a jugarlo. Bueno, y la cosa es que el tipo dijo eso de, che, lo jugué 1 hora y lo solté, y el pibe le contesta y le comenta, hoy en día la gente no tiene paciencia para un RPG, juega 1 hora y lo deja, no sé qué. O sea, el tipo había hecho un video hablando del juego y diciendo, ¿qué opinan? Díganme en los comentarios. Y cada vez que alguien opinaba algo, el tipo se atacaba y los bardeaba, ¿viste? Yo decía, ¿para qué pedís opinión, hermano? Si te va a poner así, no pidas nada. Sí, estuvo graciosito porque una cosa, ustedes saben que yo de meme, yo digo, nah, pero si es tremendo bote, pero si está bueno, pero ustedes saben que el juego es una poronga, ¿viste?
objetivamente hablando, el juego está rotísimo, una verga. Pero hay gente que te lo defiende en serio. Eso es lo que me sorprendió, que tenés gente que te lo defiende en serio. O sea, hay una cosa, son los gustos. Que no hay ni... Half-Life. Que yo creo que no hay ni buenos ni malos gustos. Porque siempre es lo mismo. El mal gusto cuando es algo que a vos no te gusta. El buen gusto cuando a alguien le gusta algo que a vos te gusta. Hay gente que este juego le encanta. Yo nunca lo voy a entender. Pero no le voy a tirar mierda. O sea, si la persona lo disfruta, yo quién soy para decirle a cualquier cosa. Pero sí que me sorprendí de que hay muchas reseñas positivas del juego. Tan variados las críticas totales en Steam. Pero sí, gente que lo disfruta. Y no pasa nada. A mí me intriga. Siento hasta cierta envidia. Pero, o sea, que le parezca tan bueno, me refiero, ¿no? Yo creo que la mayor parte la única parte del disfrute de este juego son dos cosas. Así que no es una única parte. Es ponerme a explorar, porque me encanta ir looteando cositas y agarrando cositas, pero las cositas en sí no me interesan mucho. O sea que tampoco... Podría ser pero el principio del final. Y la otra es las risas que nos pegamos con lo roto que está el juego. Con la cabra, con el narrador, con los bugs. Pero es algo negativo en realidad. Es algo que para estar haciendo un directo, un stream, está divertido. Pero para alguien que lo quiere jugar en serio, es un bodrio. ¿Viste? Es como el debate este de que hagan juegos hechos para streamers en vez de para el jugador común. ¿Viste? Que eso es todo un tema. Es lo que hablamos del Hello Neighbor, el juego este, que terminó siendo un juego hecho para youtubers, para streamers, y terminaba siendo una cosa tan absurda que el jugador común ya estaba medio hasta los huevos, ¿viste? Porque añadían parches y cosas que la gente estaba notando, che, esto es para los streamers. Esto está claramente hecho para streamers, no está hecho para nosotros, ¿viste? Y ahí hay una cosa también, como cuando tenés un streamer que juega un juego y dice, che, el juego este está muy largo, ¿no? Estás dando el mensaje de, uy, si yo hago un juego y está medio larguito, no sé si me lo va a bardear el streamer, porque el streamer se lo quiere jugar rápido para pasar al siguiente juego. Y el tema es que por eso que puede llegar a pasar, nos cagamos todos, no se caga el streamer, porque el streamer casi que algunos ni disfrutan jugar, nos cagamos nosotros, hermano. Esa es la cagada, ¿viste? Tengo la garganta hecha mierda, chicos. Ay. Ese juego todo horrible, como me cansaba que todos los streamers lo jugaran. ¿Viste? Encima cuando me regalaron el Asterix, ¿se acuerdan? Que vino uno este de marketing, no sé dónde, no me acuerdo, de Tiny Will, ¿se acuerdan? Que me regaló el Hello Neighbor. Ahí está, todavía nunca lo jugamos. Pero me lo regaló. Pero sí, no. Chaconito dice como el tema de que Dark Souls debería tener modo fácil. Es como pedir, quiero jugar Portal 2, pero no me gustan los juegos de lógica. Hagan un Portal 2 de deportes para que pueda jugarlo. Es que es así. No tiene ni el más mínimo sentido. O sea, vos en Dark Souls podés tener un modo fácil. ¿Sabés cuál es el modo fácil? Búscate un video. Búscate armas rotas. Búscate esto. Andá corriendo al cementerio. Agarrá la Claymore. O las Winder, no me acuerdo cómo se llamaba. Andá y agarrá la espada. Listo, ya tenés el modo fácil. Claro, tenés el modo fácil si te tomás el tiempito, por lo menos, de rodar y no comerte los golpes, ¿viste? Porque si no, no importa que tengas el arma más rota del mundo, te jodiste. Pero, o sea, si vos te quejás de que un juego es muy difícil, demasiado difícil, cuando realmente es que tiene una curva de aprendizaje jodida. Para mí ese es el tema. El Dark Souls tiene una curva de aprendizaje muy jodida, pero al comienzo, ¿viste? Al comienzo, después ya no. Pero es duro, yo eso no me olvido de cuando yo la primera vez que jugué Dark Souls 1 y el primer camino que tomé fue al cementerio. Yo no me olvido cómo la pasé, porque yo no me busqué ni guía, no me busqué ni nada. Sé que bueno, pero sí, eso de pónganle modo fácil a esto. ¿Querés un modo fácil? Búscate un video, léete una guía y hay juegos y juegos. Dark Souls está hecho a propósito para que sufras. Es un juego hecho para que sufras. Si vos sabés eso y te vas a quejar pidiendo un modo fácil, y hermano, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Es como que vayas a una maratón y cuando vayas 20 metros, ¿viste? Digas, ay, no, che, qué larga que es la maratón. La puta madre, no la pueden hacer más corta. Es una maratón, hermano. Pero la puta madre. No esperaba verte tan pronto. Es medio... Se dice, es que el Dark...
¿Qué ejemplo del Dark? Es parte del juego, es lo opresivo, difícil que es, que podés caer en la locura, incluso en fácil. Es un juego jodido, si lo hicieras más fácil pierde parte de la atmósfera. Si ganaras todo fácil no sentirías que la gente en el mundo sufre, no sentirías esa opresión y miedo a lo desconocido. Claro, o sea, el propio gameplay te hace sentir lo que el juego te quiere transmitir, de ese estrés, esa desesperación, esa cosa de no hay salida, no hay esperanza, estamos todos jodidos. Te lo hace sentir cuando jugás también con cosas así, ¿viste? Te entiende a la perfección. Ese Chaconito dice, soy yo, a veces parece que los ñoquis con boloñesa son todavía más ricos recalentados. Uy, hace tanto que no como la salsa boloñesa, Chaconito, que no te sé decir. Pero recalentados depende. Microondas siempre he tenido malas experiencias. Hasta tal punto, Chaconito, que vendí mi microondas hace muchos años. No lo tendría que haber vendido, porque lo podría vender por más. Pero bueno, lo vendí hace muchos años el microondas. ¿Dije lavarropas? ¿Sabes que no sé si dije lavarropas o mi cerebro casi lo dice? Bueno, casi me hace decir. El microondas, porque no me gustaba cómo salía la comida, no me gustaba nada, pero nada de nada. Y al final terminé diciendo, ¿sabes qué? Si quiero calentar algo, o lo caliento en el horno o a baño María, como se dice. Porque la verdad que el microondas lo detesto, lo odio. Pero bueno, cómprale la boñiga de Boom a Mug. No esperaba verte tan pronto. Se pregunta si has conocido a Noko en la cuadra de trotones. Es muy amable. Ha oído que el devoramundos del noroeste está sumergido. Espera volver a verte. Loco, pero me decís que le compre... No esperaba verte tan pronto. Ten cuidado. Cuando unas... Porque las opciones de diálogo como si lo estuvieran interrogando. Como si lo estuvieran interrogando. ¿Qué me ocultas? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? No esperaba... Sí, pará. Dice... La boñiga de Boom a Mug. Y acá está Mug. ¿Por qué lo odias? El microondas, porque la comida salía sosa. No sé, lo detestaba. Lo detestaba. Incluso me habían dicho hace muchos años un life hack de ponerle un vasito con agua y no sé qué. No me servía un asco. No sé. Hasta prefiero comer fría la comida. Mirá lo que te digo. Che, pará, que no entiendo esto. Para la boñiga explosiva tendrás que ir a ver a Moog. Che, ¿será que me distraje hablando de esto y me dijo algo súper importante y no le presté atención? No esperaba verte tan pronto. Dice que es un honor conocerte. No me dice nada. Dice que en tu retoñez no montabas... Dice que... No entiendo. No esperaba verte tan pronto. El microondas es buenísimo cuando querés calentar el plato. Tengo el recuerdo, Jacorito, cuando la comida salía tibia y el plato estaba pero a 400 grados. Ay, puta madre. Ay. Esperen un segundo, moquitos. A ver... Squall dice, igual curioso, no me imagino cómo sería una mala experiencia con el microondas, más allá de que quede frío, se traba el motor, o se traba el motor de giro. No, nunca tuve problemas ni que quede frío, ni el motor. No, era que la comida salía distinta, no sé, cambiaba la comida. No te lo sé describir, hasta me daba, no sé, no te lo sé decir algo que se siente, no sé describir ese sentimiento. Yo no entiendo. Eso, tenía que hacer algo. ¿Qué era? A ver. Mog dice que te necesita para localizar al próximo monster. Ponerlo en el sitio y confirmar. Ahí está, eso, el monster. No esperaba verte tan pronto. El monster. El monster. Eso, ahí está, mirá. Eso es. ¿Era eso? No, esto no era. ¿Qué carajos? ¿Dónde está? El monster. Dice. Esto es Mug. Acá está. Derrota al Trotitrunk Chabolo. Pero mira, esos nombres. ¿Dónde está el Chabolo? A ver.
Hasta acá arriba está el chabolo. Ah, bueno. Mirá todas las misiones que tenemos acá. La chaviza, ¿verdad? Chabolo, sí. Había un comediante, creo que se murió, ¿no? Muy, muy famoso en México, que le hacían memes. Yo me encontraba meme. Chabelo, ahí está. Se me mezcló. Chabolo con Chabelo. Chabelo era, sí. Que le hacían memes. De que tenía como 100 años, no se moría nunca. Toma agua, voy. Hola, Jonuen. Bueno. Bueno, vamos acá, mirá. Tenemos zonita que explorar de paso. Vámonos. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda. Mándeme, por favor. Te vi a spawnear, amigo. A mí no me engañas, viejo. Cuando murió hacía memes con Mirta Legrand. Sí, que decían la competencia, a ver quién gana. Y Mirta Legrand claramente, como siempre, arriba en el podio. ¿Por qué no agarra? Basta. ¿Es esa señora o señor? Mira, supuestamente es uno de las tribus esta, súper roto, pero qué risa ver esas torres de la Mortal Kombat, sí. Para acá. Ya estoy sintiendo cómo se me va trabando el juego. Dice que la tienda tiene algo para todo el mundo. Que Mirta Legrand haya estado en la inauguración del Obelisco Fuerte. ¿Sabés que cuando yo vi eso, Jonué, pensé que había sido un meme? Hasta que vi el video donde lo cuenta. Y me quedé ahí choqueado. Dije, ¡la puta madre! ¡La puta Con todas las de la ley. Hice escuchándote, Rami, casi me da suerte. Pero salieron tus muñones y gilillos en mí. ¿Cómo? ¿En qué se ve proyectado eso, papu? Contame. Ah, por cierto, DF. Conté hace un ratito que yo me estoy encontrando unos animalitos, unas cosas que son como de luz o algo así. Y me puse a investigar y resulta que son como súper raros que aparezcan en el juego. Y es como una de las cosas más tediosas que habrá que farmear cuando llegue el momento de platino, claramente. Pero hay lugares, hay cosas. Y resulta que a mí ya me han salido como 5. DF. Es un porcentaje muy diminuto, DF. Y me han aparecido varias Más restos DF. electrónicos para ti. Hasta acá también. Parece que sí. Tengo uno. No, yo creo que en el directo de ayer, mínimo 4 sé que agarré. Mínimo 4 agarré. Literal vivió generación y lo peor es que no se ve tiesa, está fresca. Sí, habla mejor que yo. Bueno, no es muy difícil, pero tiene la cabeza en mejor estado que la mía. Ramiro, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Dios. Hasta ahora, perdón. ¿Qué te parece el Biomutant? La verdad, Joné, la jugabilidad bastante innovadora. Los gráficos me parecen excelentes. Tiene un mundo muy colorido. Apenas hemos presentado bugs, la verdad. No hemos visto muchos bugs, así que yo creo que está bastante pulido. Creo que las críticas no han sido justas. ¿Sabes qué? Jonué, te perdiste. Conté que me encontré un pibe defendiendo al Biomutant. Y decía que el problema del juego era que como la gente no sabía inglés o no sabía leer, puso el doblaje en español y le echaba la culpa al juego por un problema que en realidad era del jugador. Porque si lo pusieran si lo pusieran en japonés y le echaran los subtítulos, el juego sería distinto. O sea, le echaban la culpa al jugador. Encima ni siquiera dijo en inglés, que es el idioma original con el que sale. No, en japonés. Decía ese. ¿Y qué más criticó? Ah, cuando uno había comentado Esto de no que... es una excursión, es algo serio.
de que lo jugó una hora y lo dejó porque la verdad que no lo enganchó para nada y se hizo soso y lo dejó. El tipo le contestó, ay, estos jugadores de ahora no saben lo que es un RPG y no juegan más de una hora y no sé qué. O sea, los trataba todos de pelotudos, ¿viste? Que la culpa era de la gente que no le gustaba el juego y que lo criticaba. La verdad que me reí como un enano. ¿Cómo se ríe un enano? Encontraste derribada. Solía llegar al cielo, pero ahora está más cerca de la tierra. Se llama derribada porque está derribada. Hola. Aquí ya se murieron todos los actores viejitos legendarios. No. El juego sin narrador sigue siendo maligno. Y mirá, la verdad que sí. Mira, eso mismo que dice Jonoy arriba. Yo veo los ataques y siento que no pegás. Esa frase, siento que no pegás, es lo que te jode un huevo en el combate. Eso, sentís que no pegás. Porque no hay un feedback bien hecho sonoro, ni... Creo que tal vez sonoro ayuda un poco, no sé, la verdad que no sé. Pero hay una cosa en el combate que está muy flojo. Demasiado flojo en cómo se siente el... No sé. Esto, mira, alguien de ustedes lo había comentado, no me acuerdo quién fue que lo dijo cuando hablamos del tema. El tema del parry en los Souls, por ejemplo. El sonido tan característico del parry, ¿viste? El feedback. Es que es muy importante el feedback cuando peleas. Se llama suburbio. Es un lugar para huir del pestazo de la ciudad. Vamos a enganchar por acá. Vamos a mirar acá primero. Me acuerdo que antes de que Milei ganara la elección, una candidata de su partido fue al programa de Mirta y no sé qué hablaron de las jubilaciones, pero la funcionaria dijo algo como: es que los viejos no viven mucho después de retirarse o algo así. Y Mirta, como con 93 años en ese momento, le dijo: yo pienso vivir muchos años más. Pasa que independientemente de la respuesta de Mirta, es que quien hace un comentario así, hermano. ¿Viste? Dice que la tienda tiene algo para todo el mundo. Y... Con todas las de la ley. La cabra me sigue tapando me sigue tapando las conversaciones cuando hablo, maldito cabro. Cero dice: uno sea pro Milei o no, que admití que ha dicho cada cosa. No, sí, el tipo ha dicho demasiadas burradas y no deja de decir burradas. La verdad que yo estoy en un punto donde lo veo y digo: a este pelotudo no lo quiero ni escuchar. ¿No? Y ya, ¿viste? Ya... Vaya. Oportunidad completamente desperdiciada. Sinceramente. Pero bueno, ¿qué te digo? Tipo, abre la boca y ya digo, otra vez la puta madre. Cuando ya te pasa eso, que abre la boca y decís otra vez la puta madre, ya es mala señal, la verdad. La verdad que sí. ¡Sasas! Buen golpe. No, además, los combates contra bichos grandes también. Media vida. Ay, me tomé algo que no quería. Bueno, no sé ni qué usé. Pero también. Esto no es una excursión, es algo serio. Yo con mi presidente. Ah, ya te había leído. No, si estamos todos igual. Eso es lo gracioso, ¿viste? Que ¿cómo es? La política a propósito divide a la gente en bandos, ¿viste? Y al final terminás viendo, termina hasta, no importa si se autodenomina izquierda, derecha, terminás cada uno en su país diciendo, esta persona qué pelotudo que es, o qué pelotuda. Tienen todos lo mismo en común, ¿viste? Que hace que la gente se peleen diciendo, vos que está en contra, vos que está a favor. La gente peleándose y mientras tanto ellos que están ahí arriba son todos amigos. Usted que ¿viste? Usted que uno ve, como que no sé qué, que vemos que esto, que lo otro, ¿viste? Y al final cuando vos defendés un bando, criticás al otro, los fines de semana se juntan a comer asado. Vaya, ¿hueles eso? Se juntan a comer asado. Son amigos todos, ¿viste? Se juntan de, robá vos primero y después robo yo. Dale, nos vamos turnando.
Y claro, ganan ellos, porque la gente se está peleando como si fuera un partido de fútbol. Y siempre ganan, siempre ganan. Siempre ganan, ¿viste? Como el... una cagada. Pero bueno, con el que tenemos ahora un poco más de lo mismo, dice Squirrel. Con eso que dijo que había que quitar la protección a humedales porque con el cambio climático las lluvias le declararían el campo como humedal. Ah, yo de eso sí no tengo idea. Sí, ese chismecito me lo he perdido, la verdad. Es que este lugar como que se ve medio guaca, la verdad. Chaconito dice: Milei ha dicho de todo, pero el resto de su partido no se queda atrás. Me acuerdo que uno tuvo que salir a pedir disculpas por decir en la radio: libertad, si querés sacar a tu hijo de la escuela para que te ayude en el taller, lo puedas hacer. Lo gracioso no es que el tipo ya había pasado por lo mismo hace unos años atrás. Son muy pelotudos, Chaconito. Son muy pelotudos. Son demasiado pelotudos. Y creo que eso que estás diciendo es algo suave. Es una cosa menor comparado, ¿viste? Bueno, vos debes estar ya con esto. Todas las otras cosas que han salido que dicen son muy pelotudos. Demasiado pelotudos. Ahora mismo, para que no sepa el chisme, está habiendo unas peleas entre ellos mismos, ¿eh? Que vos lo ves y decís, hermano, ¿en serio? O sea... ¿En serio? Es curioso porque si vos te fijás a los que estaban antes acá en Argentina gobernando, están todos callados. ¿Saben por qué están todos callados y no hacen ruido? Porque Milei solo con la gente que tiene se están autobombardeando y autolastimando ellos. Entonces los otros están calladitos. Cuando vos ves que tu adversario está calladito y no dice nada, preocupate un poco, porque significa que vos la estás cagando tanto que a ellos les rinde más quedarse callados. Para que el único ruido sea de las cagadas que te estás mandando. Ahí hay algo que debería de prestarse atención. Pero bueno, es una reverenda cagada, papi. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué haces vos acá adentro? ¿Qué? ¿What? ¿Se quedaron bugueados? ¿Qué pasó? En llamas. Media vida. Chaconito dice: nunca interrumpa a tu amigo cuando comete un error. Sun Tzu, eso, el Sun Tzu. Un capo ese. Era cordobés, ¿no? No entendía nada. No entendía nada. Ay, no, sí, esa frase es buenísima. Jonué dice: a la demonia hay que quitarle. No, sí, esa señorita. Lo que debe saber esa señorita, ¿no? Lo que debe saber, las cosas que habrá visto, las cosas que habrá escuchado, para que no la hayan mandado a la mierda, las cosas que sabrá. Solo puedo, ni siquiera ni intentando imaginarme, puedo saber las cosas que sabrá esa señorita para que no se haya echado, ¿viste? Subí una foto con gente. Sí, no, la realidad completamente alterada. Sí. Lo último que vi es de que, mira, justo el principio del final. Lo último que vi es que... sí, es una diputada acá muy cercana a Milei. Demasiado cercana. Bueno, resulta de que no cierra el orto, se la pasa creando básicamente conflictos. Al propio Milei lo criticó en un momento. O sea, no tiene sentido. Bueno, y ahora anda... Lo último que vi es que a la gente básicamente más fiel de Milei, ¿viste? La gente... Lo que le dicen acá los termos, que defienden lo que sea, incluso lo que está mal, te intentan hacer gaslighting de que en realidad no estuvo mal tal cosa y que todo está... y que nadie se mandó ninguna cagada y que está todo inventado. Bueno, a esa gente los empezó a tachar de todo, de traidores, de infiltrados, no sé qué. Yo, hermano... O sea, estás criticando a la gente que más lo aguanta y que le defiende hasta lo más indefendible. Como que... Y mira que a mí me cae bien, a mí me cae mal, perdón, no me cae bien. A mí me cae mal. Me caen mal justamente los que te intentan hacer gaslighting. De no, lo mal no está mal, lo mal no está mal. Esta cagada, no, fue sacado de contexto. Hay algo que a mí me está rompiendo mucho los huevos.
que es cuando sale un funcionario o el propio Milei a decir una burrada, enseguida sale toda la tropa esa a repetir, no, es que lo editaron, no está editado, dijo una pelotudez, no está editado. No está editado. Porque yo sé que hoy en generaciones de redes ven un clip y nadie se toma el tiempo de buscarlo para ver si está editado o no. Yo me tomo esos 2 minutos de googlear a ver si de verdad lo dijo, lo escucho, lo dijo. Entonces también te toman de pelotudo. Ahora te dicen, no, es que los audios eran con IA, que no sé qué. No. Sí, está triste, la verdad que está. Más que nada por la. Me parece que es por la. Bueno, esto lo dije en el Elden Ring también, la sensación de, che, es una oportunidad desperdiciada, ¿viste? Incluso independientemente de cómo termine, si termine bien, si termine mal, me parece una oportunidad desperdiciada porque ¿sabés qué pasa? Con todas las burradas y todos los pelotudos y todas las cosas que están haciendo, si gana el partido opuesto, el problema es que te van a decir, por ejemplo, la idea de que te puedas comprar una placa de video o un celular sin pagarlo 4 o 5 veces más, era una idea que estaba mal. Y es volver a dar marcha atrás y que nos jodamos todos, ¿viste? Esa es la cagada. Porque acá en Argentina siempre fue así. Cuando cambia un partido se rompe todo y se vuelve a armar de cero. Siempre ha sido así. Desde vos cero se empieza a armar todo. Y es una cagada que sea así, ¿viste? Hasta, mira, tenés partidos, tenés países donde van ideologías completamente opuestas, pero tienen unos consensos de, bueno, estas cosas básicas, vamos para este lado. Acá en Argentina eso no existe. Ese es el problema, ¿viste? Eso es lo triste. Acá en Argentina no existe eso. Entonces, es una cagada. Pero bueno. Sí, es una cagada. Aparte, incluso si estaban haciendo cosas bien o no, da igual porque generaron una mala imagen. Claro, y se la generaron ellos. Es que eso es lo peor, Cero, que ni siquiera alguien necesitó inventarles nada. Eso es lo que más me enoja y me da por los huevos. ¿Viste? Eso me enoja y me da por los huevos. Porque hasta el propio Milei llegó a decir, cuando quería ser candidato a presidente, dijo, si no tenés algo sucio vos, porque si no lo tenés te lo van a inventar. Y él se jactaba de eso, de a mí me van a inventar cosas porque no tengo nada. Boludo, cerra el orto. O sea, no te están inventando nada. Y te estás jodiendo vos solo. Yo pocas veces he visto que se peguen tantos tiros en el pie como he estado viendo que hacen esta gente. Necesitas poner no pueden ser tan pelotudos, hermano. Para que empiece a no pueden ser tan pelotudos. La puta madre. Encima se ve que siempre pasa acá en Argentina. Hay un loco. ¿What? ¿Qué carajo vi ahí? ¿Cuánta vida hay de día? ¿Qué carajo? Bueno, nunca... No, eso sí, nunca he visto tantos tiros en el pie como se pegan estos pelotudos. Pero... uy, ¿qué toqué? Ay, casi lo baneó a Yaconito sin que quería subir el chat y le mantuve ahí. Y, Dios mío, gracias. La aplicación funciona de 10, a mí me comentaron que en España pasa eso. Se gana un partido, hacen todo lo que quiere, 4 años después gana el otro, quita las cosas que hizo el anterior y sigue repitiéndolo. Sí. Acá en Argentina, por ejemplo, siempre hubo una cultura de que haya un ciclo de... subsidiamos la luz, el gas, todo. ¿Qué hace eso? Por ejemplo, lo que hacían antes es, vos vas a un barrio rico, privado, ¿viste? Un country acá, no sé, barrios privados, y te cobraban 500 pesos la luz. Y vos ibas a un barrio sin luz, sin agua potable, sin cloacas, y pagaban 500 pesos de luz también. Bueno, estoy diciendo que no tenían luz, pero a lo que voy es un barrio, digamos, muy carenciado. A eso voy, porque cagué la comparación que quería hacer, la cagué diciendo no tenía luz, no tenía. Pero ponele, el barrio más pobre pagaba 500 pesos de luz y el barrio más rico pagaba 500 pesos de luz. Eso es un subsidio bastante estúpido y hecho para el orto, porque incluso si vos querés hacerte el defensor de los barrios privados, que yo no voy a hacer eso, porque la verdad que yo digo, che, si vos vivís en un barrio privado tocado en plata, pagar la luz lo que la tenés que pagar, ¿viste? Bueno, acá se subsidiaba la luz al barrio pobre y al barrio rico, por igual. Y era una cosa de, che, hermano, esto no está muy... Supuestamente son gobiernos que se dicen de izquierda, tendría que ser como de, che, por lo menos...
su lógica, te guste o no, que la apliquen por lo menos, ¿viste? A ver si sale bien o mal, para ver por lo menos. Si vos haces un discurso y después como que la estás llevando para el otro lado, tiene mucho sentido, ¿viste? Es medio raro. Pero bueno, encima, si llega Milei y eso lo quitó, tan difícil de quitarlo no era entonces. ¿Viste? O sea, se dio una cosa bastante irónica, que Milei fue el que hizo que los ricos pagaran más la luz y el gas. Todos que pagáramos más la luz y el gas, ¿no? Pero el subsidio se le fue a los ricos también. Y fue irónico porque fue un pero este tipo que supuestamente viene como a hacer lo opuesto, terminó haciendo lo que los otros habían dicho que se tenía que hacer y no se había hecho. Fue muy curioso eso, se habrá mandado muchas cagadas, pero me pareció gracioso que hiciera eso. Anda, Bastante gracioso. También les digo, hay una burbuja. Más que nada en Buenos Aires hay una burbuja. Porque en Buenos Aires siempre se pagó el transporte, ¿viste? Público y distintas cosas. Se pagaron siempre muy baratas porque todo el resto del país subsidiábamos a Buenos Aires. Entonces hay parte, en Buenos Aires subieron el transporte un montón de cosas. Y tenías otros lugares del país donde estaba carísimo. Entonces pasaba que vos, por ejemplo, veías a alguien de Buenos Aires diciendo, che, me subió el colectivo a, no sé, suponete, a 500 pesos. Y uno te habla desde, no sé, desde Córdoba y te dice, che, vos vas pagando 500, yo lo pago 3.000. Por ponerte un ejemplo, ¿viste? No sé, porque yo no me subo un colectivo hace 15 años, yo voy a pie a todos lados, ¿viste? Incluso si tengo que caminar 2 horas, prefiero caminar que ir en colectivo. Pero ¿cómo es? Es elección personal. Pero bueno, transporte acá está 2K, 2 lucas por el colectivo. Ah, la mierda. Se dice chistoso, sí, al final cada uno hace cosas que el otro partido debería haber hecho. ¿Sí? Es hasta... no sé. Media vida. ¡Ay, la puta! Half-Life. ¡No! Me hizo No había visto que me sacó tanta vida. ¡Ay! Buen golpe. ¡Es un elefantito mutando! ¡No! ¡No! ¡Me tiró agua! Es un elefantito canónicamente. Viendo que los elefantitos juntan agua y te hacen... Y te tiran la agüita y te hacen... Se reinició, dale. ¿En serio se reinició, boludo? Me estás jodiendo. Dale. En llamas. Ojo, me acabo de quedar atascado en la piedra esta y no puedo... Wow. Bien, buen combate. Buen golpe. Dale eso, que se quede congelado. Eso, sasas. Se quedó bugueado. En llamas. Pa' tu casa, papu. Qué lástima, te quedaste bugueado. Qué cosas, ¿no? En veces así es la vida. A por todas. Pero pégale. Pero pégale. ¿Por qué no le...? En llamas. Estoy quitando vida. Fas. En llamas. Le estoy quitando vida. En llamas. Toma agua. Voy. Qué bonito juego. Dice, es chistoso. Porque encima acá en Buenos Aires la parte más turística tendría sentido que esté más caro, pero no lo estaba. Sí, no, hay un desbalance en todos los sentidos posibles.
O si no me pago el Uber, que tampoco hay tanta diferencia y voy más cómodo. Sí, hay un temajo, ¿no? ¿Viste? Con el Uber y el sindicato de taxistas y la mafia que hay metida en el sindicato de taxistas. Uf, el tema de las licencias que tenés que como renovar o algo así para los taxistas. Hay una mafia, el tipo que está metido en el sindicato de taxistas de hace mucho tiempo, hay una mafia metida ahí. Yo lo he visto incluso en mi ciudad. La mafia que hay con el tema de los taxistas. Porque en vez de querer quitar esa cosa mafiosa, extorsiva, del tema de las licencias y todas esas cosas, que hay toda una mafia metida ahí. No. Quieren hacer que los de Uber tengan que hacer la misma cosa, ¿viste? Como de, no, pará. Acá no estamos hablando de impuestos, acá no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una cosa extorsiva. De que el sindicato, de que le tengas que pagar una cosa al sindicato para tener una licencia. Eso es otra cosa. Ahí no estás debatiendo de los derechos del conductor o no sé qué. No, ahí no estás hablando de eso. Estás hablando de, ¿cómo es? De una plata que el sindicato se quiere llevar. Que el sindicato se quiere meter hasta en Uber. Para sacar la plata de ahí también. Che, se me está a reiniciar el jefe. Pero la puta madre. ¿Yo qué hago? ¿No se me deja de reiniciar el jefe? ¿Yo qué hago? Buen golpe. Le voy a dar a pura ametralladora a ver si así le gana. Me reventó. Radioactivizado. ¿En serio? Cuando le aplico el estado con la cosa de radiación, dice Radioactivizado. Pero... Ya se murió. ¿Eso, mamut? No, se murió. Lo maté, Rick, lo maté. Pa' casita. Listo. Cripta de los suburbios. Agárrate fuerte. ¿Qué he dicho? Espérate. Skull había dicho es frustrante, sobre todo porque no pueden estar ni 5 minutos sin joderse ellos solos cuando hacen algo medianamente decente. Con solo abrir la boca terminan justificando que después por la polémica medidas buenas pasen por paupérrima. Exactamente. Es que va a ser así, yo ya te digo, va a ser así. Va a ser así. Salga bien o mal, salga bien o mal. Por los pelotudos esto y las pelotudeces que están haciendo, las cosas que a todos nos puedan beneficiar, como por ejemplo, como les digo, no tener que pagar 10 veces un celular, una parte electrónica, un micrófono, una cámara de fotos, una cámara de video, yo qué sé, lo que sea, la ropa, no tener que pagar la ropa el triple de lo que sale, que no te cueste, loco, que una remera, que no tengas que llorar una remera. Para comprarte una remera, no sé, una zapatilla. Es que son cosas básicas, hermano. Y te quieren dar a entender que son lujos. O que la gente que está como... que le gusta cierta medida es porque gente de clase alta, de clase... Loco, si no te podés comprar una remera, unas zapatillas... ¿De qué clase alta me estás hablando? Si vos te podés comprar una camiseta, una zapatilla más barata, que antes ni te podías comprar, y estás contento, pues che, loco, al fin me puedo comprar una remera, ¿viste? O al fin, no sé, tengo, yo qué sé, no sé, lo que sea, trabajar de algo, necesitas un micrófono, necesitas esto, necesitas lo otro, y al fin te lo podés comprar. Eso, no sos un rico privilegiado, ¿viste? Es que están tan desconectados de la realidad. Por eso también mucha gente no entiende por qué ganó Milei con las formas de mierda que tiene y con lo rarito que es el tipo. ¿Viste? Porque vos tenías gente diciendo, che, loco, yo no puedo pagar una zapatilla esto que sale. No puede ser que para comprar una zapatilla... hay gente que incluso se le iba la mitad del sueldo. Casi, porque había gente que tiene sueldos mucho menores de lo que se dice hoy que es el mínimo en su momento, ¿no? Que para comprarte una zapatilla, un pantalón y una camiseta, en comprarte eso te gastabas la mitad de lo que cobraba. Es que ya era una... Le tienes que enseñar a tu montura. Es que es un sinsentido, hermano. Y justamente esa desconexión de la realidad, eso que cuando vino un loquito y dijo, no puede ser que estemos pagando las cosas 4 veces más que afuera, y claro, lo votaron todo, ¿viste? Como, y sí, hermano, no tiene sentido. Además, ¿qué industria estás protegiendo también?
Porque acá en Argentina el tema de la ropa, que claro, yo sé, yo entiendo, la persona que te está haciendo la ropa en un taller, si vos comprás la ropa más barata y ya nadie, cae ese cabra, y nadie le compra, se jode. Bueno, vos vas a tener gente, claro, acá lo que te va a decir, a mí me chupan huevo, no sé qué, que se joda, que no. ¿Verdad? Bueno, hay gente que se va a joder. Pero en todo siempre hay gente que se jode, ¿viste? ¿Cuánto se...? No sé qué pasó ahí. Es como cuando... ¿Cómo es? Cuando cuando vi que un tipo que vendía termos argentinos se empezó a quejar diciendo no, vamos a fundir porque ya no vendemos termos. Y sí, hermano, si vendés un termo 100.000 pesos y yo me puedo comprar un termo a 20.000, adivina qué, me voy a comprar el de 20.000. Y acá no estoy diciendo lo de acá que están habiendo unos problemas que habíamos hablado, que vienen termos sin ningún tipo de certificación de ningún tipo y vienen como con materiales que son altamente dañinos. Estamos hablando de termos, hay termos que no te matan y que salen menos de la mitad, ¿viste? Entonces, la verdad que sí. Y para mí no, es que es una cagada. El problema es ese, que vos podés hacer algo que me beneficie. A mí me benefició mucho el tema de ¿cómo es? Justamente lo que les dije, de poder comprar cosas más fácil afuera. A mí me benefició, pero que a mí eso me haya beneficiado no va a ser que yo todas las pelotudeces que estoy viendo no diga, che, la verdad que este tipo es un pelotudo. Y yo, por más que a mí me beneficie, es un sí. No me voy a poner a defender cosas Cuidado indefendibles, porque si no, ¿sabes qué pasa? Termino siendo igual que lo que hacían antes. Exactamente lo mismo. Antes a uno le daban un puestito en la MUNI, en la municipalidad, y ya lo defendían como si fueran, no sé, como si fueran dioses. Porque claro, si se iba, ibas a perder el puestito en la municipalidad. Siempre fue así, en todo el país fue así. Pero bueno, al final quieren todo caro, todo barato. Ya me perdieron. Sí, arreglame la economía y de paso soltá el video de Alberto en el ascensor. Sí, Alberto, perdón, me salió a decir Alberto. No, sí, ese mítico video jamás salió, papu. Para mí que lo están guardando, te imaginás, ¿no? Sí, lo están guardando para cuando esté ahí, justo en el momento más complicado, ¡pum! Sale el video, ¿viste? Dice, tomá, te tiro una smoke, papu, ni nos vimos. Y sale el video así de la nada. Yaconito dice, son fanáticos. Simplemente si su rival hace X es horrible. Si alguien de mi partido se caga en medio de la calle está bien. Claro. Por eso, bueno, acá por ejemplo... bueno, se estaba pudriendo todo y salieron los audios de Huasca en la cara. Es verdad. Es verdad, tienen unas cositas guardadas. Son pícaros, pícaros que son. La gente que trabaja del público, hay muchos que no deberían tener esos puestos. Ya parecen trabajos hereditarios, claro. Después tenés otra cosa, por ejemplo. El tema de ¿cómo es? De la justicia, el poder judicial. Ahí creo que hay una mafia más enquistada. Que ahí sí hay una cosa de la familia, como se diría, ¿no? Bueno, ahí nadie se anima a meterse. Porque nadie puede meterse y porque hay muchas cosas metidas, pero tenés... ahí poco se habla, pero la mafia que hay metida nada ahí... como un paseo por el bosque. Cosa tremenda. Un montón de gente estudiando, preparándose, viste, ahí abogado, todo. Ninguno llega a ser juez, porque el juez es el hijo. O sea, el que va a llegar a ser juez es el hijo del juez. O el conocido o el hermano de Tano. Es toda una cosa ahí y eso inalterable, viste. Y claro, cada gobierno que llega, en lugar de pensar en ¿cómo es? En mejorarlo, siempre lo que quiere hacer es llevárselo para su lado. Siempre, ¿viste? Entonces, eso creo que es algo que sí realmente nunca se va a arreglar. Porque siempre como que está ahí la cosa de querer llevártela para tu lado, no querer arreglarla. Porque también pasa una cosa, si vos lo que buscás es arreglarla,
si te mandas una cagada te va a jugar en contra, porque no están amenazados ni te deben ningún favor. Entonces tampoco conviene tenerla tan limpia y tan libre, ¿viste? La justicia es un... Conclusión: hay que desactivar Memutan. ¿Sabes que sí, che? Se iba, ¿viste? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Me voy a la mierda. Ay, puta. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Jonoi Serrami, a mí me quieren pasar a planta permanente en el ministerio y para hacerlo necesito adherirme a un gremio. ¡Bum! Ya tienes algo. Prefiero No es quedarme lo que querías, pero sin lo laburo. tuviste No, sí, había un... había un compañero que yo conocía que laburaba, creo que era en un tren era un tren, pero no me acuerdo si era de carbón. No me acuerdo de qué es. No me acuerdo qué carajo era. No me acuerdo. La cosa es que o sea, lo obligaron a afiliarse al gremio, ¿viste? Porque si no, no podía trabajar si no se afiliaba al gremio. Bueno, la cosa es que... Podría ser el principio del final. Que le empezaron a descontar de su sueldo unas cosas, que era como un aporte solidario de no sé qué. Y él dijo, che, a mí nunca me preguntaron, me están descontando un aporte solidario. Bueno, la cosa es que el tipo se fue a quejar, este compañero se fue a quejar por el descuento de voluntario del gremio. Y cuando se fue a quejar, le dijeron, ¿vos querés seguir laburando? Y sí, yo laburo hace como 8 años de esto acá. ¿Viste? Y bueno, pagá el aporte voluntario. Así funcionan los gremios, así funcionan los sindicatos, así funciona acá. Bueno, yo a ustedes les conté que a mí me pasó que fui había ido a un almacén a comprar a comprar varias cosas hace tiempo ya, y había venido un sindicalista, no lo conozco, no sé quién era, uno peticito, muy chiquitito. ¡Ay, se me trabó todo el juego! Ahí está. Debía medir 1,40, ni siquiera 1,50, 1,40 debía medir. Ese sí que disfruta su trabajo como un enano. Bueno, y llegó al almacén como con 4 monos gigantescos. O sea, patobicas, matones, ¿viste? Que a los sindicalistas les encanta contratar matones. Monos de 2,10 metros, súper mamados, ¿viste? Bueno, que te pega una piña y te sienta y te vas, te pone en coma, caes. Bueno, llegó ahí y le empezó a decir al dueño del almacén, ¿viste? Fue a hablarle, le empezó a decir al dueño del almacén, che, ¿no tenés un donativo? Uy, hermano. ¿Tenés un donativo? ¿Viste? Y decía, ¿cómo que donativo? ¿Donativo de qué? Dijo, no, un donativo, mercadería, no sé qué, ¿viste? ¿Pero donativo de qué? Y dijo, no, para la gente que la está pasando mal, no sé qué. Dale, viene el sindicalista con 4 monos. No te está pidiendo un donativo. No te está pidiendo un donativo, ¿viste? Mete la llave y gírala. Me imagino que el sindicalista solo no va a exigir. No. No, solo no va, claro, no. La cosa es que el tipo, con sus 2 huevos, le dijo, rajá de acá, rajen de acá, ¿viste? Acá no hay nada. Bueno, la cosa es que el tipo le dijo, ya vas a ver. Y yo hoy no sé cómo está el almacén porque fue hace muchos años. No sé cómo está el tipo tampoco. Pero sí, acá los sindicatos siempre se han manejado así, ¿eh? Pero siempre. Esto te convertirá en alguien certero con el arma. Eso es imposible porque soy un manco del orto. ¡Uy! Otra arma de rareza 100 esta es eléctrica, pero tiene menos alcance y menos cadencia de disparo. Pero tiene muchísimo más daño. Muchísimo más daño. A ver. Me sacó la otra. Pero tiene muchísimo más... A ver cómo funciona. Bueno, sí, claro, tiene menos cosas, pero está bueno. Jueves los del gremio hicieron autoconvocación en mi ministerio y eso podía causar que nos quedemos sin laburo. Hasta vinieron periodistas y casi la comen compañeros míos. ¿Cómo está el tipo? Ya no está Ramiro. No, mirá, yo vi, me consta de que... ¿Cómo es? Me consta, acá pasó
de que había una persona con una constructora, una empresa constructora, básicamente amigo del gobierno en el momento, y había una competencia, o sea, había una empresa constructora que era como la de toda la vida de la ciudad, ¿viste? La empresa que vos sabés que ha hecho todo en la ciudad, desde siempre, ¿viste? Que son ya, hasta te digo, generaciones de familias, ¿viste? Ya. Varias generaciones con las empresas, todo, bueno. La cosa es que el amigo del gobierno, que abrió su propia constructora, esto igual lo han hecho en muchas partes del país, Agárrate fuerte. le quería comprar la empresa esta gigante al señor mayor. Y el señor mayor dijo, no, la empresa es mía y no la quiero vender, porque después la va a manejar mi hijo. Cuando yo no esté, la va a manejar mi hijo. ¿Viste? Bueno, ¿saben qué pasó? Este señor de unos 70 y algo, 60 y algo, no, 60 y algo creo que tenía, se accidentó en la ruta y se mató. Se accidentó, se salió de un camino, la ruta no estaba en mal estado, no era invierno tampoco, como para, ¿viste? Porque en invierno hay muchos accidentes. Como se desvió como si algo hubiera pasado y no hubo investigación, no hubo nada, el tipo se murió. Y el hijo le vendió la empresa enseguida al tipo este. Y el tipo ahora maneja todo. Para el que lo coja primero. Manejó todo. Y eso pasó porque es muy conocido acá que si no te puede comprar, te elimina. Te elimina sacándote del puesto, metiéndote una denuncia, sacándote algún trapito sucio. Y si no tenés ningún trapito sucio, te eliminan bien eliminado. Entonces es todo un temilla, la verdad. Es todo un temilla. Volví a comer mi milanga de pollo de 17K. Uy. Es un montón, tipo de peli, pero eso es lo triste, que es real que pasa. ¿Sí? Sí, bueno, yo les conté acá mismo en mi barrio donde vivo, en la esquina de donde yo vivo, yo se los conté, había una vecina con la cual yo me llevaba perfecto, muy bien. La mató el hermano. El hermano mató a la hermana y a la madre para quedarse con la casa, porque era toda una esquina, ¿viste? Le tocó justo la casa que era como en la esquina. Y no le importó al tipo, mató a la madre, mató a la hermana, envenenándolos con la comida. Y no pasó nada. y no pasó nada. Y no le hicieron nada a nadie, ¿viste? Están como si nada, no les importa. Son conocidos con sindicalistas o con el intendente o con no sé qué. Y no importa, no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. No les importa. Y es una cagada. Es una cagada. Bueno, ¿se acuerdan el vecino de la oveja que yo les dije? Que les conté que se murió. Y yo no he hablado mucho de cómo se murió. Pero tampoco te lo tengo muy seguro. Pero sé que en cosas muy buenas no andabas metido tampoco. Entonces al final, por todos lados lo tenés. No es una cosa que un microclima de redes sociales que lo ves y que pasa en tal lugar y después lo contás. No, es que lo ves en tu barrio, lo ves en todos lados. Es una cagada. ¿Cómo anda, señora Maedon? Dice, el hijo le vendió la empresa al instante, el hijo de puta narrador, para el que lo coja primero. O sea, a Maedon no puede ser así, hermano. Estoy hablando de algo serio y yo elegí ignorar al narrador porque sabía que me iba a reír. Entonces fingí demencia y si lo decís, boludo, no puede ser así. Tienes que girar el terraquiglobo. Pero la puta madre. Giaconitti dice lo normal, tu papá se muere en un accidente de auto y vos enseguida te das cuenta de qué buen socio comercial era el amigo del gobierno. Sí. Ay, la cabra. Yo no fui, fue el Ay, la puta madre. No, esto así no era. Así nueva. Así no era. Listo. Bueno, voy a pasar a contarles ahora un chismecito. Menos dark, menos turbio. Un chisme más de chill. Menos turbio. Bueno, tengo chismecito. Cualquier sol es mejor que ninguno.
de la persona que les conté que ha estado acá haciendo algunos trabajos en casa, distintas cosas, ¿viste? Que bueno, le conté lo que pasó, ¿se acuerdan el otro día? De la puerta, pum, abro la puerta, se rompe, pum, prendo la luz, se quema. Bueno, vino, ya está, la puerta está arreglada, la luz está arreglada, está todo bien, todo bien. Bueno, la cosa es que el tipo cuenta chismes, ¿viste? El tipo cuenta chismes, y claramente, o sea, verdad, imagínense el emoji ese con las uñas, pintándome las uñas. O sea, verdad, de que a mí me pasan chismes y yo claramente vengo con ustedes y se los cuento a ustedes, verdad. O sea, de que los chismes se comparten. Bueno, la cosa es que resulta, pasa y acontece que mi familia y yo, de manera, te digo que casi que no, sin querer, estamos haciendo que el señor, que es un muy habituado, digamos, de ir a la iglesia, ¿viste? Cosas bueno, personas de antes también, otra generación, ¿viste? También tal vez por eso no caga a la gente y hace bien los trabajos, porque tal vez tiene cierto miedo de que Diosito lo castigue. Y yo contento con eso, ¿eh? Yo contento con eso, que haga bien las cosas. A mí no me importa que crea que piense. La motivación que sea, mientras que no me caguen, yo estoy contento. Bueno. Y la cosa es que contó que él muchas veces ha hecho trabajos gratis, ¿viste? Y yo le he pagado cada cosa que ha hecho como corresponde, hermano. Como corresponde, estás trabajando. Bueno. Y él ha contado que él va a la iglesia y que hay viejas de la iglesia que le dicen, ay, ¿no me venís a arreglar esto? Ay, ¿no me venís a arreglar lo otro? Ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. El viejo, bueno, se hace el boludo, medio pajines el viejo, porque contó que una señora, como, a ver, lo voy a decir de una manera muy sutil, apoyaba su parte delantera muy cercana a él mientras le pedía, ¿viste? En inglés. Bueno, resulta que él iba y ayudaba hacia un trabajo, ¿viste? Esto, lo otro. La cosa, yo a ustedes les dije una frase el otro día. ¿Se acuerdan? Bueno, yo no es que vengo acá a los streams y tiro frases y ya está. No. Yo en la vida aplico y les digo las frases a la gente que conozco. Entonces yo le tiré a él. Porque decía, no, que esto, que el otro. Que me llaman. Y que viene esto, que la señora de acá, que el viejo de allá, que esto, que el otro. Y después, ¿sabés qué? Me las hacen largas. O sea, como que no me quieren pagar. Y no sé cuánto. La famosa que Dios te lo pague. Básicamente la famosa que Dios te lo pague, ¿viste? Bueno, y contó eso, de que a cada rato le hablaba, que incluso una vieja atrevida le mandaba mensaje a las 12 de la noche diciéndole, o sea, como que buscaba saberle el horario al tipo para saber a qué hora rompiéndole las pelotas. Y yo esto no se lo dije porque claramente no tengo la confianza, pero le dije, che, estás haciendo de esclavo y ni siquiera, digamos, ni siquiera remojás el pepinillo. ¿Para qué estás haciendo de esclavo? Sos un boludo. Bueno, no se lo dije, claramente jamás le diría una cosa así. Bueno, la cosa es que el tipo contó eso. Y mi familia y yo, o sea, todos le dijimos, te están tomando de boludo. Te están tomando de boludo. Estás trabajando gratis, ¿viste? Y él decía, sí, pero que esto, pero que lo otro, pero que no sé qué cosa. Entonces ahí yo le tiré la frase que les he dicho a ustedes. Le dije, ¿sabes qué? Mira, vos no estás obligado, vos podés hacer lo que quieras, si querés, no me des pelota, le dije. Pero yo te diría, para que veas si de verdad tengo razón o no en lo que te estoy diciendo, le dije, de que te están usando, de que te están tomando de boludo, de que te están viendo como una herramienta que no tienen que pagarte, y nada más que eso. ¿Sabes qué? Hace esto. Cuando te pidan algo, cordialmente, de forma educada, decile que no. Decile que no. Decile que no podés, decile que estás ocupado. Decile que no. ¿Viste? Le dije, decile que no, y la próxima que vengas acá a seguir los trabajos, nos contás. A ver qué onda. Bueno, vino y venía como
cabizbajo, ¿viste? Como que no me quería mirar, algo así, ¿viste? Y yo de, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Porque a la gente, al final de cuentas, le duele, le pica a la gente dar la razón. Bueno, y me dijo, ¿sabés que tal señora me mandó un mensaje de que si le venía, no sé, que arreglar una cosa, no sé qué cosa? Le dije que no podía. Y se enojó, me dijo. Y se enojó. ¿Viste? Y la vieja se brotó, le dio un brote psicótico, le dijo, ¿cómo que no podés? Si estás al pedo ayudando a tu hija, que no sé qué, que en el trabajo... Al pedo, le dijo encima, ¿cómo que no podés? Vos que estás al pedo, le dijo, al albañil que le ha ido a hacer trabajos gratis. La tipa le decía, vos que estás al pedo, ¿cómo que no podés venir? Bueno, y resulta que él le dijo, no puedo. Otra vez le puso no puedo. Ni siquiera reacción, yo lo hubiera bloqueado a la mierda. Así me dice. Bueno, resulta que me dice que la vieja lo bloqueó. ¿Viste? Ese es el chisme, ¿verdad? La vieja lo bloqueó. Yo le dije. Abrir los cierres de la o sea, y yo le dije. El taburete de deposiciones. Que tenía como una persona para usarte y que le hagas los trabajos y nada más que eso. Porque te bloqueó. Cuando vio que te empezaste a retobar y a decirle que no, te bloqueó. ¿Qué te está comunicando con eso? ¿Viste? ¿Qué te está diciendo con eso? Te está diciendo mucho. Y la verdad que es tremendo, La cagué, bro. Pero sí, era la de la iglesia, no me... Sí, todo de la iglesia, todo de la iglesia. Todo esa gente. Además, la otra vez hablamos de la iglesia, ¿se acuerdan? La soberbia, las viejas ricachonas, ¿viste? Que tratan mal a todo el mundo porque se creen como en un escalón superior. La gente más podrida te encontrás ahí, ¿viste? Bueno, y la cosa es que contó otra anécdota. Esto ya está tremendo, ¿eh? Con el pastor. Resulta que el pastor le decía, podés ir a ayudar a tal lado, podés ir a ayudar a tal otro lado, que están ahí, que un techo, que están haciendo una pared, que están levantando esto, que están haciendo no sé qué. Y él iba y ayudaba, Bueno, yo le dije la misma frase que le estoy diciendo a usted, le dije, decile un día que no, ¿viste? Y él me decía, ¿al pastor? como si fuera un dios, ¿viste? Yo dije, sí, o sea, te pueden pasar cosas en la vida. Decirle que no podés, que estás ayudando a tu hija, lo que sea, para probar a ver qué pasa, ¿viste? Porque él vio lo que había pasado con la vieja. Y me dijo, ¿al pastor? Y sí, decirle al pastor que no. El pastor. Y encima le dije, no es un ser divino el pastor, ¿viste? ¿Podés decirle que no podés al pastor? Bueno, le dijo que no podía al pastor y él me contó que el pastor cambió la cara. El pastor cambió la cara y le dijo, pero tenés que ir a hacer la obra del Señor. Ya cuando te agarran un argumento mezclándote a Diosito para hacerte una manipulación, un gaslighting muy bonito. El pastor le dijo, es la obra del Señor. Le dijo... Tenés que ir a hacer la obra del Señor. Cierres de la tubería para drenar el taburete de deposiciones. Y ahí, mirá, yo le dije al albañil, al señor, le dije, ¿sabés qué pasa? Esto para cuando te la vuelvo a decir, para cuando te vuelva a hacer esto, recordale, mirá, ahí la cabra me la dijo la frase. ¿Te acordás la frase esa de te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Frase muy conocida de la religión, ¿no? Vos estás sudando tu frente. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Falta el pan, ¿viste? ¿Dónde está el pan? Como que está a media. El pastor se leyó la frase a media. ¿Dónde está el pan? Te están haciendo sudar la frente y no te están dando pan. ¿Dónde está el pan? Y se empezó a reír, ¿viste? Porque yo se lo dije indignado. Dije, ¿dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Y se empezó a reír. Dijo, tenés razón, pibe. Tenés razón, pibe. Yo, gracias por decirme pibe, porque en algunos lugares cuando voy a comprar me dicen señor y me siento un viejo de mierda. Gracias por decirme pibe, me siento más joven. Bueno, ¿cómo anda, señor? Sí, bienvenido. Puta madre. ¿Cómo anda, señora Louis Fisher? Bienvenido también el señor. ¿Me va a pagar el pastor? Vos rezale al señor y la abundancia va a llegar. Pero la puta.
¿Cómo mierda? No, ¿por qué no estoy pudiendo hacer esta chota? ¿Así será? Ahí está, mirá. Sí. Espera, moquitos. Ese es el tipo de problemas que uno quiere echar por el drenaje. Problemas, drenaje, inodoro. Sí, el abuelo siempre trae los mejores chismes, ¿no? ¿Sí, viste? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Ay, espérame. Ay. Perdón, había más moquito. ¿Qué fue eso? ¿Era el inodoro? Sí. Se fue una carga de hace unos 200 años que estaba acá en el inodoro. Se fue una carga bastante pesadita. Cargadita venía, ¿eh? Cargadita venía. Me dio pena el señor Carlos Ramos. Sí, es que ¿sabés qué pasa? Suele pasar mucho. La gente más buena es de las que más se aprovechan, ¿viste? Por eso muchas veces yo le digo, hay un límite entre ser bueno y ser boludo, porque te toman de boludo, ¿viste? Mientras más buenos son, más de boludo te toman, claramente. Por eso está bueno ponerle límites a la gente, ¿viste? En todo sentido ponerle límites a la gente. Estamos hablando de una persona que ya es grande y no sabe poner límites, no es algo ni siquiera de edad. Hay gente que muere sin saber poner límites, hermano. En llamas. Y es muy triste. Por eso yo le digo, peleense con la gente por poner límites. Porque cuando ustedes pongan límites, la gente se va a enojar. La gente... Mira, hay una frase que dice, cuando vos pones límites, quienes se enojan con vos son las personas que tenían el beneficio que les daba no respetarte esos límites. Entonces, cuando aparecen los límites, esa gente se enoja, porque antes tenía cosas de vos que dejan de tener. Entonces te vas a pelear. Es inevitable pelearte con gente por poner límites de no me hables así, a mí no me grites, esto no me lo haces más, pero no la amenaza vacía, porque la gente que suele romper los límites sabe cuando es un mensaje pasivo de no me hagas esto, por favor, o que sabe que de verdad va a tener una consecuencia. Cuando sabe que no hay una consecuencia, no lo dejan de hacer. Y eso aplica para todo, Aplica para absolutamente todo. Ahí ustedes eligen si le dan una oportunidad, 2, 3 a una persona. Eso ya dependerá de cada persona. Para mí es algo muy individual. Hay gente a la que yo le he dado 2, 3 oportunidades. En llamas. Básicamente tal vez por el tiempo de conocer a la persona, ¿viste? Y hay otra a la que le he dado una oportunidad y lo he mandado a la verga. Incluso hasta acá en stream aplica eso. Bueno, ustedes han visto que se han ido bastante para el cementerio. Lo han visto, así que tampoco que les esté contando algo que no hayan visto. Esto no es una excursión, es algo serio. Se dice, tenés razón, Rami. Rey, ya no me harás boing. Ah, bueno. Aparecías con un casco de hierro, ¿viste? Y decías, este es mi límite, no más boing. Pero está bien, el boing es de plástico. Dicho, espera. La verdad que pena el señor, porque aparte que aprovechan y pierde la clientela si le dice que no, sí, eso es otra cosa. Es otra cosa. Porque además, viste que en la iglesia, todos esos círculos así, suelen ser los más venenosos. Entonces, él dice que no a una, y cuando vaya a la iglesia va a decir, ay, no sé, por ejemplo, ponerle, me voy a inventar el nombre. Ay, ¿sabes que Jorge no quiso venir a ayudarme? Ay, no sé qué, ay, no sé cuándo. Corren la voz, viste. Es como, che, pero pagale, hija de puta, tenés tremenda casa, vieja de mierda. Ni siquiera es como que, no sé, no te afecta ningún presupuesto. Hija de puta, ¿qué te cuesta pagarle? Dale. Loco. Dios. Que encima a mí me pasa al revés. Él a mí algunas cosas no me las ha querido cobrar o me las ha querido cobrar demasiado barato y yo hasta le doy más. Pues digo, hermano, valora lo que estás haciendo, la puta madre. No se lo digo, claramente no se lo digo. A lo mejor se enoja conmigo, ¿viste? Porque esa es otra cosa. Cuando vos querés intentar ayudar a alguien, a lo mejor se te termina enojando. Entonces, yo de a poquito, ¿viste? He ido metiendo esos comentarios que les estoy diciendo a ustedes. Como para... Es literalmente un amigo, date cuenta.
A ver si funciona, perfecto, porque el tipo cobra conciencia. ¿Saben que les he estado pasando tanto chisme que no he estado prestando atención a lo que loteo o no loteo? Voy a tener que pegar toda la vuelta otra vez a revisar todo esto. Porque ya me distraje, ya no sé qué casas revisé, qué casas no revisé. ¿Cómo Corre que 2 como el horas, viento. hermano? 2 horas y no hice nada. ¡Ah! Chaconito dice Ría. ¿Cómo? ¿Quién es Ría? ¿Quién es Ría? Era la clon malvada de Riz. 2 horas de chismecito. Pero estuvo bueno el chismecito, No van a decir que no estuvo jugosito el chismecito, Encima, mirá cómo los chismecitos vienen con coherencia de Deep Lore, porque el chisme está relacionado con cosas que yo les hablé a ustedes. Mirá cómo termino ahí, conectando los chismecetes, Defi, si alguno le presta atención al juego, digo, ¿alguien sabe qué agarró? Y mirá, si hasta yo le dejé de prestar atención, ¿por qué están hablando? Ay. Me dice, Rami, lleva 5 capítulos de Biomutant sin prestar atención a lo que lootea. Ay, no, sí es verdad lo que looteo, sí es verdad. La cabra me acaba de decir que es verdad también. Me expone la maldita cabra. Para el que lo coja primero. ¿Qué dice Riz? Hoy soy Ría, Brody, porque siempre me reía. Me olvidé de cambiarme la ropa. ¿Dónde está mi casco de pato? Loco, ¿dónde está mi casco de pato? ¿Mi casco de pato dónde está? ¿Casco de panda? No, ¿qué es esto? ¿Mi casco de pato? Loco, mi casco... Acá está. Un sombrero elegante. Dice Yaconite, yo tengo parientes que se unieron a una iglesia evangelista y le contaron a mi mamá que cuando comían ellos tenían que irse a comer a la pieza y los pastores sí comían en el comedor. Hijos de mil puta. Hijos de mil puta. Perdón, no tengo, es que no tengo otra forma de describirlo. Qué hijos de mil puta, hermano. Qué hijos de Podría puta. ser el principio del final. De todo. Ah, Arriba y abajo. ¡se viene! Con ritmo. Venga. Ay, cállate, por favor. Lo has clavado. ¡Cuánta energía! Queda un loot y zona subterránea. ¡La zona underground! ¿Hola? ¿Qué cara? Loco, me acaba de dar una sensación de incómoda. De incómoda ver un robotcito solo en la hoguera. Me acaba de dar una sensación de incómoda. ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué carajos? Está recuperando esto, dice. What? Porque cuando pongo el modo foto se va el fuego. Ah, no, ahí está. Hola. Ay. Yo esperando el Dark. Puta madre. Hazlo todo pedazos. En llamas. En llamas. Hazlo todo pedazos. Bien.
¿Para cuándo rejuvenas Dark Souls? Dice, yo tengo una... Ay, se viene chismecito ahora de... A ver, vamos a leerla. Mis papás cuando estaban buscando guía espiritual... lamentablemente se metieron con los cristianos. Un día se me salió el hueso del tobillo por la incompetencia de los que cuidaban a los niños. Y gracias a eso mis papás abandonaron eso. Valió la pena estar 3 meses con yeso. Puta madre. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. Ay, no, sí, hay cada anécdota, loco. Pasa que, mira, la religión la podés tirar, la iglesia, esas cosas, ¿no? Las podés tirar para un lado que sea sano y para uno que no sea sano. El lado que no es sano es cuando va por el lado del ego. Tenés mucho narcisismo también en las iglesias. Mucha cosa de yo estoy arriba, vos estás abajo, ¿viste? Yo como en el comedor, vos tenés que ir a comer a la habitación porque yo soy digno de comer en el comedor porque estoy arriba, ¿viste? De ustedes. Estaba en el piso de arriba, ¿viste? No, pero en serio, eso, hay una cosa de egos, de maltrato, de cosas así. Y después tenés otra cosa que puede ser buena, que es de verdad creerlo, de verdad e intentar hacer, no sé, simplemente, ni siquiera te digo buenas acciones, no joder a los demás, hermano. Y después es gracioso porque tenés gente que no cree, que no va a ninguna iglesia, que termina siendo mejor gente que la propia gente que está metida en la iglesia, hermano. O sea, por ejemplo, acá donde yo vivo, hay en varias iglesias hay gente que esto que les voy a decir es en serio, porque de cerca lo vi. Hay grupos de gente, de viejas metidas en iglesias que a propósito buscan se ponen a investigar quiénes son los viejitos que van a la iglesia, si viven solos, con quién viven, para quedarse con las casas después de que se mueren. Si es que no les pasa algo a los viejitos antes. No sé si me entienden. Eso yo lo vi acá donde yo vivo. En mi ciudad yo solo veo. En mi ciudad yo solo veo. O sea, cuando yo les digo que la podredumbre y las cosas de la iglesia, no es solamente el chisme o ser venenoso. No, es que hay cosas muy feas, mentira. He visto cosas muy feas, muy feas. Bueno, señoras que muestran el pechamen, ¿cómo no? Eso es algo inofensivo en comparación a lo que acaba de decir. No, acá hay un pastor que dice que la plata no lleva el camino del Señor y lo ves al tipo en una 4x4 de lujo. Tiene un equipo de fútbol, finca y un montón de feligreses que le creen bastante. Che, qué raro, ¿no? Ese discurso tanto de pastores de iglesias como de líderes espirituales o estas sectas de meditación que se han armado en el último tiempo, ¿viste? Más en pandemia. En pandemia la pegó bastante todo el tema ese de meditación y demás. Agárrate fuerte. Se aprovecharon de mucha gente que la estaba pasando mal. Qué curiosidad que todos los líderes de sectas, de cosas de meditación, siempre dicen, no, despojate de lo material, eso no te va a hacer feliz, no necesitas esto. La frase que yo les dije, que la vuelvo a repetir como un disco rayado, la frase de no tendrás nada y serás feliz. Esa filosofía de vida. Qué raro que son los tipos que mejores casas tienen y tremendos cochazos terminan teniendo después, ¿no? Qué cosa rara. Hay una cosa curiosa. Bueno, a ver, sigamos con la misión esta. Esto era lo que estamos haciendo. Ay, no puedo, pues estoy en la cabrita. Perdón, cabrita. Pero te voy a abandonar de momento. Dice Rami, ¿tú escuchaste el caso del actor de Ezra Miller que tenía una secta y hacía locuras en Hawái? Sí, el Ezra Miller lo conozco porque vi varias pelis de Ezra Miller. Y me resulta curioso de que en las películas donde hizo de psicópata degenerado sexual, era tan buen papel y lo interpretaba tan bien. Y dije, es que no estaba actuando. Dije, que no estaba actuando el pibe. Con razón lo hizo también. Mog dice que ha encontrado llaves en la boñiga de Flav y siempre se ha preguntado qué abren. Busca el resto y encontrarás más llaves. Hay mucha boñiga a la que meterle mano. Dale, Yaconito dice, acuérdense, hermanos, si sin su totalmente voluntario préstamo por misericordia para la iglesia no hay milagro. Tengas tiempo de ayudarle a buscar al siguiente. Bueno, además hay toda una cosa metida en el tema del diezmo, ¿viste? De tu salario, deja el 30% para la iglesia. Hay incluso gente que te quiere sacar más. Razón para perder tiempo. ¿Viste? Y cuando vos decís, che, pero yo me lo gané con el sudor de mi frente, ¿viste? Y bueno, no tenés que ser, eso es avaricia, es un pecado capital, ¿viste? No, vos tenés que compartir y tenés que ayudar a la iglesia. Chupate una pija, boludo, la concha. Perdón, Perdón.
No hay que ser mal hablado, no hay que ser mal hablado. Que si no, gano puntitos para irme al infierno si hablo mal. Sí, porque claramente lo que importa es si sos boca sucia o no. No si haces el bien o haces el mal con tus acciones. Si sigues cazando, acabarás con ellos en nada. A Mog le gusta tu compañía. Amazon dice, capital es lo que me falta, padre, a pagar. Yo no supe qué pasó con él, pero seguro no le hicieron nada más que estar vetado en Hawái. Sí. Igual, mira, a Ezra Miller le hicieron más que al otro. El del Yakuza, ¿te acordás, Riz? El que estaba en la calle ahí en las esquinas, que yo iba y lo saludaba, ¿te acordás? ¿Te acordás? A Ezra Miller, por lo menos, un poquito de justicia, no sé, de justicia pública, por lo menos, de escrache hubo. El otro se salvó porque tiene mucha más plata. Cuando parecía que iba a salir de verdad todas las denuncias y todas las cosas. Encima yo vi que habían algunas cosas que parecían falsas. Entonces le colaron. Para mí que él mismo armó entre la gente cositas como falsas para que se note mucho. Y el tipo cree como una confusión, ¿viste? Porque ¿qué pasó? Esto ha pasado mucho. Cuando gente va a salir a denunciarlo, el tipo dice: mira, yo tengo muchos mejores abogados que ustedes. Van a perder. Tengan esta plata y cierren la boca. Y siempre termina así. Por eso después no se vuelve a tocar el tema. ¿Viste? Le gusta que hayas conocido a Gizmo. Corren rumores de que ha hecho esa pequeña cosa verde para ti. Igual sí, claro. Mira, acá en Argentina pasó, no con un actor ni nada. Dice que es un honor pero pasó con un tipo que tuvo un cargo muy importante en el país. Creo que era presidente del Banco Nación, creo. Que tiene mucha información muy importante, maneja información, ¿viste? No, del Banco Central me parece, o del Banco, no me acuerdo. Y resulta que el tipo se le filtraron audios de verdad, llamadas telefónicas, de que el tipo, como era como el jefe del banco, ¿viste? El tipo era un pajero, era un degenerado de mierda. Entonces esto agarraba. No es algo serio. Agarraba ¿cómo es? Agarraba chicas con necesidad que tenían, por ejemplo, un hijo y se pelearon con el padre y estaban solas con el hijo. Y la tenía ahí agarrada, ¿viste? Y le decía: mira, te puedo dar un puestito acá en el banco, pero es como. Te puedo dar un puestito acá, ¿viste? No puedo nada, pero tenés que venir acá, venir a la casa, charlamos un rato. Ustedes ya entienden. Bueno, y así la tuvo un montón de rato así, ¿viste? Le daba un lugar temporal, después la echaba, después le volvía a decir lo mismo, ¿viste? ¿Y cómo es? Y al tipo se le filtraron los audios de cómo hacía eso. Era una extorsión. El tipo, o sea, usaba su cargo público para extorsionar a cambio de prácticamente favores sexuales, ¿viste? ¿Qué pasó? Salieron los audios y el tipo salió a decir: eso lo hicieron con inteligencia artificial. Para cuando salieron esos audios, la inteligencia artificial primero no estaba tan desarrollada como ahora. Y yo, buen oído, aunque no parezca a veces, tengo. Era el tipo, no era inteligencia artificial. Un asco, un pedazo de mierda el tipo. ¿Qué pasó? Desapareció de los medios un par de meses. Como los audios no los filtró la chica, porque parece que fue una operación política eso. No sé de dónde, si le hackearon el teléfono, porque también te meten cositas ahí, ¿viste? La chica no presentó denuncias, porque no quería saber nada, ¿viste? Y no hubo denuncia tampoco, porque el tipo la habrá llamado y le habrá dicho: cerrá el orto y no digas nada. Dejamos unos meses, pasa el tiempo y ya no se habla más del tema, ¿viste? Y así fue, porque Argentina es así. Pasaron unos meses y ahora el tipo está como si nada, hablando en todos lados. Habla en la radio, habla en la tele, lo llaman para opinar de economía, lo llaman para hablar del gobierno, que cómo está, que si las decisiones son las correctas, que si las decisiones no son correctas. El tipo se llama Melconian. No sé si alguien acá que lo esté escuchando lo conoce. Es un pedazo de mierda. Eso, negro como el azabache. Es un hijo de puta. Y así como él hizo eso, hay un montón de funcionarios que deben hacer exactamente lo mismo o peor, y nunca nos enteraremos. Nunca nos enteraremos de todas esas cosas que pasan. Una nos enteramos. Una, porque eran elecciones y lo tenían que manchar al tipo. Lo mancharon con algo que era de verdad.
Pero así como eso, miles de casos. Yo he escuchado acá, incluso donde yo vivo, les importa una mierda. Lo ven hasta normal. ¿Qué te digo? Lo ven hasta normal. Incluso, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Para, que quiero hacer esto. Espérate, a ver, ¿para dónde voy? Quiero ver si hay... me parece que sí, acá. Me parece que es acá. Acá se hizo en un momento que a mí me parece, la verdad, pueden tener una opinión, a mí me parece una pelota esto de hacer cupos en empleos públicos o en ministerios de tiene que haber, ahora se había hecho, tiene que haber tanto porcentaje de empleado indígena, tanto porcentaje de empleado LGBT. Yo digo, ¿qué me estás diciendo, hermano? Vos tenés que contratar a la gente por lo capaz que es. Lo buena que sea para el trabajo, a mí no me importa si es gay, si es lesbiana, si es trans, si viene de sus antepasados fueron de una tribu indígena. A mí no me importa que sepa hacer el trabajo. Eso es lo que a mí me importa. ¿Cómo es eso de cupos obligatorios? Yo creo que es al revés. Meter cupos obligatorios, lo que termina haciendo es metiendo gente inútil al puesto, porque como a lo mejor no conoces a nadie que sea óptimo para ese puesto, tenés que agarrar a alguien que encuentres por la calle para esos cargos, ¿viste? Porque estás obligado por ley. Y hasta ese punto ha sido que acá donde yo vivo, y me consta, puestos así, se los han dado a gente que le entregó el culo a la persona que elige a la persona. O sea, literalmente, le entregó el culo. Así como yo para tener el internet que tuve. Bueno, te entregan el culo por el puesto. ¿Viste? Entonces vos después vas, no sé, tenés que ir a hacer un trámite, vas y el tipo está sentado con el WhatsApp en la mano, ¿viste? Y no sabe ni qué carajo hacer porque no sabe ni cómo trabajar. Y lo que hace es que está sentado ahí con el WhatsApp y cuando vos vas a hacer un trámite, llama y dice, Amalia, Amalia. Y llama a la compañera, que es la que trabaja por él. La compañera trabaja el doble y el tipo encima cobra un sueldo. Eso yo lo veo, ¿viste? Eso yo lo veo. Y cuando lo intentan exponer, dice, no, es que me estás discriminando. O sea, me estás discriminando ahora, porque tengo las uñas pintadas. No te están discriminando. Cuéntate las uñas pintadas. Te están discriminando porque no estás haciendo un carajo en el lugar que tendrás que estarlo haciendo, ¿viste? No es Y la gente que se agarra justamente por eso, de que si es gay, si no es gay, esa gente tiene el problema. El problema no es si es gay o no es gay. El problema es que sea un inútil. ¿Viste? También esa es otra cosa. Cuando vos ves que alguien se enfoca mucho en si es gay o si no es gay, el inútil, tal vez el problema también lo tiene la persona que critica. Centrate en la utilidad que tenga la persona en el puesto, porque se lo estamos pagando nosotros eso. Entonces, si el tipo entrega el culo para estar ahí, todos estamos jodiéndonos, ¿viste? Entonces, porque también hay mucha homofobia mezclada en la crítica, ¿viste? En todo, está todo muy mezclado, entonces... Es que acá también está muy polarizado todo de estás de un lado o estás del otro. Y si criticás los dos, y claro, te echás a los dos lados encima, ¿viste? Pero bueno. ¿Cómo anda, Jarito? Bienvenido, dice, sentado, pero no le rompieron el culo, qué resistencia. Bueno, tal vez no fue el mejor ejemplo que pude haber puesto. Pero bueno. DF dice, muchas veces pienso que estamos en un capítulo de Black Mirror, no me lo puedo creer, es que sí. Sí, ¿sabés qué? ¿Qué cosa? Yaconito había dicho, justo iba a preguntar, yo lo vi en un documental sobre historia donde lo habían invitado. Es que, ¿sabés qué? Yaconito, a mí me revuelve el estómago ver cómo le lavaron la imagen al tipo. Hasta incluso el tipo en uno de los audios se filtró que ni siquiera sabía las cosas del Banco Nación. Ahí vi que DF dijo, el tipo tenía un asistente y prácticamente el asistente era el que trabajaba por él. El tipo ni siquiera sabe de lo que habla. El tipo le hablaba a su asistente de, che, prepárame, armame un texto, investigame de tal cosa. El tipo ni siquiera laburaba, hermano. El tipo ponía la cara, se aprendía algo, lo repasaba en el coche. Él mismo dijo en el audio, me lo repaso en el coche antes de ir al programa. O sea, ni siquiera sabía de la poronga que hablaba el tipo. Bueno. Pero sí, ya con esto el tipo a mí me parece tremendo. Hay tanta gente... Podría ser el principio del final que la ha sacado muy barata para las cosas que han hecho. Muy barata la han sacado. Muy barata. Y el país se olvida, la gente se olvida de esas cosas. Es como el Trump, no se supone que él también tenía sus cosas turbias y sigue de presidente. Sí, todos están sucios, como una papa.
Como una papa sin lavar, claramente. Pero sí. Mira, acá nos vamos a meter es que ya pasa que me estoy yendo a demasiados temas. Pero con Trump, por ejemplo, cuando pasó lo de Venezuela, vos tenías obviamente a los pro-Trump súper felices diciendo, ven, mirá, va a liberar Venezuela. Y todos en Venezuela también felices diciendo, al fin se va a terminar la dictadura, no sé qué. ¿Qué hizo Trump? Se llevó a Maduro y dejó todo como estaba. Se llevó a Maduro y dejó a los que estaban. Y... ¿cómo es? Y salió mucha gente a festejar ese día. Yo también hubiera salido a festejar. ¿Viste? Y salieron todos a festejar de al fin se terminó. ¿Qué pasó el otro día de que salieron a festejar? Les empezaron a caer a esa gente que salió a la calle a la casa. Les llevaban, ¿qué se llevaban? O a ellos o a un familiar. Les llevaban los teléfonos. Y me pareció tremendo. Por más que después hicieran esto de que vamos a soltar a los presos de no sé dónde. Luego se llevaron gente. No sé, o sea, hubo gente que hay un montón de gente que cagaron matando. ¿Y hoy? ¿Cómo está hoy? Porque hoy, si ustedes se fijan, no hay noticias. En las redes no se habla como se hablaba cuando pasó. No se habla nada. Es como si no estuviera pasando nada, ¿viste? Es como si no estuviera pasando absolutamente nada. No sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Viste? No me sale nada de gente de ahí tampoco. ¿Qué pasa? Porque de repente se callaron todos, afuera y adentro. ¿Qué está pasando? Porque no sale nada, ¿viste? Tremendo, un apagón de repente, ¡pum! Se apagó todo. Che, ¿qué está pasando ahora? Porque es raro, ¿se entiende? Que como que cuando conviene la agitan para que le ponen un foco de luz a los temas. Y los vemos y hablamos de los temas, que está bien hablar de las cosas. Pero, ¿y después qué pasó? ¿Cómo está ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Viste? Y no hay info, porque sí, che, espera, ahora están los mismos que estaban antes, pero supuestamente ahora Trump es como el que los manda, pero están haciendo cosas que habían hecho antes también. Entonces... como, ¿en qué quedamos? ¿Viste? Bueno, igual esto lo hablamos nosotros. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Acá no hay un tema de buenos y malos. Siempre es... Wow. Acá siempre hay un tema de hay dictadores buenos y dictadores malos. ¿Cuáles son los buenos? Los que me hacen caso. ¿Cuáles son los malos? Los que no me hacen caso. Y siempre ha sido así. Siempre. Y esto ni siquiera es con Trump, ha sido con todos los países. Siempre ha sido. Mira, incluso Argentina. Argentina tuvo unas relaciones con algunos países que democráticos no eran. ¿Viste? Democráticos no eran. Pero... ¿qué te digo, papu? La verdad que es un asco. Cuando vos querés poner un análisis moral en la política, siempre terminás perdiendo. Porque son cosas contrapuestas. La política, en esencia, la moral se la pasa por el orto, ¿viste? Entonces, el discurso puede haber, pero se la pasa por el culo, entonces... tristemente funciona así. Y lo triste es que tenés gente que te niega las cosas que pasan. Eso me parece lo peor, cuando te niegan, ¿viste? Como, está pasando, no podés negar lo que está pasando. Uy, 1040. Bueno, creo que estamos cerca, ¿no? Ah, ¿y en serio van a venir también los mamahuevitos a mamahuevear? Ahí los leo, En llamas. En llamas. Buen golpe. Hazlo todo pedazos. Hazlo todo pedazos. En llamas. Cómo te voy a reventar, papu. Vení. ¡Ura! No, a este no le quería pegar la puta madre. Pa' tu casa, perro. Guisa Luffy dice, yo tengo amigos en Venezuela, incluso Rusia e Irán. De Irán volvieron a tener internet después de 80 días de la semana, tan jodidos. Ah, los de Venezuela tan jodidos todavía. Es que eso es algo que cuando conviene se hace el boom y todos hablan de eso, pero las cosas bien no están, pero ya no se habla. Entonces como que se da por sentado de, nada, ahora las cosas están bien. No, ¿viste?
Es más, a mí el tema ese de Esto que... no es una excursión, es algo serio. De que la opositora esta, que no me acuerdo el nombre, hay que quería plástico como ahí asumir delante. con el otro tipo que habían ganado las elecciones, que se las trucharon, ¿viste? Le falsificaron todo, ni siquiera presentaron las actas, nada. Y Trump le dijo, no, ella no va a asumir porque no la respetan. Porque no la respetan en el país. O algo así dijo, ¿no? No sé si se acuerdan. Dijo que si no la respetan en el país. Y la última vez que hicimos eso y liberamos un país, dijo, ¿no? Y dejamos que el partido opositor ganara, se creó, no sé qué organismo terrorista mencionó. O sea, hizo una comparación y además se adjudicó no, el partido que ganó no va a asumir. Porque no la respetan. Se va a quedar el partido que... Hubo una cosa ahí de meterse más allá de lo que supuestamente fue hacer, ¿viste? Pero nadie... Todos como que fingimos demencia, ¿viste? Como decimos, bueno, sí, está bien. Para el que lo coja primero. Medio... jodidete. Jarito, yo no quiero decir nada, mentira sí quiero, pero yo tengo información privilegiada del Ministerio del Trabajo X. A ver... Pero había una empleada que era una chica trans que no tenía estudios, que además era inmigrante y no tenía ciudadanía en Argentina, pero la metieron en cupo trans. Lo peor, ni es el peor empleado, porque hay otra chica literal tiene esquizofrenia y cree que todos la persiguen y la atacan y no la pueden sacar del puesto. No, me lo imagino. Me río, pero me río de nervios, papo, de imaginarme lo que debe ser ese lugar. Ay, no. Ay. Bueno, que si te dan una beca, ¿cómo se te ocurre hablar mal del país? No lo defiendo, pero es pensar en las consecuencias. Esta canción, Venezuela... No, sí, esa canción me quedó pegada, hacer esa canción de la... Corina Eso ahí, Yaconito. Buena memoria, Yaconito, muy buena memoria. Antes me contaba desde dentro del país un amigo que tenía, pero de que se operó la vesícula no he vuelto a saber de él. Ay. Bueno, esperemos que esté bien, papu. Pero sí, a mí me parece tremendo eso, cuando se deja de hablar. Bueno, eso pasaba hace años en las elecciones de España, me acuerdo. Me acuerdo mucho que cuando llegaban las elecciones en España, sacaban la carta mágica. ¿Cuál era? La Venezuela Card. Y te hablaban de Venezuela, ¿viste? En España. Y era para las elecciones. Y después se olvidaban de Venezuela. No existía, ¿viste? No habían problemas, no había nada. No pasaba nada, ¿viste? Es triste porque al final... usan como método de discursivo o de relato político a gente que no la está pasando nada bien, ¿viste? Y que realmente hay gente que en el fondo no le interesa si está el gobierno, si viene de Trump, si viene... Lo que quiere es que paren de matar a la gente, que paren de llevársela y que loco, que la situación no esté como está. En general, ¿viste? Al final llega un punto, incluso yo lo he visto, de gente que ha dicho, loco, que nos invadan, que nos hagan esto, pero por favor que la cosa mejore de una vez, que no se puede vivir en una constante situación. Y lamentablemente no... La cosa sigue así. Porque a alguien que intervenga no le interesa si la gente está bien o mal, le interesa el beneficio que pueda sacar de ahí. Y tristemente funciona así la política, es una cagada. Por cierto, no sé si ya comentaron, ¿viste, Rami? Lo de nuestro querido jugador promedio hablando en Latinoamérica, que ellos nos llevan 1000 años de avance. Sí, lo vi. Sí, lo vi. La intentó arreglar, no le salió, claro. Sí, no. Que sabemos, Defe, que no solamente un jugador superior al promedio, sino que el tipo es personal trainer, es médico, tiene conocimientos militares y ahora es historiador. Ahora es historiador, ¿viste? Se buscó en YouTube un documental, se lo vio y ahora es historiador. Tremendo. Tremendo. Curioso cómo Trump ganó prometiéndole aislar a Estados Unidos del mundo, así bien nacionalista, y ahora está empezando operaciones militares a izquierda y derecha para que no se hable del tema ese. Sí. Muy esas contradicciones políticas son tremendas. Cerrado. Son tremendas. Como cuando Milei había dicho lo de no, los chinos son unos comunistas de mierda, yo no hago trato con los chinos. ¿Qué pasó? Ganaste, Milei. ¿Y qué hiciste? Ah, que los chinos resulta que te pueden joder mucho más de lo que pensabas si los mandás a la mierda. Y ahí está Milei,
Que lo último que escuché que habló de China, y no, los chinos la verdad que son muy buenos, son muy buena gente, nos respetan mucho, tenemos muy buenos negocios. Yo ¡apa! No se ve. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Qué pasó ahí? Las cosas no son tan fáciles. Hay una cosa ahí. Che. Cerrado. Debe haber una puerta por acá cerca entonces. Pero acá yo ya maté un bicho, ¿habrá otro más? Pero no puedo con Silson. No, pero la culpa era de Silson, Cero, acordate, la culpa era del juego. Acordate que la culpa era del juego y estaba infravalorado. Perdón, no, sobrevalorado. ¿Será un puzzle esto? No me deja hacer nada. A todo esto, ¿de qué es el juego? Au. Au. ¡Fas! ¡Sas! ¡Ars! Ahora activo el Ultra Instinto, ojito. ¡Ultra Instinto! ¡Ura! Boludo. Lo volé a la mierda. Jalito dice, ¿cómo me río de Milei a veces? Y no creo que sea positivo reírme que nos manda. No, la verdad que no. La verdad que no. Huasca en la cara. Huasca en la cara. La verdad que no. Este país es una locura. No puedo. Ya no puedo con este país. Se le dice, cierto. Juego súper malo. Ni lo platinaría. ¿Para qué? Mira, Xi Jinping, por favor, manda marihuana. Sí, sí. No, es que a mí me parece tremendo que Estados Unidos siempre busca imponerse con sanciones económicas o con básicamente fuerza bruta militar. Y los chinos simplemente dicen: compranos juguetitos, compranos ventiladores de $1 y ya te puede meter en crisis una economía si lo dejas entrar. Es tremendo. Ellos te buscan como... Esto ya lo hablamos. Los chinos están metiéndose en todos lados a costa de incluso de dejar productos a precio de coste o incluso perdiendo dinero con tal de empezar a meterse en mercados de todos lados. De todos lados. Es tremendo. Está como... De cierta forma se están expandiendo a su manera haciendo eso, ¿viste? Pero es tremendo. Se dice, yo siempre tengo curiosidad de qué pensarán otros países de Argentina ahora y pre-Milei. Y está interesante. De Facebook, en el server de Discord de unos amigos tenemos el... Huasca en la cara, ¿qué? Como sonido. Cierto que en una parte del audio el tipo estaba tan en trance con el tema de Huasca en la cara, que la tipa le estaba hablando y él ni la escuchaba, ¿viste, Befe? Y de repente dice, Huasca en la cara. ¿Qué? Estaba en un trance el tipo. Ay, me río, pero como dijo Jaretos, no, creo que no es bueno que me esté riendo tanto de eso. No es bueno. Pará, che, ¿qué estaba haciendo acá? Esta puerta está cerrada, no sé cómo se abre. No veo... Mira, me falta... Sí, es que estas cosas probablemente están acá adentro. Bueno, es que no me... Vení. Corre como el viento. Tiro al blanco. Todos nos hicimos los tremendos pelotudos porque nos gustó ver a Maduro encerrado. ¿Sí? Sí, porque era como un... Che, después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a haber elecciones? No hubo elecciones. ¿Van a poner a la persona que se sabe que ganó? Tampoco. Como, che, entonces... O sea, quedó todo como una situación incómoda, ¿viste? Que para la gente pro-Trump los puso en una situación de mierda, porque tuvieron que ponerse a dar piruetas, ¿viste? Para armar un relato coherente en su mente, ¿viste? Donde tuviera algún tipo de sentido democrático lo que estaba pasando ahí. Porque el discurso primero fue un... Se restaura la democracia gracias a... Y después como que... Che, pará, pero dejó a los mismos que estaban antes. ¿Qué pasó acá? No es nada raro encontrar un tablón de anuncios aquí.
Qué lástima que todo haya quedado sin respuesta. ¿Sientes cómo se erizan tus pelos? Hay una planta de chispas no muy lejos. Este lugar suministraba energía a la corporación. También obstruía el cielo y las aguas. Siempre creían que encontrarían más en otro lugar. Papu, me imagino que no recordabas que estaban haciendo. ¿Qué estabas haciendo chispas, luego de todo esto? Luego de hablar de todo esto, estabas yendo al árbol del mundo para derrotar a Lupa Lupin y demostrar a los NPC que te vas a... ¿Cómo aguantaban los papeles por cientos de años? No, lo que pasa, Jarito, es que están plastificados. O tal vez le usaron la resina epoxi, ¿viste? Y los pusieron ahí. Para mí que es algo de eso. Ay, che, ¿cómo entro acá? Me estoy empezando a tiltear. ¿En serio ya? ¿Cómo que 2 horas y media? ¿Tan pronto, loco? No puede ser. Bueno, a ver si puedo... No creo que pueda subir con el honguito. Agárrate fuerte. Podemos experimentar y probar. No, no voy a llegar. Ni en pedo voy a llegar. A ver. ¡Ahí llegué! ¡Ahí llegué! Encima como que esta arma no me sirve para mi táctica, brade. ¿Pero llegamos? Mira. A ver, déjame ver. Si yo hago así... Sí, ¿ves? Así sí se puede. Sí, pero con la nueva... Con esta no. ¡Ay, la cagué! ¡Puta madre! Casi la cago de nuevo. Ahí está. Estados Unidos, mi trabajo ya está hecho, la gente. Pero si no hiciste nada, Estados Unidos. Ah, no. Se reí, se va a pelearse con Medio Oriente. Sí, que sí. Mira, lo bonito acá, ¿sabés qué es lo bonito? Que podemos criticar a todo el mundo. Tranquilos, ¿viste? No se bardean, se portan todos bien. Más que nada porque los que hubieran bardeado ya no están entre nosotros. Así que también por eso no hay bardo. No es que hemos tenido una suerte de que nunca ha venido gente inadaptada, sino que muchos ya no están. Por suerte. Pero sí, es que también, ¿sabés qué pasa? Que hay muchos fanáticos, ¿viste? Por eso también la gente no quiere hablar de esas cosas. Porque vos tocás un tema y dices, hiciste pro Trump, hiciste fanático de Milei, hiciste Cuquita. Hay peligro biológico cerca. Y nadie quiere hablar de nada, ¿viste? Porque criticás algo y enseguida ahí decís, se va a enojar este, se va a enojar lo otro. Si vos te enojas, pensá un poquito. ¿Por qué te enojas que critiquen a un político? ¿Es tu hermano? ¿Es tu pariente? ¿Es partido de fútbol? ¿Por qué te sentirías personalmente atacado? ¿Viste? Por ejemplo, lo que yo les dije, yo gracias a Milei me pude comprar cosas importadas, un montón de cosas. A mí lo critican a Milei y yo me río y lo critico también, porque es una cagada un montón de cosas que dice que hace. ¿Por qué me enojaría? ¿Viste? No sé. Los cables de corriente necesitan estar conectados para encender el monitor mental. Loco, porque yo veo como si esto estuviera bien puesto. ¿What? Uy, Jaritos, a vos que te encanta el juego. El puzzle ya estaba terminado. Programa sobre equipo. El éxito es la tranquilidad. Viaje antes que destino. Che. El puzzle estaba terminado. Entonces tuve que moverlo. O sea, tuve que deshacerlo y volverlo a poner. Ay, Dios. Es parte del lore, papu. Obviamente. Ya con este se me pasé. Durante años pensé que odiaba hablar de política. Resulta que solo estaba agotado el entorno políticamente tóxico y fanático. ¿Viste? Es que pasa mucho eso. Cuando uno está acostumbrado a que habla y enseguida pelea, discusión, no sé qué. Uno se acostumbra y dice, no, mejor de esto no hablo. Es como, sí se puede hablar. Con la gente que puede hablar, se puede hablar. Yo puedo criticar absolutamente todo y no me va a molestar ningún político porque no le debo nada a ninguno, ¿viste? Incluso si hiciera algo que a mí me gusta, tampoco me enojaría. Porque yo te digo, ¿sabes qué? Esto a mí me sirvió, esto a mí me benefició. Pero todo esto otro que está diciendo, que está pasando, es una cagada. Pero es que también es algo muy psicológico
y también pasa en los juegos, pasa en los juegos incluso, de que si te gusta algo, no podés verle algo malo o no podés aceptar que tiene algo malo, porque si no, como que, no sé, como si estuvieras fallando, como si fuera un partido de fútbol, justamente. Sí, justo Argentina, país tan futbolero, ¿viste? Para mí no es casualidad, papu. Pero bueno, igual tenés también gente que le gusta el fútbol y que no se fanatiza políticamente. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Es que es bonito disfrutar. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Pero hay veces que cuando hay algún mundial yo digo, che, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No me importa mucho, pero vamos a mirar a ver cómo es que perderemos, ganaremos. De chismoso nomás, ¿viste? Ustedes nunca vieron que yo comentara nada, porque no es que, empieza el mundial y me pongo el típico poser, ¿viste? Que de repente me pongo a hablar de fútbol. No, porque no me interesa. Yo en silencio lo miro, chusmeo y va a ver, che, ganamos, perdimos, ¿viste? Como no sé, por ejemplo, le pongo un chiste y cuando yo sabía que iba a haber un partido de Argentina contra México, yo toda la gente de México que conocía los picaba, ¿viste? Ahora van a perder, papu, ¿viste? Algo así, pero de chiste, para molestar. En ese sentido sí disfruto un poquito las cosas, pero si no, no. La verdad que me da bastante igual. Che, me faltan 4 botines. ¿Dónde están? Amelson dice, tremendo stream de 2 horas y media debatiendo sobre Chile y la situación socioeconómica global. Ahora puedes empezar el juego. ¿Cómo que se lo lleva jugando todo este tiempo? Pensaba que era uno de esos videos de juegos de móvil chotos que ponen en los shorts. Ponen la gente con... No. Esa picó, Esa picó, papu. No. Yaconito dice, mi papá es muy pasional sobre cierto sector político. No es una persona con la que quiera debatir política. Dice Yaconito. No, sí. Mira, I feel you, bro. I feel you, bro. No, mis primos están completamente politizados. Familiares cercanos, los que me quedan vivos, la mayoría se han muerto. También tienen una cosa, ¿viste? De que le hablas de un político y se hierven y se enojan y se vuelven locos. Y bueno, ¿viste? Vos ya sabés con qué gente podés y no hablar justamente en base a ese tipo de cosas que uno va viendo. Decir, y con este no hablo, ¿viste? Me faltan 4 cosas de loot. Y andás a ver dónde están, papurri. Es que acá arriba ya he mirado realmente. Espera, cambiate a esto. No, acá no hay nada. Espera que lo quiero leer. No sé, papu, pero por lo general las cosas que más me gustan son las que más critico. No sé, como que me duele más saber que algunas cosas las podrían haber hecho mejor. Es que sí, también pasa eso. Un argumento que pasaba mucho era que yo criticaba el mal manero y que parece bueno el hecho de las netbooks que se regalaron y me dijeron pero vos tenías una, y yo sí, me dieron una, pero no por eso fue buena idea económicamente, más siendo que no se daba el uso que se quería dar. Claro, lo de las notebooks fue, te digo, populismo puro. ¿Por qué? Porque empezaron a regalar notebooks a la vez que bajaron la edad, o sea, que permitieron votar a adolescentes acá en Argentina. Entonces, pensá esto, le regalan notebooks a adolescentes en las escuelas y les permiten votar. Dale, boludo, no la tenés que pensar mucho para darte cuenta, ¿viste? No la tenés que pensar mucho. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué te digo esto también? Hermano, mis escuelas no tenían wifi. No tenían wifi. La gente tenía la notebook de pisapapeles en las aulas. No había wifi, no había internet en las escuelas. No había internet en las escuelas. Para nada servían las notebooks. Las netbooks, esto, como se llaman. No servían para nada. La gente lo usaba para instalarse el counter. Se instalaba el counter. Se ponía a jugar al counter. Al LOL. A 10 FPS, creo. No servía para otra cosa. O sea, utilidad no tuvo. Utilidad realmente no tuvo. Mira, yo te digo dónde estás. Te vas a Steam, buscas Biomutant en la biblioteca, le das el botón derecho al mouse, vas a administrar y ahí desinstalar. Ahí están los 4. Ahí está el rastro. Madre, me cagué. ¡Qué emoción! Esos rastros
aparecen en los lugares con poder. Riz había dicho, por cierto, me tengo que retirar un ratito, vuelvo al rato a por chisme. Digo, por el Goti, dale, Riz. Que le vaya bien. ¿En qué sentido? ¿La energía de la contaminación? Una cosa es segura. Cuando hablamos de lugares como este, van de la mano. Aunque ha sido muy electrizante encontrar el rastro, tienes otros sitios que visitar. Oye, dale, Rami, ¿para cuándo Road to Global Encounter? No, jamás. Jamás, papu, no. Además, es donde dice lugares con poder. Verás tú que te dan un grito de Skyrim. Y, ¿sabes qué pasa, Mason? Con lo Bugatti que está el juego, puede que pase algo muy parecido a un grito de Skyrim en algún momento con algún enemigo, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Cállate, cabra, por favor. A ver. 4 cofres. ¿Dónde estarán los 4 cofres? A ver, Jarito ya me dio una pista. Es algo serio. ¿Qué hace este vivo? Estaba en la fogata, pobrecito. ¿A dónde vas, amigos? Ven. Espérame un segundito. Estoy descansando un poco los ojos, más que nada para no quedar frito después de esto, Me acuerdo que Jarito ayer me dijo, papu, ¿estás bien? ¿Te moriste? ¿Qué te pasó? Que estás quieto en el puzzle y no haces nada y se mueve el mouse. Papu, estoy descansando los ojos porque este juego te deja frito. Papu, pero el Skyrim estaba lleno de bugs y aún así la gente dice que es bueno. Este juego debería ser igual porque está disfrutándolo como un terreno. No. Uf. Casi lo lográs, Jaritos. Casi sucede. Casi sucede, papu. Empezamos a ahogar a cabrón. No. No, lo que pasó fue un accidente. Ay, me equivoqué. What? ¿Por qué no lo...? What? Loco, pero ¿por qué no lo hace? Pero hermano. Ahí está. No hay nada. Parte de mí se apena de que el narrador no diga el nombre de los ataques. Imagínate diciendo lobo perverso, gota de mercurio. No, me alegro mucho de que no los diga. Además de eso, me alegro mucho de que no escuchemos eso, papu. No. El pibe se está... Tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Autosuicidando y se cree que era todo un plan maligno mío y no consecuencia de sus muñones. Ay, que salga del modo foto. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que Biomutant tiene modo foto y Elden Ring no? Y Pragmata tampoco. Me acabo de dar cuenta de eso. O sea que podríamos decir que Biomutant es mejor que Elden Ring y Pragmata en el aspecto de que tiene modo foto. O sea, podemos decir que Biomutant es mejor que esos dos juegos en ese aspecto. Y tiene música. Tiene música. Es verdad, loco. Pobre Pragma. Pobre Pragma. Ay, no. Yo creo, en serio, alguien tiene que hacer el meme cuando sean los premios este año de mejor juego del año, todas esas cosas. Tienen que poner mejor soundtrack y que salga Pragmata. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo, por favor.
Y por las horas que lo estás jugando se nota esa opinión tuya. Pero, ¿cómo que opinión? ¿Qué tiene que ver las horas de juego con la opinión, papu? Te acabo de argumentar una cosa completamente mecánica y jugable. Ahí no importan las horas de juego. Objetivamente es superior a Elden Ring. Es superior a Pragmata. Es superior a Skyrim, que no tiene modo foto. Tenés que poner un comando. Es superior. Es superior a Child of Light. Es superior. Es superior a... Bueno, a los Mass Effect, las originales, porque después tuvo el modo foto. Me acuerdo de la foto cursiada, cero. Andaba en blanco y negro. Ay, toma agua, voy. Al Chuchu Charles. Sí, ese sí, le pasa bastante el trapo a Chuchu Charles. En todos los sentidos. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda. Biomutant 1, Elden Ring 88. Ya casi caes, Elden. Che, en serio, ¿dónde están las cajas? Loco. Jarito, vos que lo jugaste, ¿dónde están las cajas? Sí, che, la verdad que no. Ay, cállese. No, creo que lo voy a buscar, porque no... Sí, no sé dónde están. Tiene que haber algún alijo secreto o alguna cosa por el estilo. A ver. A ver. Jarito dice, yo solo veo 2 caconas. Una... que no se puede editar. Es de perro y otra de elefante, pero decir es mejor que Chucho Charles es como decir que Stalin es mejor que Hitler. Comparaciones históricas. Justo que estamos, viste, hablando de tremenda comparación histórica, papu. ¿Sabés dónde están, Rami? En un lugar escondido. Oh, a ver, Jaritos, objetivamente tiene modo foto, los otros juegos no. Y la gente ha pedido que tenga modo foto. Biomutant cumplió con la demanda popular. Lo digo y me río de mí mismo, loco. No puedo mantenerlo. Ay, bueno, a ver. Ajá, vino acá, agarró el loot que yo ya agarré. ¿What? Nah, boludo. El gringo entra al lugar y dice, puede ser un poco difícil tal vez de ver. ¡Puede ser! ¡Un poco! Podría ser el principio del final. De todo. Puede ser un poco, dice. Van a ver ahora. El puede ser un poco que sea difícil de ver. Van a ver. Encima justo acá, que no se ve nada. Viste que acá no se ve nada, porque está todo como con la misma paleta de colores. Bueno, resulta que acá hay una pared que se puede romper. Dale, boludo. Hay una pared que se puede romper acá. Y ni siquiera podés ver la pintura amarilla, porque está todo... Mirá, no se ve la pintura, loco. Vos pasás y no la ves. Mirá, no se ve la pintura. No se ve. Wow. Qué bueno que lo busqué, porque si no, yo esto no lo iba a encontrar. Puta madre, me faltan más cosas. Ojalá hubiera estado todo acá, pero no. A ver, ¿dónde está la siguiente? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? What? Yo esto lo agarré. A ver. Y claro, Rami, la veo bien. Vos necesitas pintura amarilla y para este juego, sí. A ver. Ta madre. Ajá, esto ya lo abrí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver.
Va por acá abajo. Yo tengo un montón de fotos hechas en modo foto de God of War y The Last of Us, pero no tengo cómo sacarla de la Play 4. ¿No se pueden sacar? ¿En serio no se pueden sacar? ¡Qué cagada! ¿No hay forma de llevarla a la PC? Qué poco práctico, loco. Che, yo pensé que sí se podía. El amanecer debe de andar cerca. Ay, porque ya casi no se ve. cállese, que me desespera. Sencillamente, papu, me duele un poco verte sacando hasta el último ítem inútil de Biomutant, pero que el Final Hunger quedara pausado indefinidamente. Luego del final más choto de todo, es como que me pica un poco. Y bueno, así es la vida, papu. Así es la vida. 5 de 8. ¿What? ¿Qué carajos con este ítem, loco? Pero a ver, antes de agarrar esto, voy a mirar acá los otros. A ver, voy a ir... A ver, espérate, vamos para arriba. Busqué forma y resulta que solo se puede hacer conectando un cable USB al celu. Recuerdo intentarlo, pero no recuerdo qué pero no recuerdo qué salió mal y no se pudo. Che, qué cagada. Encima cagada también en contra de ellos mismos, porque les conviene que la gente pueda sacar capturas y pasarlas a la PC o algo así, ¿viste? Pensaré así es la vida mientras me como los panes duros que la gente tira a la basura. No, no, esa no me tire, papu. No me tires esa, no. No, ¿cómo que no? Luego decía, me tirás esa después de las donaciones con los mensajes bonitos el otro día. Me decís que los panes duros que la gente tira. No, no, no. A ver. Que tal vez confundió una de las casitas estas pensando que ya la había visto y no la había visto. Porque claro, el juego está tan bien hecho que... digo, perdón. Los lugares pueden verse tan parecidos entre sí que tal vez creí que, que ya lo había visto y no lo vi. Tranquilamente podría acontecer ese suceso. Ay, pesado, no molesta. Podría ser el principio del final. De todo. De todo. A ver. Este lugar... Igual acá pasa algo curioso. Que... Ah, esto no lo había visto. Mirá, hermano. Esto no lo había visto. Ahí está. 6. Listo. Sí, no, la verdad que no, ni siquiera lo había visto. Bueno, este... A ver... Ajá, agarra esto. Ahora, a ver, ¿dónde estás, pedazo de mamahuevo? A veces hasta no están llenos de No, ¿cómo que a veces? ¿Cómo que a veces? No. Pasa que me dice que vaya a... A ver... A un lugar que según recuerdo está la puerta cerrada. Y Janitos, ¿qué pensás que le haría falta a Biomutant para hacer un buen juego? A falta de antibióticos decentes, aguanta el pancito con moho. ¡No! ¡No!
Un botón desinstalar el menú principal. Nah. Hacerse de... Te autorrobaba, ¿viste? Se autorrobaba. Ay, ¿dónde está la puerta? Ni siquiera sé dónde está la puerta. Hola, señor. No quiero pelear. Gracias. Agárrate fuerte. Chatarra taruga para ti. O sea, sí, acá tenés esto, pero ¿dónde? A ver. A ver. Acá, sí. Esta es la puerta, pero está cerrada. Ah, ahora está abierta. Bueno. Ya, excelente. Y ahora queda la última cajita que está en el lugar, obviamente en el lugar más evidente. Y esto fue un esquilillo de mi parte. Claramente fue un esquilillo de mi parte. Sí, sí. Encima, el gringo dice, esto puede ser muy difícil de llegar porque necesitas no sé qué. Y yo de, papu, yo ya soy un experto en saltos de Biomutant. No me va a costar nada subir ahí. Soy un experto en saltos de Biomutant, papu. Experto. Experto, mirá. Hay que venir acá. Igual, súper evidente que era acá, ¿eh? Súper evidente que tenías que subirte acá, venir acá, hacer así. Y subir... Ay, no me salió. Bueno, ahí está. Había que venir para acá. Y resulta que acá hay una cajita escondida. Listo. Vámonos. A ver, ahora que ya terminamos esto, podemos... ¿A dónde me mandás? No, yo lo que quería era... Esto, continuar con esto. Que esto era lo que venimos a hacer en un inicio. El papo del video, necesitas una llave que se consigue en el final del juego, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo miedo de que llegue a pasar. A este juego le hace falta un modo Nuzlocke. En el momento en el que el narrador hable por primera vez, te saca del juego y lo desinstala. Molaría... Ah, no, mejoraría muchísimo. Pero ¿por qué tanto hate con este indie? Mog dice que está impresionado. Otro monster localizado. Mog dice que gracias a ti ya tiene a todos los monsters localizados en el mapa. Cuando comience a contarlo, tus amigos y aliados sabrán qué evitar y dónde. Mog cree que estás pensando lo contrario y quieres encontrar más. Una buena forma de vivir en armonía con la naturaleza, incluso cuando ésta es hostil. Ha oído que has cazado un arca para ti. Eso sí que ha sido una buena caza. Imagínate lo que podrías cazar con eso. Cree que esa es la clase de problemas que él podría resolver. Cree que no aprovecharías el arca si el mundo está bien, pero que la sacaría igualmente. Es perfecta para ir de caza por el charco. Wow. No sabe por qué les perdonas la vida a las cosas que necesitan morir, sobre todo en un mundo como este. De todas formas, el arca parece que brilla mucho. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu aprecio. Creo que a este no, la verdad. Parece que a este no le voy a ofrecer. La decisión meditada de buscar la soledad implica que no echarás a nadie de menos. Lo único que no tenemos es a alguien con compasión.
Compasión por sí mismos sí que tenemos. El mundo sería un lugar mejor si nos dejaran controlarlo. Nos preguntaríamos a nosotros mismos. Así se consiguen buenas ¿Qué respuestas. tiene que ver Cualquiera en su esta sano pelea que están juicio teniendo todo estaría de acuerdo en con que darle estás un lugar en el mejor sin arca o compañía. no? Esperemos que el arca te lleve hasta allí. Bueno, Dice que el arca es tuya y que tú llenas los asientos como te plazca. Mog se alegra de tenerte de vuelta. mirá, me dio un logro por completar todas las cosas de diálogos de moralidad. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Bueno. ¿Por qué estoy encuerado? Piernas ortopédicas. Brazos ortopédicos. Ni se les ocurra hacer el chiste. Ni se les ocurra hacer el chiste. A ver. Che, como esto de mano ortopédica y eso. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde se pone? Piernas ortopédicas. O sea, me saca accesorios. Me saca resistencia de esto, pero me suma un poco de armadura. Las piernas ortopédicas. ¡Los encontró! ¡Tras tantos años! ¿Cómo? Sé lo que estás queriendo decir. Sé lo que estás queriendo decir, papu. ¡Qué pantalones más chulos! Me voy a poner las piernas ortopédicas. Deberías poder usarlo. Ahora Cállese. no hay vuelta atrás. Sí, me voy a poner las piernas ortopédicas. Y supongo... Es que esto... ¿Dónde va? ¿Y de acá esto? Sí, brazos ortopédicos. O sea, estaría en pelotas. O sea, prácticamente estaría en pelotas. Piernas ortopédicas y brazos ortopédicos. Mirá. Estoy en pelotas. Estoy en pelotas. Podría ser el principio del final. De todo. O sea, me da un poquito de armadura, pero... O sea, es lo que mejor armadura tiene hasta ahora del juego, pero me quita cositas. Me quita lo de accesorios que ni idea para qué es. Ya voy un montón de horas y no sé qué se refiere con los accesorios. O si será cosas que me dan defensas a estados y cosas así, ¿viste? Puede ser. Pero bueno, vamos así de momento. ¿Estarías en pelotas ortopédicas? Exactamente. Me agradaba Mog, su ideología de matar a todo lo que hay en el mundo, porque este mundo es una mía. Me gusta, debería haberlo salvado. Ah, qué falta de emoción, Rami. Pensé que hoy estarías más feliz. ¿Cómo que falta de emoción, papu? Estoy con tremendo goti. Claramente estoy feliz. ¿No me ves feliz? Pero no me ves feliz. Estoy contento, papu. Estoy muy contento, cero. Bueno, a ver, siguiente misión. Tirolinas aseguradas. Vamos a hacer esto de las tirolinas. Porque como les dije, quiero avanzar en algunas misiones para después ponerme a explorar bien todo. Sé que dije eso y me quedé explorando el lugar este congelado como una hora dando vueltas. Pero bueno, ese es otro tema, ignoren eso no pasó, chicos. ¿Lugar más cercano? Y de acá vamos a... Sí, pero encontraste tus manos y ni reaccionaste. Entiendo, debe ser el shock. Bueno. Mejor, Rami, demora más que el lunes se viene con todo. No. ¿Cómo que el lunes se viene con todo? ¿El platino también, papá? ¿Cómo que el lunes se viene con todo? No. Ah, Defe, no es por querer distraerte ni nada, pero cambiando de tema. ¿Cómo va tu partida de Biomutant? Sí. Papu, no sabe lo que me tengo que contener para no expresar mi sufrimiento cada vez que te pone a buscar los cofres súper escondidos de forma antiintuitiva de cada zona.
Corre como el viento. Mi señora salió hoy. ¿Cómo es? Decidí ser feliz. O sea, está jugándolo, supongo. O sea, ser feliz es como una cosa que viene ligada a que vas a que vas a jugar, claro, ¿no? Claramente. Por un momento casi lo entiendo mal, Defe. ¡Otra misión! Mirá. Alargamos un poquito más el juego. Buenísimo. A ver. Supone que lo único con lo que aún puedes contar cuando se acabe el mundo es con las centellas del cielo nocturno. Su amiga Nova las estudia en la cima de una torre vigía. Solía observarlas con su Popsy, pero ha desaparecido. Afirma que tiene un tubo que ve las distancias y atrae las centellas. Dice que deberías buscar la torre de Nova y hablar con ella. Es difícil ver la torre al anochecer, pero merece la pena. Quizá puedes ayudar encontrando a su Popsy. Sabía que podía contar contigo. Bien. Nova Twink. ¿Twink? ¿Twink? Yeda yu, ya pa la mang. ¡No misiones! ¡No! ¡No! ¿Por qué podemos donarte para platinar con Poronga, pero no para que juegues cosas buenas? Porque sí. Creo que ese señor está amargado. Yo vi que estaba hablando sin mover la boca. Tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Creo que era ventríloco. Vamos a limpiar esto, ya que estamos. ¿Por qué no me deja? Hazlo todo pedazos. ¿Por qué no me deja hacer el combate? ¿What? ¿Qué cabo de...? ¿Qué carajo? En llamas. Buen golpe. Hazlo todo pedazos. Luego, no me está dejando hacer el combo, no sé por qué. ¿No me está dejando hacer el combo? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me cambió el arma. ¿What? ¿En qué momento? Loco, me sacó mi arma que tenía equipada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué me la quitó? Loco, me la quitó de acá también. Hermano, dale. Pero la concha de tu hermana, dale. Lo último que quiero es darle la razón a Jarito. Dale, papu, no seas tan mierda. O sea, sos mierda, pero no seas tan mierda, juego, por favor. Favoritos. Acá. Ahí está. Dios mío. Pensé que iba a ser algún saltito o algo. Me importa una pija, papu. Chao. ¿Qué dijiste, Rami? Nada, ¿de qué, papu? No, nada, no. Deberías poder usarlo. ¿Y vos? Ay, esto ya lo viví en otro juego. En el Far Cry 1 me pasó. No. Es difícil con respecto a cómo voy en el platino. La historia principal la terminé y estoy limpiando el hermoso mapa. Principio del final. Me aburro de momento y me pongo a ver el techo. ¿Cómo te vas a aburrir, Defe? Con lo vivo que está el mundo.
con todo el deep lore que tiene cada zona, las notitas que te encontrás, que yo todavía no me he encontrado ninguna, pero las notitas que te podés encontrar, ver cómo las sombras aparecen y desaparecen. Papu, me está costando. No esperaba que llegara el día que un juego choto me superara. Pero es que, uff, al menos los juegos poronga de la Super Nintendo eran así bien difíciles para que para que me distrajera con tus gritos. Este ni tiene eso, súbele la dificultad. No, no, ni loco, sigue. Pero la ilumina. Wow, les recuerdo, chicos. Máximo todo. No importa. No importa. Al juego no le importa. ¿Cómo? ¿Estás jugando, Rami? Perdón, me distraje con una mosca. Tenía movimientos más entretenidos que los combos del juego. La cámara no se calla, loco, no cierra, no. Ay, vamos, vamos, vamos. Uy, ¿me vas a hacer ir hasta allá arriba? Ah, no. El equilibrio es la clave. Vamos. Esto no es una excursión, es algo serio. Es algo serio. Esto no es un top. Esto no es una excursión. Es algo serio. Eso. Excelente. Bien, ahora la siguiente. Acá. Ah, mira. Tenemos un lugar cerquita. Lo peor es que no le puedo decir que no. Mi gata se queda dormida mirando la tele. Imagínate si no se aburre. Ay, che, qué juegazo, ¿no? O sea, yo siento que aprendieron mucho de ¿cómo es? Del The Witcher 3, digo, por la sensación tan placentera que se siente explorar su mundo, ir cabalgando, viendo las localizaciones. Carita dice, qué decadencia la de Drow, me encanta cuando intenta decir que está en su mejor momento y yo pienso, tu mejor momento es ser una cuenta de Twitter que hace rage bait, qué triste, ¿no? ¿Sí? La verdad que sí. Sí, no, envejeció muy mal, envejeció, pero muy mal, en todos los sentidos. Bueno, ahora que ya hicimos esto, podemos venir a hablar con el buen acá. Vamos. Yo en este juego aprendí que la vida no es tan mala. Tipo, podría estar jugando Biomutant. ¿Ven? Estos juegazos les hacen valorar. Después cuando te dicen, nah, este juego, man. Juega Biomutant, papu. Juega Biomutant. Bajás la vara. En vez de subirla, la bajás, papu. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque empezás a disfrutar más las cosas de las que te quejaba y que te ponías llorón a romper los huevos. Jugate Biomutant, papu. Sol es mejor que ninguno. Jugate Biomutant. Jugate Biomutant un ratito. Dale. Dale. ¿Te quejas que el pan está duro? Podría tener mo. Podría tener mo. También podría estar duro y tener mo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Sabes qué? Puse ese ejemplo sin pensarlo y creo que me quedó lo que dijo Jaritos del Pan. Por eso dije ese ejemplo.
Se metió en mi cerebro, Jarito, ya la puta madre. Bebel dice que le hace sentir seguro de sí mismo, ahora que le has ayudado a encontrar un sitio al que ir más adelante. Bebel dice que está en deuda contigo, ya que has estado tanto de tu valioso tiempo ayudándolo. Ha encontrado muchas zonas sin explorar en sus expediciones, pero en muchos sitios hacía falta hacer palanca ¿Más para sitios entrar. para explorar, chicos? Ahora que tienes la herramienta adecuada, puedes hacer palanca sobre puertas y acceder a sitios a los que no podías ir antes. Tesoros del pasado. Una vez encontró un tarariqueteví, pero ya estaba caducado. Habría sido una delicia. Salud. La tuya por si acaso. Cree que es fantástico que encontraras el arca. Imagina a dónde puedes ir con eso. Se abre ante ti un nuevo mundo y todo lo que hay más allá. Por supuesto, ahora que el mundo se está curando no necesitas marcharte, pero quizá todavía... puedas Yaconito irte si dice, quieres. llegué a los 100 stream a pesar de este juego. Le sorprende que te hayas ¿Cómo? esforzado tanto para intentar salvar ¡La el mundo. ¿Es mierda! determinación? Felicitaciones, señor Y Yaconito, bien, por esa racha. ¿Cómo es tu selección de pilotos para el arca? Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres No, ofrecerlo no, como yo a este sí le voy a dar un muestra de asiento en el tu arca porque fue el que me ayudó. Me acuerdo que este me ayudó y me mejoró mi palanca para que pudiera abrir los contenedores y puertas reforzadas que antes no podía. Y creo, no me acuerdo si fue este el del guante o no. Me parece que no, pero sí sé que este me ayudó mucho con la palanca. Así que sí, le voy a ofrecer un asiento. Che, pero hablando totalmente en serio, ¿de qué arca hablan? En la parte anterior habíamos encontrado como bajo tierra una cosa que parecía una nave alienígena o algo así, pero que en realidad no era una nave alienígena, sino que era una especie de arca que los humanos habían construido por si todo se iba al carajo, poder meterse una gente muy seleccionada, ¿no? Muy específica, muy privilegiada en el arca e irse al espacio. Supongo, el espacio... No, sí creo que sí mencionó algo del espacio. Esa como la función del arca. Y resulta de que se murió... de que se murieron los humanos y al final no alcanzaron a hacer nada. Perdón, Jarito, qué malo que es. De hecho, a Zuckerberg. Pero eso sí. Momento Ghibli, momento 2012. Sí. Ah, sí, le voy a ofrecer una. ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Y a mí, por supuesto, pero yo soy parte de ti. Así que no cuenta. Si queréis ir rápido, id en solitario. Si queréis ir lejos, id juntos. La única de la que queremos alejarnos Luego, ya ha dicho este Pero diálogo. sabes que no puedes salir. ¿Saben qué? Creo que es como ya me dio el logro de que vi todos los diálogos, loco. Se van a empezar a repetir todos los diálogos morales. No puede Yo no creer río, siquiera tata. que se suba al arca. Bebel Tan está puyada siempre que- dispuesto a echar un cable. Bueno, a ver. No me interesa. Bueno. ¿Podemos matar a los bichitos estos chotos? No. ¿Cómo los vamos a matar, papu? No. Empieza a llover. No me digas. Ay, se me trabó el juego. ¡No! ¡Agárralo! Ah, lo agarré. Bueno, mirá, los agarrás y lo apretás así muy fuerte. ¡No! Se ponía re turbio el juego. Agarraba encima, no a uno, a los dos, ¿viste? Agarraba. No. No. Encima me decís eso y ahora me quedó el pensamiento intrusivo, papá. ¿Cómo carajos? Ah, bueno. O sea, este es el final de su questline. No te voy a mentir. Vos, Jaritos, me podés decir qué te parece. Bueno, Cero, si estás por ahí también. El hecho de que al terminar una misión te haga elegir si le das un lugar o no.
en vez de vos poder ir a buscar al NPC que le quieras darle lugar, no, el juego te presenta el conflicto de, te da un, o sea, ¿le das un lugar o no? Y es como, che, pará, o sea, si en algún momento quiero replanteármelo o venir a buscarlo para ver si le doy o después hacer como una recapitulación de NPC, ya no puedo, o sea, porque le dije que no, ya lo rechacé, se jodió. Me parece una cosa muy bien diseñada, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Hola. Pino que ojalá se mueran todos, no. Sería chistoso que haya un límite y se jodan otros NPC porque aceptaste muchos al inicio. Es que sí, Cero. O sea, tenés el límite de 4 lugares en el arca. Y yo ya le di lugar a 2. Me quedan 2 lugares y ya no puedo invitar a nadie. Dice que verte siempre le hace sonreír. Pero, esta frase... ¡Mira el bichito! Se me rompió la garganta. ¡Mira el bichito! ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Mira! Cero, Riz tiene que ver esto. ¡Mira qué cosita bonita! Esto sí o sí te muerde y te contagia el COVID. ¡Mira qué cosita más bonita! Oh. Oh. El reflejo de los ojos es un edificio por dentro. Es un centro comercial. Siempre me han gustado ver esas cosas de los reflejos, por ejemplo, las miras de las armas y esas cosas, ¿viste? Los reflejos, el reflejo en los ojos es un edificio por dentro. ¿Qué carajo? Bueno, acá no se nota acá. Acá se nota. Claro, si vos... Bueno, sí, si te paras a verlo, sí. Habrá dicho, vamos a dar un efecto como de que hay un reflejo o algo así. Vamos a agarrar esto. Y ya está, ¿viste? A ver. ¡Oh! ¡No! ¡Mira! La animación, la puta madre. ¡Mira lo que es esto! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Mira, papu! Le tienes que enseñar a tu montura ¡Mira! quién manda aquí. ¡Jaritos! ¿No te gusta el juego ahora? Vamos a hacer un guardadito. ¡Che, qué bonito! ¡Mirá! ¡Mirá, loco! Pensé que me iba a dejar volar más arriba. Che, ¿lo puedo tirar? Che, ¿será que lo podré tirarlo? Necesito saber. Espera, voy a guardar acá por si la cago y me caigo yo, que lo veo muy probable. ¡Ta madre! ¿Estás vivo? Claro, son inmortales, sí. ¡Mira qué lindo animalete! ¡Uy! ¡Uy! Hubiera estado bueno que me dejara como... Es más como para planear que realmente para... Y bueno, puede servir igual para subir a algún lugar, aunque ya... Mirá, con todo el tiempo antes de tener esta cosita... ¿Cómo camina? ¡Spider-Man! Ay, borralo. ¿Qué? Borralo porque este es su pick y ahora solo ver cuesta. No. Podría ser el principio. Qué del bonito. final. Qué bonito. ¿Y lo puedo llamar? ¿Lo puedo? ¡Mirá! Batnamnam. Guau.
El nombre. Bat Nam Nam. No, cuando vuelva Riz le presento al Bat Nam Nam, Dice que lo entiende, que quien consiga montar en el arca es decisión tuya, sea inteligente o no. Mog se alegra de tenerte de vuelta. Me decía que venga a hablar con esto, ¿no? Ah, no, debe ser que... A ver, sigue esto. Cómprale la boñiga de Boom a Mog. Cómprale la boñiga. ¿O será que sigue esto de coso de... Que puede que se me haya perdido la misión por estar distraído. Está el amigo de Brog. Son capín. Noche. A ver. Dice que lo... Mog Acá, boñiga de Boom, acá. La compramos. Compramos botiquín. ¿Qué más cositas vende? Boñiga de Jetsport. No le voy a comprar nada de esto por la duda. Buenas pibes. ¿Cómo anda, señor Sirsem? con todas las de la ley. ¿Cómo va? Buen saber. Mirá, Sirsem. Mirá, ojito. Con esto te vas a replantear tu opinión del juego. Mirá lo que conseguimos. Ay, no me deja. Dale, boludo. ¿Cómo que no? La concha de tu madre. Perdón, Sirsem. Ahí te muestro. Perdón. Ahí te muestro. Mirá. Uy, se me trabó el juego. Mirá, Sirsem. Dale, boludo, ¿por qué mierda me das una montura si no la voy a poder usar? ¡Qué hijo de mil puta, hermano! Pero la puta madre que lo remil parió. Perdón, Sirsem, perdón. Quiero que sepas que no me representa los comentarios que acabo de hacer, perdón. Mil perdones. Dale, quiero mostrarla, hermano. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda me das montura? Está bien, yo te creo. Sí, dale. Encima sacar pero ¿desde dónde querés que...? No entiendo. ¿Cómo funciona la montura del orto? No entiendo cómo funciona. ¿Tengo que estar en lugares altos o cómo es la cosa? A ver. Si vengo para acá... ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Mirá, Sirsem! ¡Mirá! Corre como el viento. ¡Mirá qué cosita bonita! ¡Mirá! ¡Uy! Mirá, modo foto. Mirá esta belleza. Mirá. Capturita para el face. Mirá qué preciosidad. Mirá. Es más, si te acercás a sus ojos, podés ver. Mirá. Que sus ojos tienen un reflejo que es un edificio por dentro. Son imágenes de un edificio por dentro. Creo que está pidiendo que acabe con su sufrimiento. No, mira qué bonita que es. Sí, puedes volar. Es relativo. Creo que es más parecido a subirse una gallina. El volar me parece que es más planear que volar. Como que realmente no tiene mucha utilidad la montura de mierda. Pero bueno, vuelve con Boom. Vamos. Es como la hija de la madre irresponsable de No I'm Not Alone. No I'm Not Alone, Dios. No I'm Not a Human, perdón. No, ¿te acordás de esa vieja que... Bueno, la cara de la hija de puta. Boom está entusiasmado. Tiene ganas de crear la munición casera con su receta especial. Boom dice que gracias a ti tiene una nueva remesa de pólvora lista para hacer boom. Ha dedicado su vida a probar varios tipos de boñiga para su nitrato. Así dio con su munición especial. Y mientras haya diferentes tipos de boñiga en la mezcla, nunca sabes qué maravilloso catapum puede salir.
Cree que no sería él quien encendería la mecha, pero que si todo va a explotar, quiere un asiento en primera fila. Boom ha escuchado que has encontrado un arca. Imagina algo que puedes lanzar al espacio. Dice que un chupinazo es un montón de bombas alineadas en la misma dirección. Se pregunta para qué sirve el arca si no hace falta abandonar este mundo. ¿Para experimentos? Se siente mal porque tuvieras que esforzarte tanto para ayudar a un mundo tan roto, con o sin arca. Entonces, ¿cuándo vas a encender esa cosa? ¿Te llevas a alguien contigo? ¿Alguien con poderes? Ya quiere colarse Lo este. que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los Y que repite tienen lo cerca. mismo, no le voy a La dar. decisión meditada de buscar la soledad implica Sí, que va, no es- encima repiten todo porque ya me dio el logro de que ya dijeron todas las líneas, así que solamente iba a Cree que repetir es cosas. decisión tuya elegir quién va contigo, por muy idiota que parezcas. A Boom le entusiasma tener Gracias. tu cara delante y no una gran montaña de bollos. Gracias, la concha de tu madre. Qué bacán. Con todas las de la ley. Se reflejan las oficinas de Garry's Mod en sus ojos. Encuentra la taquilla. Guantes de llamarada. Mira. Esto no es una excursión, es algo serio. No, igual yo creo que me quedo con esto. No, yo creo que no. Yo creo que me quedo con esto. Me parece que sí. Sí, me parece que me quedo con esto que tengo puesto. A ver. Educado en narrador. No, sí, aprovecha para bardear, papu. Encima que te tengo que aguantar. ¿Cómo? Re que yo lo subí al 100. ¿Viste? Bueno, ya terminamos con esto, así que... Para... Encuentra a los nonos. La almenara. Estas cosas no, me interesan cosas de NPCs. Eso me interesa. Visita a Gil. Y teníamos una de... ¿Cómo era que se llamaba? Encuentra al amigo sucio. Vamos a hablar con Gil, a ver. Voy a poner esto acá. Marcamos esto acá. Y nos vamos desde acá. ¡Ay! ¿Tiene nivel máximo el juego? ¿Sabés que no sé? ¿Sabés que no sé, che? A ver. Voy a mirar. Ahí te digo. A ver. A ver... 100. ¿En serio? Hasta nivel... Tiene nivel hasta 100. No. Qué locura. Vámonos por acá. Está jugando Biomutant. No le puedo contraargumentar nada. ¿Cómo así, papu? ¿Y ese bardeo? No, peleense entre ustedes, no me interesa. ¿Dónde está el marcador de...? Loco, el marcador... ¿Por qué no me...? Debe ser porque estoy en pelea. A veces dice, si aún no hiciste la misión del amigo sucio que te tienes que cepillar. Yo lo entiendo, lo mejor se deja para el final. Luego, me había olvidado lo que había dicho del cepillar... Todo ese... El amanecer olvidado, debe de ¿no? andar cerca porque ya casi no se ve. Raro que me... Sí, la verdad que raro. Podría haber un monster echándose una siesta a cualquier hora del día. Raro que me haya... No. Pelear por ahora... No, ya exploraré después. Vamos.
¿Te imaginas que tenga logritos subirse el nivel? Por suerte, parece que no. Por suerte no, papu. Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Te bardeas solo con tus decisiones. No, me estás bardeando vos, papu. Yo no me estoy bardeando solo, vos me estás bardeando. Y muy feo, además, muy feo. La puta Eso de ahí madre. es una fundidora de vapor. Toxanol No procesaba quiero aquí venir su aquí. energizumo. Papu. ¡Sas! Ah, te lo perdiste, Jarito. ¿Sabes qué? Soñé que tenía un Stream Deck y que cada vez, así en momentos random, o que se reían o que pasaba algo, yo apretaba el botón y sonaba la voz del hijo de puta este haciendo la risa de lo del Todavía en puente. pie. Eso sí Uf. es raro. Uf, qué preciosidad. O sea, sí, Anda, soñé con hay el. plástico Soñé ahí con la delante. voz del narrador de Bimutan. Jaritos. Así es. Así es. Parece que hay que girar Y las se cortó el manivelas en diálogo. el orden correcto para abrir la cajazuda. Ah, bueno, ya te está causando esta pesadilla. No. Uy. Mira. Porque descubrimos todos los objetos estos del viejo mundo. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Cállese, cállese, cállese. Ay, la puta madre, me voy a morir. Uf. ¿Boom Refugio 11G? Lástima que no sirvan para el fin del mundo. Paciencia, papu, paciencia, pobre narrador. Él no tiene la culpa, él no tiene la culpa. No te la agarres con él, papu, no te la agarres con él. No pasa nada, no pasa nada. Hacelo por Jaritos, hacelo por Cero. Que quieren ver cómo es esta mágica aventura. Lootear todo. Hacelo por ellos, papu, hacelo por ellos. Aguanta, aguanta. Amazon dice, pero que las reproduzca en audio, no en texto. Hay una de poner una alerta que reproduzca una de las líneas del narrador aleatoriamente. Ay. Pasa que es un... El tema de... Yo ya lo... Incluso estuve investigando eso. De una alerta que al donar tanto se reprodujera algo aleatorio. Lo intenté y como que se petatea un poco. No lo he intentado con una alerta en concreto. Le había puesto 50% de chance de que suene esa u otra. Y al final no era... No funcionó. No funcionó. Tengo que ver si hay alguna cosa que me permita hacer eso, pero... Se petatea un poco. La cabra ríe. Twitch siendo una mierda imposible, ¿A sí, cuánta no. profundidad crees que estás? Es como... Pregunta muy importante, aporta mucho. Es como... ¿Viste, Jarito, cuando Twitch actualiza algo y se joden todos los bots de que crean clips? Es como terminás... no sé, casi que te tenés que meter a la Deep Web para encontrar un bot que te deje crear clips hoy. Una cagada. Y que te deje ponerle nombre también. Porque eso también es... O sea, hay formas de crear clip, pero no te pone nombres. No te dejaba poner nombre, digo. Fondo de borboteo. La residencia de Jill. Hola, Jill. ¿Cómo estás?
No puede creer que te conozca al fin. Ha visto un montón de cosas arrastradas hasta su pequeña orilla, aunque nada tan interesante como tú. Al fin alguien que no me conoce desde que nací. Tremendo, ¿eh? Asegura que nació nadando, pero que ha tenido que parar durante estos tiempos tan aciagos. Has tenido que ir solamente a contracorriente para llegar a este punto de tu historia y futuro. Pero ¿cómo piensas nadar ahora? ¿A favor de la corriente o en contra? Es súper difícil nadar contracorriente, pero no puedes salvar el mundo si dejas que la corriente te arrastre. De todas maneras, es una lástima que el charco se haya vuelto Es como tan Minecraft, que asqueroso. todos juegan la 1.4 porque se rompen los Es mods. como surcar una ola. Sí, Hay que cogerla cuando más salía adecuada, una actualización pero no del sabrás Minecraft, cuál será, le daba a a actualizar y menos que se te subas jodía a ella. la mitad Es mejor de subirte toda a la cualquier casa que ola había armado. que dejar que pase Ay, una qué perfecta. recuerdo. Le parece que siempre viene otra ola. No se imagina lo maravilloso que será navegar en Pringue sin Pringue. El mundo vivirá. No puede agradecerte con palabras por luchar contra la Pringue. Se alegra de que viajes junto a los Myriad. Alumbran con ímpetu todo lo que trabajan. Dice que brillan con intensidad, que resplandecen en las olas. Pero nada de eso es tan importante como disfrutar del día, ¿verdad? Efectivamente. No ha bebido nunca del estanque por las cosas asquerosas que hicieron ahí. Hasta los peces dejaron de beber aquí después de que la contaminación ensuciara el charco y el aire bloqueara sus branquias. Cree que el árbol de la vida no está bebiendo. Bueno, no es verdad. Dice que sí bebe porque no tiene otra opción. Es un árbol, pero que está bebiendo Uy, veneno. el charco está envenenando el árbol de la vida. Asegura que el charco es veneno. Quien lo beba también será veneno, incluso el árbol de la vida. Jill dice que se siente como un pez fuera del agua por esto, pero que entiende que necesita cambiar. Se pregunta si sabes algún lugar seguro, un sitio donde el agua esté limpia y no tenga pringue. Dice que tiene ganas de pescar un sitio así. Quiere que lo lleves a la orilla de un sitio así, donde el charco es transparente, o al menos, bueno, potable. Te agradece que seas paciente con él. Bien. Dirige a Gil a la costa limpia. ¿Qué con dirigir te referís a andar solo y él va a hacer spawn? ¡Ah, no! ¿Me acompaña? ¡Ojito! Ojito que el juego empieza a mejorar, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. No es que te vaya y spawnea como ha sido en todas las demás zonas, sino que viene con nosotros. ¿Se puede desaparecer de tantas formas? Veamos. ¿Por qué acabo de tirar una frase tan... Bueno... O sea, estoy con el NPC en un bosque a oscuras y el narrador dice: se puede desaparecer de tantas formas. ¡No! ¡No! Papu, hablando de eso, me voy a desaparecer. Recuérdame, no. ¡Janitos! ¡Janitos! ¡Ah! ¿Sí me sigue el ritmo? Sí, mira. Bueno, seguir el ritmo parece que no, pero por lo menos viene con nosotros. Venga, venga, venga. ¡Ay! En llamas. Eso, ahora activamos el modo este. Y Hora de los ¡Ura, ura, ura! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Uy, tremendo! Hola, papu. Vámonos. Mira todos esos loot chotos que quiero que... No, yo no los miro así, papu. Mirá, ¿sabes qué pasa? Es como cuando abrís un mapa, cuando recién te sueltan en un mundo abierto y vos ves todo lo que hay que hacer y sentís el caos absoluto.
el estrés infinito de ver todo esto que me falta. No, papu, como en la vida tenés que decir paso a pasito, suave, suavecito, paso a pasito, suave, suavecito. Nunca se está a salvo en ninguna parte. Hermano, ¿por qué hace un rato? ¿Cómo anda, señor Manuelero? Te voy a contar algo. Estaba en un bosque a oscuras con este tipo y el narrador dijo: hay tantas formas de desaparecer. O algo así. Y ahora acaba de decir... Bueno. No. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Veamos el modo transito. Ah, no. Justo Ahí se va terminó rápido, la pelea. ¿eh? Bueno. Usualmente quiero explorar el mapa. Curiosamente, este no me causa este sentimiento. ¿Por qué será? Dice Janit. Bueno, si vas a estar... así vas a estar cuando te regalemos el action... ¡No! ¡No! Squirrel. Squirrel. No, No. Negro como el azabache. ¿Se hizo TP? Uy, se viene. Acá. Entonces, 1, 2. Ahí, está recargando, no pasa nada. Eso, ahora. No, así no, me equivoqué. Muerto. Otro más. ¡Una! Ay, no lo alcancé a matar con eso. No ha quedado mucho de esa cosa. Oh, pero pegale, hermano. Ha ido rápido, ¿eh? Cierra el orto. Ya está amaneciendo. Ya amaneció hace rato. Véngase, señor. Anda, hay plástico ahí delante. La verdad, mira, yo tengo una opinión de que el juego es bastante cuestionable, pero yo creo que meter una misión de escolta le da un toque definitivamente que le sube la calidad. Porque ustedes ya saben que me encantan las misiones de escolta. Estoy intentando hacerle... Pero la con... A por todas. Eso. ¡Vamos! ¡Una! ¡Uy! Lo tiré al agua. ¡No! ¡Mirá! ¡No! ¡Te vas a ahogar, boludo! ¡Vení para acá! ¡Te vas a ahogar! Ahí está. Papu, ¿te jugaste el Spartan Total Warrior? Me parece que no. Ni siquiera me suena el nombre de qué es. ¡Eh! ¡Defe! Ah, no, creo que Defe no está. Me salió otro de las cosas estas brillantes con súper baja chance. Jill tiene claramente la cabeza fuera del agua ahora que su pez está en el agua. Y te pide que encuentres y liberes de los bandidos a la gargantúa Peque, ahora que estás en racha de salvar criaturas.
Jill siente que está en deuda contigo, pero entiende que no tienes tiempo. El destino del mundo está en juego. Encontró muchos restos cuando exploraba la Tierra en busca de charcos limpios. Está feliz de darte su ubicación cuando tengas tiempo. Cree que vas a encontrar algo de No valor tengo si tiempo, nadas le en dije. esa dirección. Dice que nadie tuvo agua limpia, pero que seguro que sabes cómo sacarles partido. Ha oído que estás a punto de prepararte para surfear en el arca. Te da la razón. Es como despegar hasta las estrellas. Ahora que el charco se está aclarando, no tiene claro por qué querrías un arca. Te agradece intentar ir al charco y despringarlo, aunque sea un trabajo brutal. Te pregunta a quién estás pensando en sacar de aquí en un arca tan elegante. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si Loco, quieres dale, ofrecerlo ni como siquiera te he muestra de tu conocido, no se ha afecto. forjado ningún tipo ni mínimo de amistad ni nada, ni siquiera me has ayudado realmente, o sea, te acabo de conocer. ¿Por qué te daría un lugar en el arca? Solo me quedan 2 lugares más. No se lo voy a La dar. decisión meditada de buscar la soledad implica que no echarás a nadie de menos. Lo único que no tenemos... El Esto se mundo- repite. El gol dice es un hack and slash Supone los tiempos que de la sabes Play tú mejor 2. que nadie quién Uy. quiere montar contigo. Jill siempre quiere ayudar. Carlos, un espartano durante una guerra entre toda Grecia y Roma. En su tiempo fue aclamado por lograr representar ejército en pantalla de forma más o menos decente para el hardware de la época. Para mí es un juegazo. Uy, sí, porque jamás, ¿no? Nunca lo vi. Uy, ¿sabes qué, papu? Ahí me lo guardo. Ahí está. Después del Forspoken sale. No, pero sí, lo guardé el nombre. Encima vos me regalaste Forspoken. Ay, no puede ser. Chatarra electrónica comprada, le compra un poquito. Con todas No, pero sí, las de primera la vez que escucho el juego, ¿eh? Sí, sí. Abrir registros. Ah, las conversaciones de los... O sea, los diálogos, chicos, vean, los diálogos son tan interesantes y para nada repetitivos que podés volverlos a leer. Podés volverlos a leer en su propio menú. ¡Wow! No, sí, los que hicieron el juego la tenían re clara. Estaban súper lúcidos de dónde meter las energías y el presupuesto. Definitivamente sí. Sí. Bueno, a ver. ¿En qué andábamos? Andábamos en que quería seguir haciendo misioncitas de NPCs. A ver, tablón de carrera. Se tira todos los tótems. Se encuentra el por siempre y jamás. No sé qué será eso. Encuentran los nonos. Encuentran la almanera. Había una cosa acá que... Esto, el amigo sucio. Mira, Amazon, vamos a la misión esa aquí. ¿Qué tanto querías que vaya? El amigo sucio. El que me lo tenía que ir a cepillar. En la selva, la negra jungla. Perdón, Perdón. Pero digo, me la tengo... O sea, el NPC que me tengo que ir a cepillar dice la negra jungla. ¿Dónde está el NPC? Ah, está por acá. Pero vamos para acá. Ay, narrador, Dios mío. Ah, Squirrel, creo que te perdiste. No sé si estaba por un bosque y el narrador de repente me dice: hay tantas formas de desaparecer. Y después me tiró otra que no me acuerdo cuál fue. Pero me tiró otra frase así como de, no sé, frases creepy me empezó a tirar el tipo. En llamas. ¡Fas! Excelente.
Cepillar la negra. Hola. Para lo desaparecí sí estuve, pero para lo del otro no. Hizo falta ese narrador en el bosque de la llama frenética. ¡No! ¡No! Te ruega que le ayudes. Tiene fango por todas partes. Le veo las moscas, qué asco. No puede quitárselo de encima y se está empezando a sentir fatal. ¿Puedes buscar una forma de limpiarlo antes de que se muera? Dice que estaba dando brincos y que se cayó dentro del charco de cieno. Dice que ya sabe lo que necesita para limpiarse. ¿Ves ese cepillo gigante del letrero alto? Ese sería el cepillo perfecto para frotar. Te da las gracias y te pide que te des prisa. Vamos. Ir a buscar el cepillo. ¡Ah, la mierda! ¿Hasta dónde tengo que subir toda esta montaña? Uy. Mirá, me marca esto. Qué bonito. Tomar... ¡Oh, Riz! ¿Cómo anda? ¡Oh, Riz! Riz, pará. Te tengo que mostrar algo. Tenés que ver algo, Riz. Tenés que ver algo. ¿Qué pasó? Vas a ver. Vas a ver. Voy a tomar agua. Agua del árbol de la vida. ¿Para cuál? Negro como el azabache. Riz, sé que no fue queriendo, pero acabé de hacer una misión donde me dijeron que el árbol de la vida toma agua envenenada de la pringue. Y vos me acabas de tirar agua de árbol de la vida. Sé que no fue a propósito porque no estaba, pero qué timing. Tomé agua envenenada. Mirá, Riz, lo que encontramos. Mirá. Bat Nam Nam. Mirá lo que es esto. Mira, cosita hermosa. Mira. ¡Qué preciosidad! Mira. ¿Cómo que un bicho? Mira qué bonito. Mira. ¿Cómo que aplastan? No. Me lo traje de Wuhan. Mira qué bonito. Se escapó de un laboratorio de Wuhan. Mira qué bonito. Es precioso. Mira, yo le hago así. Mira su hermosa carita. Encima, esto se los mostré antes a los chicos. ¿Vos haces así? Mira qué preciosidad. Mira. Hermoso. Y además los ojos tiene una foto como para hacer la sensación, el efecto de reflejo de un edificio desde adentro. No tiene ni sentido. ¡Qué preciosidad de bicho! Mira. ¡Mira qué lindo! ¡Uy! Que tiene tremendas alas, pero realmente no vuela. Es más que parece más una gallina. ¡Está horrible! ¡Es una zarigüeya! ¿Cómo que está horrible? Mira qué bonita. Está coquette. Está coquette. Mírala, y yo esperaba que llegara Riz para que veas la hermosa nueva mascotita. Y dije, uy, le va a encantar. ¿Por qué me bardes hacia el pobre Batnam? Qué feo. Tiene alas y cara de zarigüeya. Pobrecita. ¿Sabés qué fue lo gracioso? Riz, que vino a Cirksem y yo lo saludé y le dije, uy, mira papu, te voy a mostrar algo que hace que el juego sea más bueno. Y le intenté llamar y no me dejaba el juego por la zona en la que estaba. Y me dio una bronca. Porque me hizo quedar mal el juego. Quería defenderlo y no pude, no me dejaba llamar a la montaña. Porque parece que solo Esto no en es zonas una específicas. excursión, es algo serio. Bueno, spawneo ahí. ¡Vamos! Como debe ser. Pueden venir muchas mascotas, muchas monturas, pero nadie va a destronar a Cabrit.
¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Ese de allá? Está muy lejos. ¿Acaba de despawnear en mi cara? ¿Qué carajos? ¿Acabó de despawnear en mi cara? Nada. Por acá, ¿no? No lo estoy cagando. Sí, por acá. Yo digo que hay que sacrificarla a la... ¡No! Pero encima todos dijeron que estaba horrible. Es súper bonito, súper croquet. Tiene las alitas rosas encima. Bueno, sí, la cara media cuestionable, la verdad. Digamos que en la repartición de caras le tocaron las últimas que nadie quería, pero... pobrecito. Bueno, acá tengo que cambiarme esto. Acá. Bien. Si no hubiera tenido alas, lo aceptaba. ¿Pero qué tiene que tenga alas? Pobrecito, ¿qué tiene que tenga unas alitas? No le hace daño a nadie. Todavía. Sí, acá hay como un par de caminetes en la montaña. Que no me acuerdo, no, supongo que no los exploramos. Desde luego las montañas son muy bellas. ¿Cómo que no? No. Así decían de las cucarachas. No, las cucarachas. ¿Sabés que nunca me tocó ver una cucaracha voladora? Por suerte. Pero sí que me han contado que son muy bonitas las cucarachas voladoras. Son preciosas. Más cuando se te ponen en el pelo, cuando se te enredan en el pelo, me han contado que son una cosa maravillosa. Otro de estos. Uy, Def, qué lástima que no está Def, hermano. O sea, te cuento, estas cositas que agarro acá, que son como parecieran unas luciérnagas o algo así medio raro, son como animalitos súper raros de encontrar. Y en el directo anterior encontré como 4 o 5 y ahora también he encontrado como 3 por ahí. Se puede farmear igual, pero es medio un engorre. Y a mí me están saliendo sin buscarlas. Esa ruina puede que no haya sido desvalijada del todo. A mí me voló una y me mordió, mirá. ¡No! ¿Muerden las cucarachas? No sabía que muerden. ¡No! Nuevo trauma desbloqueado. ¿Cómo que muerden? Para el que lo coja primero. O sea, yo todo lo que he visto o me han dicho cucarachas, nunca nadie me contó que llegaron a sufrir un ataque así de mordida, ¿viste? No. Pon un pie delante del otro. Muy fácil. Hijo de... En la radio diciendo, papu, caminar es fácil. Pone un pie delante del otro. Da. Para el que lo coja primero. Esto no es una excursión, es algo serio. Sí muerden, son conocidas por mordisquear los párpados o los ojos de las personas que duermen donde hay muchas... No, ¿qué tal diciendo? No, eso es mentira, loco. Eso es mentira, no, eso es mentira, no. No, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Me estás narrando, no sé, un cuento corto de terror, loco. No. Estabas durmiendo, viste, y te despertabas sin párpado. Te habían comido la cucaracha los párpados. No, qué carajo. No.
Era de noche y le quería dar con la chancla, pero como no la veía por tener la luz apagada, que empieza a volar y fue directo a mi labio y sentí dolor y estaba medio mordido. ¡No! ¡No! Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico Mira, cerca. por suerte, solo he visto unas pocas cucarachas en mi vida y fue porque las trajeron. Las trajeron acá en el barrio porque habían ido de viaje y las trajeron. Pero realmente acá, por suerte, mira, una de las ventajas del frío extremo. Parece, por algún motivo las cucarachas no les gusta, parece. Y no hay, no hay. Acá al menos. No sé si el frío tiene que ver o no, pero no hay. Sí que le has dado un buen lavado. Ah, sí, no les gusta el frío, sí. Por ejemplo, con los mosquitos pasa lo mismo. Acá es muy raro ver mosquitos. El tema es que Podría ser el principio del final. en primavera o en verano hay algo que noto en mi jardín. Esto les pregunto a ver si alguna vez lo vieron, porque a mí me llama mucho la atención. Se arma una especie de tornado o remolino en el aire, ¿eh? En el aire, claro, no va a ser... De mosquitos. Es como un montón de mosquitos. Como si fuera un remolino de mosquitos en puntos concretos en el jardín. Que están como todos girando. Como si estuvieran bailando todos juntos, ¿viste? No sé por qué hacen eso. No entiendo el por qué. Pero sí, era horrible. Yo me acuerdo cuando estabas caminando por el jardín, de repente sentías algo raro y porque pasaste por en medio del torbellino de mosquitos. Es horrible. Es horrible, pero bueno. O sea, les voy a decir algo, ¿verdad? Así pasaba en una ciudad donde vivía, había mucha humedad, no sé si sea por eso, y puede ser, acá se llega a 88 hasta 90 y algo % de humedad, así que puede ser. Después de unas lluvias intensas acá en Baile aparecieron mosquitos que aguantaban 8 grados. Ay, no. Mira, por suerte, brother, ustedes llegaron a escuchar en un directo, tal vez algunos se lo perdieron, pero sé que alguna gente llegó a escuchar esa vez que apareció una mosquita y yo agarré mi raqueta eléctrica y la freí, brother. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron se acordarán. Bueno, yo con esa raqueta puedo hacer un mosquicidio, brother. No molestan más. No joden más a nadie, ¿verdad? O sea, de que me dio risa porque yo me puse... ¿cómo es? A ver videitos en YouTube una vez y me salió recomendado un electricista, ¿verdad? Que resulta que desmontaba la raqueta, que es justo la misma que yo compré, y se ponía a analizarla desde adentro. Y antes de abrirla dijo, chicos, no hagan esto ni en ¡Uy, pobrecito! ¿Se murió acá? Se murió acá esperando que terminara el Biomutant. No soportó. No Podría soportó. ser el principio del final. ¡No! De todo. Justo tira la frase. Bueno, déjale fotito. Pero sí, como les digo, el electricista ese se puso a desmontar la raqueta y todo. Se ve electrónica, claramente. Y el tipo se puso a testear la potencia, voltajes y todo lo de la raqueta, ¿viste? Y decía, y pegó chispazo y todo. Y el tipo dijo, no sé cómo en Argentina esto está permitido para la venta. Y ahí fue que dijo, no abran esto en casa, chicos, la raqueta está potente, esto no sé si incumple alguna ley o no, porque si hay algún problema, la raqueta, dijo, no sé si te puede matar, dijo, pero si tenés algún stent en el corazón, alguna cosa, y yo te diría que tengas cuidado al usar la raqueta. O sea, como que está potente, la raqueta está potente, A ver, si ya agarramos todo acá, así que... continuemos. Yo quería hacer esto, quería hacerlo del cepillo. Esto quería hacer. Ramiro me contagió la dislexia. ¿Qué pasó? ¿Vos qué tenés? No, era por el tema de... es que ahora no me acuerdo. ¡Otra más de esta! Otro más de los animalitos raros, ¿verdad? Deberías poder usarlo. Bueno, les decía.
O sea, tema de voltios, de voltaje, de potencia. O sea, como que tenía... Como que es demasiado potente la raqueta. Y que llega hasta un punto donde puede llegar a ser peligroso. Si se rompe o algo, te puede pegar una descarga interesante. Por eso yo también la trato con mucho respeto a la raqueta. Con mucho respeto. Corre como el viento. Ay, Dios. Tiro al blanco. Pero está buena, Riz. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Yo he visto una mosca, le doy con la raqueta y la veo deshacerse. Riz, caen moléculas al piso. Ni lo ves. Átomos. Atomizás a las moscas. No queda nada. Loco, ¿le pegué o no le pegué? Sí, creo que le pegué. Es extraño. ¡Se viene! ¡Ura! 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 ¡Uy! Nivel 40, papu. Me quedé sin bala, chicos. Espérenme. El combate épico tendrá que esperar un segundo. ¡Zas! ¡Zas! ¡A por todas! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ura! 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 Uy, ¿what? ¿Me hizo TP? ¿Qué carajo? ¿Por qué me hizo TP? Ese es un gabón, no, es ¡Ura! 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 Es una referencia a los hermosos Jojo Adventures, Riz. Por cierto, ¿para cuándo ver Jojo, Riz? ¿Para cuándo ver Jojo? ¿Para tu casa? No estoy jugando. ¡Ura! 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 No. Ñam. Esto no es una excursión, es algo, Es algo serio. Uy, no, ya llegamos al momento de demencia donde empiezo a decir lo que sus frases antes que él no quería llegar a este estado. No quería llegar, pero bueno, después de tantas partes era inevitable que iba a suceder. Uy. No sé si has visto un japonés que sube videos diciendo ¡Ore, ore! No, no, no. Bien, ahora volvemos con esto. ¡Ay! Dos. Excelente. ¡Vamos! ¡Ure, ure, 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 ure! El modo Berserker revienta. ¿Saben qué significa eso? Que el juego va a durar menos porque los mato más rápido. Perdonen, ¿eh? Sé que los puede entristecer un poco. Puedo dejar de usarlo si quieren. Bueno, vamos a poner hemos puesto mucha fuerza. Vamos a seguir poniendo agilidad porque sirve a la velocidad de movimiento. Y eso sirve al final a moverse más rápido. Con estilo. Así que me interesa. No, así está bien. Pero qué raro, porque ustedes me dirían que es trampa hacer eso. Me queda un punto para los 88. Toma ya. Satarra taruga solo para ti. Llora de felicidad. ¿Será que? O sea, tengo que
O sea, me intriga. Sí, sí o sí debo tener que pegar para que... No tendrá sentido. ¡Ay! ¿Cuál es la mía? No, la mía es esta. La mía es esta. Porque mi cabra está bien bellaca. Siempre está alterada y salvaje. Sí, sí, sí. Esa es... ¡Otro más de estos bichos! No, DF, qué lástima que se lo está perdiendo. Rick, ¿cuántos ya me vienen apareciendo desde que llegaste? Y ya me habían llegado de antes. Bueno. Ahí está el cepillón que necesitamos para limpiar al bicho lleno de grasa. Dale un buen meneo. Esto no es una excursión, es algo serio. Le falló el quick time event. ¿Sacudiendo un cartel? ¿Qué cara? Ojo, no me toma el input. Ahí está. Bueno. ¿Esa era la misión? Bueno, ya tenemos esto para ir a entregar la misión, pero me interesaría tal vez explorar un poquito más por acá, un poquitito. Tal vez miro por acá, de acá vengo para arriba. Esto no me acuerdo si lo miramos o no, la verdad, pero podemos mirar esta casita de acá, esto que parece como un pueblito. Sí, sí, y así de paso avanzamos un poquito. Uy, ¿cómo que 4 horas? ¿Cómo que 4 horas? Bueno, hemos hecho misioncitas de NPCs. Cepillo de dientes, uy, sí, me sirve para los 2 dientes que me quedan, ¿verdad? O sea, el resto va a ser cepillar encías, pero bueno. Has encontrado la aldea Bumlidov. Hola. O sea que... No me digas que me puedo mejorar la ropa, bro. De así como que bien coquet. Pero o sea que no me deja mejorar el equipo que... No me deja mejorar el equipo este ortopédico que me puse. No me deja. No deja. Y bueno, vamos a hacer. Ya creo que sí, o sea... Me saqué la ropa y prácticamente tengo todo ortopédico. Tengo piernas ortopédicas y tengo brazos ortopédicos. Ya me hicieron bullying con eso, Rizante. Por los brazos ortopédicos. Cero empezó a hacerme bullying. Bastante cruel, la verdad. A ver, hombreras. ¿Qué tenemos acá en las hombreras? Opa, estas son las mejores. Y de acá. Estas son las mejores, sí. Ah, no, esta. Ahí está. Ah, esta es mejor. Está la defensa un poquito, pero... No, ya sí, vamos. Ni siquiera se ve eso que me estoy poniendo. No, sí me mandó cero. Ah, o sea, de que cero me hace bullying y después encima te cuenta. Muy mal, muy feo. Bueno. De acá para arriba. Pero me pasa los buenos clics. Me da una pena. O sea, me da pena porque el juego se ve bonito. Así los... ¿Vos ves esto? Che, se ve bonito. Qué cagada todo lo que... Qué cagada todo lo que hay adentro. Es como si fuera un juego con un envoltorio, como si fuera un chocolate con un envoltorio precioso. Y cuando lo abrís el chocolate está podrido, con gusano. Algo así. Vaya, satarra gomosa para ti. ¡Zas! ¡Zas! ¡As!
Sasaos. Puta madre. Buen golpe. Media vida. A ver, vamos. ¡Uno! ¡No! Me agarró el hijo de puta, hermano. Me interrumpió mi superpoder. Anda a cagar. Anda a cagar, pedazo de mamagüevo. Me agarró y me interrumpió mi supermodo ultra instinto. Qué bicho de mierda. Me van a matar. Qué bicho de mierda. Dale. No me podés hacer. Me acaba de patear como si fuera un caballo. Nah, loco. ¡Pas! Nah. Me picó, La verdad me picó que me hicieras. A mí nunca me ha tocado que el chocolate tenga sorpresa, pero hubo una marca donde empezaron a mostrar videos que salían gusanos. No. Pasa que igual, mira, para aliviarte un poco eso, Riz, también hay muchos ahora que te inventan videos de que tal cosa vino con tal cosa. No, solamente para romper los huevos, ¿viste? Para viralizarse. A veces ellos mismos meten los gusanos en los chocolates. Ya, la verdad que estamos perdidos como sociedad, Riz. De 1 a 1. Uy, lo volé. Lo mandé a Marte. Se fue hasta allá arriba. Podría ser el principio del final. De todo. Entonces ya no se sabe qué es verdad. Sí, ahora por hacerse virales. ¿Saben que he visto algo bastante? Esto sí que me ha dado bronca. ¿Vieron cuando sale un videíto de ay, encontré un perrito que estaba abandonado y lo adopté, un perrito sucio, un perrito mojado en la lluvia, no sé qué? Hay gente que se ha sabido, se los ha quemado en redes, algunos y otros no, de que agarran ellos perritos que tienen y les montan la escena para el video de encontré un perrito tirado, encontré un perrito bajo la lluvia, encontré no sé qué. Son unos hijos e hijas de mil puta los que hacen en el eso. orden correcto. Hay que ser una basura. Pero sí, hay gente que te hace eso. La primera vez que compré un Jorgelín alfajor tenía hongos. No. Creado con lo mejor. Como dale, tenés tantas cosas que te podés inventar. Vaya, ¿hueles eso? ¿Por qué tenés que hacer Hay una donde tenés que peligro biológico joder a un cerca. pobre animalito, Llevar un cachorrito ahí bajo la lluvia, dejarlo solo, porque lo tenés que dejar solo. Lo tenés que dejar solo para subirte a tu coche, irte lejos. 88 puntos, por cierto. Irte lejos y grabar el videito de cómo vas con el coche y te frenás para rescatarlo. Hay que ser basura, hermano. Pero bueno, hay de todo, papá. Hay de todo en esta vida. Bueno. Ah, no. Ya salió un signo de pregunta y no nada que ver. Bueno, vamos a volver acá. A mí me dejó de que hagan eso porque lo que sienten los perros que le hagan. Claro, ¿viste? Perdón, moquitos. Toma agua, Ramiro. Ay, qué. Ah, ya tiraste el agua. Bueno. Agua coreana y desaparece. ¿Cómo? El amanecer debe de andar cerca porque ya casi no se ve. Pará. Pasá el contexto. ¿Por qué agua coreana? Pasá el lore, papu. Pasá el lore. ¿Por qué agua coreana? Ah, contame. No me gusta. Que no me gusta quedarme sin chisme, ¿verdad? Como que siento que hay un chisme y no me estoy enterando. O sea, contame, ¿verdad? No seas así. Está ligándose unos coreanos. ¿Cero? Pasa nombre, ¿verdad? Dice que le eche. Comerciante de Pium Pium y banco de mejora de armas. A ver. ¿Será que tengo que hacer que se haga... que se haga de día, Pablo?
Este es un NPC que da misioncita. ¿Ya que el que da la misioncita es el mismo que tengo que hablarle para...? Ah, no, este es. No, no me interesa. Desaparece. ¡No! ¡No! Pero pasa el hembra. Por ahí Cero está como mi mamá, todo el día con series coreanas. Rami, ¿tú no has visto series coreanas? ¿El juego del calamar cuenta como serie coreana? Pasa que se hizo muy popular, entonces como de... Dice que podrías disfrutar de un día sin preocuparte del fin del mundo y de los insectos malignos que lo preceden. Alguien debería aplastar a esos mosquitos nocturnos. Son horribles. Los mosquitos son odiosos. Es imposible andar por la noche. Dice que los antiguos no te dejaban seco y agonizando. Señala que son mosquitos nocturnos. Cuento que antes hablamos de... Justo antes que hablamos de mosquito y ahora me dan una misión de mosquito. Podrás caminar en las partes oscuras otra vez. Hasta entonces es mejor mantener la luz que luchar. Bueno. Yumi Parasite es una de las mejores películas que vi. A ver, me la guardo, papu. Tuki. Hola, señor BF, hola de nuevo, ¿cómo anda? ¿Te perdiste como 5 de las... de los bichitos? ¿Cómo mierda? Nunca me sale el nombre, loco. Como de esas luciérnagas raras, que son súper raras de encontrar. Me aparecieron como 5 en el camino mientras exploraba. ¿Cómo la ves? Dice que hay muchas ganas de volver a ver la noche. Andaba viendo al coreano y recordé que preguntaste el nombre. Es Mystic Messenger. Es un juego de celular. A ver. Guardo todo. Yo después del directete, ¿sabes cómo me pongo? ¿Sabes cómo me pongo? Mirá, papu. Hay algunas veces que me olvido porque, claro, termino el directo y ya estoy fundido. Estoy... Ay. Estos mosquitos están raros, bro. Como que estos mosquitos crecieron un poco. Loco, no, es que son nivel muy bajo. Claro, no me sirven para... Que me quedó uno, bro. ¿De dónde está? Se había escondido el mamagüevo. Le reconforta que hayas desprovisto de vida a esos mosquitos nocturnos. Bien. Bueno. Mosquito de Chernóbil eran eso. Hay una película coreana que se llama Forgotten. Está buenísima. Si le gustan las historias oscuras, le va a encantar esta película. Uy, Jaconito está tirándose unas recomendaciones de peli. La tuya por si acaso, amigo. ¿Esos son mosquitos? ¡Claro! Por eso el narrador habla de las islas. Este juego ocurre en Australia. De todo gigante, ¿viste? Mosquito gigante, araya gigante. Zarigüeyas gigantes con alas. Te has calado bien. Les pregunto, a los que sean de España, ¿qué significa te has calado bien? ¿Te has calado bien? ¿Qué significa? ¿Cómo interpreto eso? ¿Te has calado bien? ¿Qué significa? ¿Te has calado bien?
en llamas. Eso. ¡Ura, ura, ura, ura! ¡Ura! Mojarse. Ah, mira. Calados, mojar. Mira, no tenía idea. ¿Halago, pato? Cuac. ¡Ah, no! ¡Que Springle! ¡Que Springle! ¡No! ¡No! Era petróleo. Dice que siempre te gustaba darle al palique. Pregunto de nuevo, señora Mason, ¿qué significa darle al palique? ¿Qué significa? Estoy escuchando expresiones que no había escuchado nunca, ni leído nunca en mi vida, ni en película, ni en ningún lado. Manolero dice, recomiendo una peli coreana llamada Burning, del director Lee Chang-dong. Es medio del mismo vibe de Parasite, pero pues bueno, no spoileo nada. Uy, la guardo también, Manolero. Uy, hoy estamos compartiendo cultura cinematográfica, Bueno, y acá Cero con Riz compartió. Encima, ¿qué dijiste, Rick? ¿Cómo? ¿Drama en tiempo real? Dijiste, como que te mensajean, como. Imagino los coreanos toxiqueándote. ¿Por qué no me estás respondiendo? Dice que os volveréis a ver. Ojalá que no. What? Ah. Estoy bañando al sucio. ¿En serio? No sé qué. Este juego no deja de sorprenderme. Tengo la cabeza de patito bañando. Ay, no puede serlo. Y festeja. Podrías... Pero, ¿por qué se corta el...? Frota, qué limpio. Te da la bienvenida de nuevo, aunque esta vez no hay nada que frotar. Mejor que no haya nada que frotar, papu. Amaezon dice hablar mucho. No había forma que yo supiera que esa expresión hacía referencia. Enséñame lo que trae. ¡No! Luego me acaba de decir, aunque esta vez no hay nada que frotar. Y le tengo que decir, enséñame lo que trae. ¡No! Es bueno que los Pichu y tú seáis diferentes, porque los polos opuestos se complementan, como el frío y el calor. Odia que estés malgastando tu tiempo intentando... Loco, o sea, el juego me pone líneas de diálogo. A la perfección. ¿Para qué? ¿Qué me entendés? Te da la bienvenida de Pero nuevo. me acabé de despedir, basta, ya, chao. Limpieza amistosa. A ver, me gustaría ver si vende cositas. No, vende ropa. Nah, no vende. Nah. Bueno. A ver. Entonces, ya terminamos con este NPC también. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Usar el reloj. Ajá. Busca al comandante de la ciénaga. Captura los puestos de avanzada rivales. Encuentra al amigo de Brog. Es que la verdad que tenía ganas de centrarme en cosas de NPCs, pero... No lo sé, amigo. Creo que nos podemos poner a explorar un poquitito por acá. Pasa que yo también quiero a la vez avanzar un poquito con el tema este de la zona de las peleas tribales y todo esto. Entonces estoy como ahí medio... como ¿para dónde voy? Así que creo que vamos a venir acá. Esto era donde nos quedamos ayer, lo último que hicimos. Así que voy a venir acá y vamos a explorar un poquitito esto. Vamos a mirar esto también. Moquitos. Ya que soy re fan del juego de Mystic Messenger, explico un poquito. Son mensajes en tiempo real, pero porque debes contestar a los personajes ¿qué? A los mensajes, perdón,
a tu horario. No es tanto ella que te responde exacto. Y el chiste del juego era ligarse a coreanos, pero hay mucho drama y misterio. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Hay alguno que se parezca a Silas? El pibe preguntaba y al otro día, viste, hacía directo y decía, bueno chicos, empecé a jugar Mystic Messenger. Empecé a jugar Mystic Messenger, la verdad que lo recomiendo. Tiene una trama muy buena. Parece que hoy va a ocurrir algo. El NPC que se conoce por ser sucio vende ropa. Tremendo negocio, como un peluquero con pulga. Es verdad que vende ropa. Escuché animalitos. ¿Hay animalitos por acá? ¿Dónde están? ¿Dónde? Ah, se escondieron bien. Por hoy están a salvo. Por hoy. Esto no está. Cabrita. Véngase. Vámonos. Voy a sacar bad endings. Uy. Uy, director de Mystic Message, por favor. No. No, que encima eso me engancho y es como Biomutant. ¿Sabes? Si está tan bueno como Biomutant, no. Puros directos. Y no hay otro juego. En llamas. En llamas. Hola, papu. ¡Ura! ¡No, Biomutant! Sacar la gomosa para ti. Otro más. Pero loco. Hermano, que me están interrumpiendo el combate constantemente, no puedo. ¿Está? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno! ¿What? ¿Pero me está haciendo TP a lugares estrambóticos? Pero... ¿Qué? ¿Qué le pasa a este juego? En serio, ¿qué le está pasando a este juego? No entiendo absolutamente nada de qué está pasando. ¿What? ¿Qué me mató? No me estaba pegando nadie. ¿Había un efecto de coso y no lo vi en la pantalla por estar mirando la pelea? Ay, ¿desde dónde me vas a hacer cargar la puta madre? Desde luego las montañas son muy bellas. Cállese, cabra, por favor. No tengo un gato de mierda afuera haciendo... ¡Au! ¡Au! Vaya, sacar la gomosa para ti. ¡Denme verga! ¡Au! ¡Au! Así está el gato del orto. Bien. Excelente. Se viene. ¡Ura! 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 Ah, y vi, decía zona de hipoxia ahí arriba, no lo vi, hermano. Es que te concentras tanto en el combate que no vi. La verdad que no, ni vi el texto, no lo vi. Qué No lo vi. camisa más guapa. No lo vi, cállese. No lo vi. 96%. Pantalones más chulos. Wow. Listo, se terminó la hipoxia. Media vida. Ya vi, papu, gracias. En llamas. En llamas. Dios.
serio. Se viene. ¡Una! No me sirvió una verga, no maté a ninguno de los dos. Uff. ¿Te concentras en el combate, Rami? Obviamente, papu. Está la cara de Jaritos cuando ve que empiezo stream, pero es de Biomutant. O esto. A ver. Para acá vamos. Me voy a morir. ¡No! ¡No te mueras, boludo! ¡No te mueras! ¡Por favor, la concha de tu madre! ¡Juego de mierda, boludo! ¡Dios! Se dice, bueno, hora de hacer popotra... Pop, no pop. Aquí apenas hay vida. Dislexia velor. Vi una O, boludo. Vi una O al final. Ay, puta madre. Ya máteme, por favor. Ya máteme. Ya duérmame, por favor. Ay, puta madre, guarda acá. Ay, se me que le pasó a mi voz. Yo no puedo, ya no soporto, chicos. Acaba con el sufrimiento, por favor. Por favor. Sas. Buen golpe. Hazlo todo pedazos. Media vida. A por todas. Oh, me tiraron a la pri... ¡Hermano! ¡Déjame salir! Perdón. Oh. Perdón, mil disculpas. Perdón. Encima lo que tardás en cargarlo. Más riscos. Cucoro pone. Cucoro. Mirá cómo corre, mirá. Ay, puta. Bueno, dale, me interrumpe los ataques, no puedo hacer una verga. ¡Qué juego del orto, boludo! Media vida. ¿Por qué no me deja hacerle el combate? Le pegué como no sé cuántos golpes, no me deja hacerle el combo, ¿qué carajos? Si es 1, 2 y no me deja. 1, 2. Ahí está, Dios mío, hasta que me dejó. Maigune. ¿Se viene? ¡Ura! ¡Hijo de puta! ¡Los odio! ¡Toma, mierda! ¡Toma! Ay, los odio, los detesto, los aborrezco. Mirá la cara. ¿Qué carajo? Bichos horribles, loco. Uy, se viene.
¡Sas! ¡Aus! Media vida. Excelente. A por todas. Listo. Modo Berserker. ¡Vamos! ¡Ura! ¡Bicho de mierda! ¡Muerto! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! ¡Huevo triple hueputa! Pero pegale, hijo de puta. ¿Por qué no le pegaste, pedazo de sorete? ¡Mierda, carajo! ¡Juego de mierda! ¿Qué pasa, papu? ¿Te estás hundiendo en la pringue? Y así se pueden... ¡Ay, me aparece un jefe, hijo de... Bueno, subí de nivel, así que por suerte. Vitalidad, por Juegues con favor. eso. Se reinició el jefe. ¿Cómo camina? Anda, hay plástico ahí delante. Ay, ayúdame, rostizo. ¿Cómo Deberías puedo poder hacer? usarlo. ¿Cómo que sin manos? ¿Cómo que sin manos? Pero... Buen golpe. A por todas. Este señor va a conocer el modo Berserker. ¡Berserker! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Se acuerdo! A tu casa, papu. Creo que se me terminó justo el modo ahí. Pero no importa. Perdón, pero que me da mucha risa como camina. Respira poco a poco. Me da mucha risa. Qué animación más pedor. Mira. Buen golpe. ¡Fas! Oh, ¿por qué no me deja pegar? ¡Déjame pegar! La secta persiguiendo a Ram. ¡No! No. Para acá. No me vas a matar de nuevo, ¿no? Como antes. Ah, y otra vez pelea, papu. Pero la puta. No, pero es que no me deja, pero déjame pegar. Buen golpe. ¡Fas! No me está dejando hacer el combo, no sé. El juego hace cosas bastante raras, ¿verdad? Venga, cabrita. Quiero desahogarme explorando con vos, cabrita. Yo no quiero ver este juego chata. El juego facilito. ¿Sabes? Sí. Facilito entre comillas, porque hay algunas peleas que me están... Nos reímos porque es Biomutant, pero a mí me viene cualquier cosa corriendo así, hacia mí me cago instantáneamente. Sí. Unos cascotes así son como un regalo sin abrir. No, creo que le pegó a cabrita. Joder puta, vas a ver. 1, 2. Ay, es que pegó 2 golpes juntos. No ha quedado mucho de esa cosa. Media vida. En llamas. No, porque no me está dejando hacer el coso. Yo no entiendo los combates de esto, loco. Buen golpe. Me salía castor maldito. Mira, satarra electrónica para ti. Podría ser el principio del final. Sí, me vengo preguntando si no será el principio del final este Let's Play. Esta serie, me lo estoy preguntando, sí. ¿Será el principio del final, chicos? Ojalá. ¿Cómo que ojalá?
¿Cómo que ojalá? Del juego. No, 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 de mí, de mí. Creado con lo mejor. Es el principio del final de mí. Y voy a tener que empezar desde @whiteage0. Me queda algo. Sí, botín. Ay. El hecho de que tenga que decir cosas como castor maldito implica que hay varias cosas que no funcionan ahora mismo y no hablo solo de los combos. Ay, qué buen juego, loco. Me encanta. Me encanta. ¿Qué se saca, vos? No, me falta un botín. ¿Dónde está el botín? ¡De fe! Ah, no. No está DF otra vez, ¿no? Mirá. DF. Otra más. Deberías poder usarlo. Bueno. Al final me va a terminar saltando el logro antes que tenga que ir a farmearlas, ¿eh? ¿De verdad quieres quedarte fuera de noche? Estás tirando unos comentarios bastante curiosos. Toma ya. Satarra taruga solo para ti. Había un 88. Hay un 88 en el dinero. Wow. Uy, ¿esa cosa? Ay, no. El del barril. Seguro que llenaban los motores aquí. Mirá, Maezon. Mirá, tremendo diseño. Creo que... No me acuerdo si te lo habías perdido. No, creo que no. Creo que sí lo vi. Pero ¿por qué hay un enemigo que va rodando en un barril? Ay. Buen golpe. ¡Fas! Media vida. Luego, en serio no entiendo. El tema de los combos, yo a veces no los entiendo. Como que no me toma el input del golpe. No lo logro entender. O sea, yo pego uno, pego dos y no me sale el botón para hacer el combate. No entiendo por qué. O sea, ahí me lo acabó de mostrar el botón y ni siquiera había pegado. Yo no entiendo cómo funciona Te has esto. cargado a uno. No lo entiendo. No sé. ¿What? No sé, no lo entiendo. No entiendo este juego. Es que fue raro. El combate no sé. Wow. What? Loco, dale, me están matando, basta. Escante. ¿Por qué me tarda tanto en curar? Ahí está. No me cura nada esto, por cierto. ¿Qué acabó de pasar? En llamas. Bueno. ¿Cómo se mueve? Sí, no entendí nada. No sé qué le pasaron a los combates ahí. Se pusieron muy raritos los combates. Negro como el azabache. Negro como el azabache. O sea, no es muy difícil. Pegas dos clics derechos y te sale del lobo. ¿Ves? Ahí abajo dice lobo perverso. 1, 2, lobo perverso. Esto en combate no me está funcionando. 1, 2, lobo perverso. Por eso no entendí qué pasó.
1, 2, lobo perverso. No entendí. No entendí, pero no importa. Se rompe el juego siempre, ¿sí? La verdad que sí, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Máteme, por favor. Sería bueno que el juego tuviera una especie de escáner, ¿viste? A lo Pragmata o a lo Witcher estaría bonito porque podés ver, vas y buscas los objetos y listo. Sería más ameno, sería más croquet. Ahora regreso, voy por mi comida. Dale, Riz. Vaya, vaya. Dijo la cobaya. Acá está el loot, mira, no lo vi. Creado con lo mejor. Bien. Bueno, esto ya está exploradito. Vamos a ver la cueva esta que está acá cerca. Puta madre. Era por acá, ¿no? Boom Refugio 5K. Pensaba que había sido enterrado. Está buena esa habilidad igual Hazlo todo pedazo. para meter unos buenos combates. Me parece que esa habilidad está mejor que la que venía haciendo, me parece que sí. Creo que me puede dar recargas más consistentes. A por todas. Sí, mira. Sí. ¡Una! ¡Una! Media vida. Sí, definitivamente me va a dar combates de forma mucho más consistente. Sí. Estos sí los puedo hacer más fácil. La concha, toma. Si no me matan, clan. ¿Ves? Ahí lo conseguí de nuevo. Buenísimo. Muerto. Ya está. Era cambiar el combate, porque hay uno que como que se medio buguea, o pasa algo raro, o tal vez me lo interrumpe, no sé. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que he visto que hay combos que los hace sin haberme mostrado en la pantalla que lo estaba... O sea, pasaba algo raro, no sé. Buen golpe. ¡No! Bueno, le alcancé a pegar. Está bien. Bien. ¿Listo? Espera un poquito, porque me gustaría rematarlo con eso. Ahora. Pa' tu casa. Papú. ¡Ura! Dice Manuel, siento que... estoy empezando a creer. Estoy siendo uno con el Biomutant. Te tenía de fondo, bien loot. Es que viste, me está saliendo un juego. Está arruinando el Split Fiction. Uy, ¿cómo está el juego ese? Otro casco de patete. Dice que es muy entretenido, Lo que he llegado a ver. Dice que está muy entretenido el Biomutant, iba a decir. Un sombrero elegante. El Split Fiction. Que hasta tiene como los gritos y como desafío, cosas escondidas ahí, ¿no? Volví con una rica torta de milanesa. ¡Upa! Mira, Riz, ¿sabés qué descubrí? Le dije a Manolero recién, estoy empezando a creer a ser uno con el Biomutant. Resulta que encontré un buen combate para de manera consistente y sostenida entrar en modo hora. Así que ahora se van a joder. ¿Entendés? Ahora, hora. Excelente.
Hermoso, bastante bueno para pasarlo en pareja, tiene momentos chistosos. Era de los creadores de... ¿Cómo era que se llamaba? El otro, este juego cooperativo, ¿no? No me sale el nombre ahora. No me sale el nombre, loco. No me sale el nombre. Pero que estaba muy bueno también. Ese sí, de la Way Out del It Takes Two, Es sí. un sí. Es un sí. ¿A cuánta profundidad crees que estás? ¿Qué aporta saber esa información? Ninguna, señor. Lo mismo que aporta todo lo que estoy looteando. Nada. Nada. Eso es buenísimo, dice. No, sí están muy buenos, Muy buenos. O sea, hay uno que historia no tiene, pero que también es muy divertido en cooperativo, es el Overcooked. Los Overcooked. Uf. Yo creo que Overcooked es un... o sea, son juegos que me parecen una especie de testeo. Es testeo de amistades y de pareja también, por igual. Es un testeo. Es un testeo de vínculos, me parece a mí. Porque ese juego puede sacar lo peor de la gente. Y sirve mucho para testear el respeto, la paciencia, lo que de verdad es una persona. Jugar un juego así, que hay estrés, que las cosas salen mal, cómo lo gestiona esa persona. Jugando un juego como Overcooked, a mí me parece que es un buen juego para testear vínculos. Parejas, amigos, Overcooked es tremendo. Yo creo que sí o sí, lo tienen que jugar. Con amigos, con pareja. Con amigos está bueno para testear, Está bueno. Está muy bueno. Se pueden ver red flags jugando Overcooked, aunque no lo parezca. Así que está muy bueno. Yo lo he jugado con varias gente el Overcooked. Por eso les digo, por experiencia. No es que alguien me contó, que lo vi, que también lo podría hablar. No. Experiencia. Experiencia personal. Para el que lo coja primero. Gracias. En ese mi señora me ha puteado como nunca antes había visto. ¡No! ¡Después no! Justo estoy hablando. Pero putea con... Ah, bueno. Que justo yo estoy diciendo eso, ¿viste? Podés ver, a ver cómo te tratan, que no sé qué. No, mi señora me recagó a putear. Dijo, boludo, tirame la carne. Me tiraste pollo. No, era pescado. ¡Ah! No. Acá. Yo metería el repo, pig, lethal, etcétera, en una categoría en una menor escala. Sí, claro, es que eso, o sea, podés tener situaciones, pero no, Overcooked es 100% constantemente error. Empezar de nuevo el nivel, error. Yo creo que es una forma muy útil, tal vez de que te sirva para ahorrarte tiempo con gente, porque hay veces que gente se guarda muy bien algunas cosas que tienen, que saben que están mal, Desde luego las montañas y las son intentan muy bellas. disimular un poquitito. Bueno, yo creo que juegos como esos, como Overcooked, sacan a la luz varias cosas, porque vos podés ponerte una máscara intentando disimular algo que no son. Cuando estás bajo presión así, con cosas, hay cosas que se te salen. Así que está bueno. Yo lo... ¿Cómo es? Hay algunas cosas, ¿no? O sea, me refiero más que nada a la gente que no sabe gestionar... gestionar así momentos de tensión o algo así. Más que nada problemas de ira, ¿viste? Ese tipo de cosas. Hazlo todo pedazos. Claramente una persona puede tener un montón de problemas que el Overcooked no lo va a mostrar, no va a salir a la luz por el Overcooked, ¿viste? Lo que sí que para algunas cositas sí que... Más que nada problemas de ira, gestionar algún tipo de cosas así, sí que te puede dar una mano bastante. ¡Saos! ¡Se viene! ¡Ura! Pero pegar... ¿What? ¡Me agarro! Hijo de puta, me cago mi combate, loco. Me cago mi combate. Mi esposa me deja por un juego de cocina y te lo cuento. No. Ay, ¿cuál es mi cabrita?
Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. ¿Cuál es mi cabrita? No sé cuál es mi cabrita. Bueno. Se me camufló cabrita y ya no sé dónde está. Yo lo jugué con mi ex y digamos que no fue tan mal. Se me ocurren tantas preguntas, pero preguntas de vieja chismosa de peluquería. Voy a cerrar el hortito. Has encontrado el campamento Mosurk. Busca a los bandidos. O sea, creo que sí te lo perdiste, pero hoy nos pusimos como muy chismosa. Nos pusimos a pasar como mucho chisme, ¿verdad? Mugi de Mosurk. No me digas que voy a entrar y se va a abrir otra puerta y va a salir otro bicho. Ah, no, mirá, me cagó, no lo hizo. No, reciclado hasta el infinito. No, dale, quería tirar una buena a favor de Biomo. Tan loco, me hacen eso. No. ¡Fas! ¡Sasaos! Au. Se viene. Vamos a sacar un poco de vida a esto, chiquito. Sacarle un poco de vida a los chiquitos en general. Eso. Le pegamos un poco a este. Ahí. Porque si voy a tirar el hora, estaría bueno poder matar a alguien al tirar el hora y que no me turbo caguen. Para que me van a matar. Ahí. Eso ahí. Pero matalo, boludo. ¿Querés tardar más? Me lo dejás en coma y no me los matás. Sos un hijo de remil. Hazlo todo pedazos. Hazlo todo pedazos. Te has cargado a uno. ¡Ah! ¡La puta que lo parió! Me cagué. Estaba muy concentrado haciendo los combates. A por todas. ¿Cómo anda, señor cósmico? Muchas gracias por esa raid, señor. Bienvenido. Ni siquiera sonó la alerta, no El sé qué cielo pasó. se vuelve gris y más claro. Muchas gracias, pues cerrá el hurto. Gracias, Squirrel. Por eso. No. Me la viniste a meter en el momento que menos me la esperaba. Gracias por esos bits, papu. Gracias. Veamos qué puedes encontrar. Oh, no. Está todo como calmado, ¿viste? Y de repente estoy peleando y escucho... Puta madre. Subí, dale. O sea, pero de que igual estoy como muy contenta de haber encontrado un buen combate que de manera consistente me permitiera llegar al hora Saguardo. Porque, o sea, como de que las peleas ahora van a ser, entre comillas, deberían ser menos tediosas. Porque los mataría más rápido, en teoría, ¿verdad? Parece que está de buen humor a pesar de haber quedado aquí. Ya me has dicho Ha eso. oído que tienes compasión. Ya me has dicho Te eso. pide que hagas lo correcto por el bien de tu conciencia. Ya me has dicho eso de mi Solo conciencia. Todos me han hablado de mi conciencia. Que esa arma es muy buena, no la uses. Me falta un botín. No, Dios mío. No.
qué bien la hizo. Porque, o sea, para meter bien los combates tengo que estar muy atento a la pantalla, a ver si sale, si no sale. El botoncito para darle. Que lo coja primero. Estoy en el modo más focus posible. Ay. Podría ser el principio del final. De todo. De mí, papu, con los sustos que me están pegando. Es el principio del final de mi existencia. No tengo comida. Uy, provechito, cero. ¿Qué vas a comer, amigo? Cuéntame. Otra cosa que no voy a usar jamás. Nunca he usado ninguno de esos ítems. Listo. Ah, no, era el costo. Qué ciego. A ver... Prado de los Mjut. ¿Será que vamos al Prado de los Mjut? O nos podemos... A ver, ¿para qué hay en el Prado de los Mjut? Comeré comida. Nah, inserte risa y perrot. Medialunas estoy comiendo. Uy. ¿Sabéis que yo tengo un budincito de limón? Perdón, no, de limón no, de vainilla casero en la cocina que hizo una amiga que trajo ayer y yo, ay, lo quiero comer. Y después pienso, pará, que estamos bien, estamos recuperando, no estamos recuperados en realidad de una situación que yo ya les conté. Ese budín siento que es la tentación que debo resistir para que no vuelva de todo eso. Y ahí estoy ahí con el maldito budín, diciendo lo como, no lo como. ¡Ah! Yo acabo de merendar mate cocido con alfajor. Uy, ¿qué alfajor? A ver, ya con esto. Marca de alfajor. Se viene el debate, papu. Marca de alfajor. Corre como el viento. Tiro al blanco. Si tienes leche dentro, dame un poquito, por favor. No, no tiene. Bueno, no sé si le estás hablando a Cero o a mí, ¿no? Esa parte me la perdí. Pero bueno, listo, esto ya está. Ya lo hemos mirado. Así que mototúnel. Lo del mototúnel había visto. Y para hacerlo del mototúnel tenemos que ir a hablar con un NPC que se llama Clink. Lo de la llave. De los mototúneles. Pasa que no me acuerdo dónde estaba Clink. Ese es el problema. Que no me acuerdo dónde está. A ver, había una misión de Clink. Supongo. Gil... Cautivos... Click. Acá está, era Click, no Clink. Acá por siempre jamás. Vamos. ¿Dónde está? Acá. Acá está Clink. Click, perdón, le sigo diciendo Clink, Dios. Vamos. A ver, pero Rami, ¿no dijiste que la comida no aguanta un día por la humedad? Si no comes le va a salir moho. No, al budín no. Al budín no, no sé por qué. Al pan y al budín no le pasa eso, a las frutas le pasa. El pan y esas cosas duran un poquito más, no sé por qué. Las frutas sí, pero... Bueno, estos días no porque ha habido menos humedad, pero sí que cuando hay humedad noto que el pan como que aguanta más, pero el... No, sí, la fruta sí queda hecho mierda. Por ejemplo, hoy me comí una banana cuando me desperté. Y la fruta también. Y... Bueno, no, la banana se puede poner negra. Me gusta comerme la negra igual. Pero... pero no, sí, la banana aguanta mucho. Ahora se puede congelar. ¿Cómo que congelaré el bodén, brade? O sea, ¿qué herejías congelar? ¿De qué me estás? ¿Cómo que congelar el bodén? Ya tienes más cabeza que yo. Una vez hice una sopa de arroz porque venía de una gastroenteritis del diablo y siendo el señor más listo de mi casa, vivo solo. Le eché tabasco, había leído tabasco, hermano. Tabasco a la sopa para darle un poco más de sabor. En resumen, exploté como un petardo de fe. ¡No! No. Y el desayuno también.
No. Ay, no. Los ejemplos que pone Maethon. Las representaciones gráficas me encantan. Exploté como un petardo de... La banana es más rica negra. Con la fruta aplica lo mismo. Exactamente. Ay. Podría ser el principio del final. De todo. Uy, zona caliente. ¿Cómo? ¿De qué? Bueno, esta zona ya la habíamos explorado, así que me puedo venir para acá. Y vamos acá, que es con quien quiero hablar, con el buen Click. El alfachurro casi me hizo vomitar, era un asco. Y después probé el de cheesecake y parecía queso rallado. A ver, quiero ver si... Espera que a lo mejor Chaconito me respondió el alfajor y por hablar de esto me lo perdí, ¿no? No. Ah, no, me hablaste de la humedad. O sea, Chaconito, que te había preguntado... Ah, no, acá está. Mi alfajor era un barrigón mega brownie. Ah, no, nunca... no, eso nunca los vi. Puta madre, brody. ¿Por qué a mi pueblito no llegan esos alfajores? O sea, qué rabia ser de pueblo, ¿verdad? Porque, o sea, acá no existe McDonald's, acá no existe Burger King, acá no existe ninguna de todas esas cosas, ¿viste? Acá no existe Starbucks, acá no existe Starbucks. Entonces vos ves gente diciendo, ay, o sea, te recomiendo el matcha latte, cómprate con el vasito de Hello Kitty y no sé qué, y el matcha latte limon latte de Starbucks, y yo no tengo Starbucks, ¿verdad? Y no sé qué es eso, no existe una cosa así donde yo vivo. Pero bueno, cositas de pueblo. Esas marcas nuevas que salieron hace poco son una bomba. Esos alfajores pesan 100 gramos y tienen una bocha de dulce. Mira, ojalá, voy a mirar. No creo que haya acá, pero no sabes que me lo voy a... Espera, acá. Voy a hacer mis respectivas investigaciones alfajoreñas. Se rasca la nuca. O sea, Urban, chill. O sea, chill, brady. Me acordé el video ese del viejo que le decían Daddy chill. Y el viejo se volvía loco, te ponía una cara de ¿qué carajos me acabas de decir? Ese es por siempre jamás. El lugar donde ponen a los muertos. Esperemos que no acabes pronto aquí con ellos. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda. ¿Qué me acaba de decir? Me acaba de decir, ojalá no termines pronto acá con ellos en el cementerio. Me lo acaba de decir. Chicos. Me lo acaba de decir. Aquí. Me lo acaba de decir. Me voy a bañar. Un milagro. Dale, Chaconito. Gracias por compartir el conocimiento en alfajores. ¡Esqueletitos! ¡Momento Dark Souls! Ay, la pifié, me confundí, la verdad me confundí. Buen golpe. Excelente, Brody, vení. ¡Ura! O sea, ¿por qué sobreviven a un golpe, Brody? ¿Cómo me caen? Agua, voy. Agua de alfachurro. También me guardé el alfachurro, DF. Para echarle un ojito ojete después. ¡Ah, bueno! Un lugar para nada sospechoso. Que pasa como si nada. Al cual podés interactuar y te abre un camino, una zona secreta. ¿Eso es una Miyazaki referencia?
Ah, no, si fuera una Miyazaki referencia, estaría mucho más disimulado con el entorno para que tengan que buscar una guía para encontrarlo. Así que no es una Miyazaki referencia. No lo es. Ay, ¿por qué hay huesitos, Brady? O sea, ¿por qué hay huesitos? Dice, ah, sí, Rami, el otro día lo pensé, pero una de las formas que aparezca la gastritis también es periodos largos de no comer. Ah. Ay. Bueno, si fuera por eso, o sea, ya tendré gastritis de nacimiento, ¿verdad? ¿Este no tiene cola? ¿No tiene cola? ¿Era un ser humano este? ¿No tiene cola? Hasta ahora todos los cadáveres que hemos visto tenían cola. Bueno, había uno en una cama que no pudimos ver. Creo que este es un ser humano. O era un humano. Ni siquiera sé si los bichos estos éramos... O sea, ni siquiera sé si somos animales mutados o seres humanos mutados. Porque según lo que entendí, los humanos murieron todos. Ah, no, mira, este tienen cola. No, me parece que sí son... Bueno, no sé. No. Hueso viejo. ¡Ay! ¡Ay! Excelente. A por todas. Listo, con eso ya podemos activar el modo Berserker, pero yo le voy a bajar un poquito de vida. Un poquitito más. Ahí está, era para asegurar la baja. Y ahora vamos. Pa' casita. ¿A cuánta profundidad crees que estás? No sé, no aporta nada. O sea, ni siquiera me deja lootearlo. Qué mala onda. Pero tú eres un robot, así que... Sí, va. ¿Sabes qué me pasó? Que pasa de que te empezás a recuperar y como que te vienen todas las tentaciones, ¿verdad? ¿Cuál dice Ramiro? No, Rami, seguro que es lo más prudente tentarte con comida en este momento. Mirá, justo que digo eso. Digo, vamos a leer a ver si me perdí y justo veo lo de Squirrel. Es que es verdad, o sea, yo siento que las tentaciones vienen en el peor momento. Pues ya, bajémonos y vamos con click. Onta click, acá está click. Aguanta, Rami, que después se recae. No, no, no. O sea, pero de que yo ya te digo, Riz, de que ese budín no sobrevive a mañana. O sea, ¡ay, uy! ¡Están atacando la aldea! ¡Malditos mamahuevos! ¿Qué está ocurriendo aquí? Hazlo todo pedazos. ¡Paz! ¡Sasos! A por todas. ¡Vamos! Te has cargado a uno. ¡El pele! Bien. Golpecito. Excelente. Muy bien. Bien. Voy a pegarle un poquito a este. Así lo debilitamos y lo puedo rematar después. Bien, yo creo que ahí está bien. Queda otro que me está disparando. ¿Dónde está? Ah, no, es esto que me está... Ah, me está ayudando el coso. Muerto. ¿Cómo andas, señor Argos? A por todas. Te has cargado a uno. Digo, la voz me... ¿Cómo anda, señor Argos? Bienvenido. Ay, sí que quedaba uno. Qué mamá. No lo vi. ¡Sasos! A por todas.
A mí me pasaba con la maldita enfermedad autoinmune y era horrible hasta el agua. No, hasta Ya el está agua. amaneciendo. Hasta el agua. Siempre está feliz de verte. Hasta tan el agua me temprano. hacía mal, así que comer no era ni siquiera una opción. A eso sumale que por lo general a mí no se me quita la sensación de hambre. Estar en un episodio de la enfermedad es horrible. Sí, qué cagada, loco. Dice que el Sifu de la tribu los mandó aquí a ayudar frente a la tribu rival que ha estado sembrando el caos en la aldea. No sabe cuánto más durará la aldea. No, si yo no esto les voy a sigue. mentir, yo sí me asusté cuando. Como si la plaga que está O sea, cuando estaba. arruinando la O sea, tierra y los comiendo, cultivos no sentía fuera las suficiente punzadas para hacer caer a la al aldea. tragar. Cuando la comida bajaba, sentía la punzada y dije, ay, no, yo ya me muero. Yo ya me morí. No, sí, el susto, porque más que nada porque era algo que nunca Ha había oído sentido que ahora antes. es casi imposible Me cagué cultivar bastante, la cosas sencillas como paddle pops, charquilechugas, hierbalenas y pips silvestres. El Sifu te ha pedido ayuda y es lo que debes hacer. Como, ¿por qué me estás dando órdenes? Todos los olores a la hora del almuerzo eran tentadores y la imaginación se vuelve tu peor enemigo. Claro, es que el cerebro también es jodido el cerebro cuando sabés que no tenés que hacer algo. Qué caso, cuando más ganas te vienen de hacer esas cosas. Entrega la madera a la aldea. Como que yo no venía a hacer esta misión, ¿verdad? Pero bueno, terminé haciendo esto. Ah, mira, ya veíamos otra cosa reciclada para sorpresa de nadie. La reconstrucción de la aldea, esto ya lo habíamos hecho en otra aldea, pero el proceso es el mismo, lo que estoy viendo. Se siente horrible porque no puedes comer nada. Yo vivía puro caldito. No. Es que, ¿sabés qué justamente lo que dijo Squaron a mí me preocupaba? Lo del agua, que había dicho que Esto yo no es una excursión, tomaba agua, es algo sentía el serio. agua bajar y venía la punzada cuando... No, me pegué un cagazo. Dije, ¿cómo que hasta agua, hermano? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hasta tomar agua caiga mal? Mi juego favorito de Greenpeace. Luego, ¿qué está pasando? Estoy escuchando la PC como... Biomutant me mina criptomoneda. No, pero sí, la estoy escuchando... Luego, ¿cuánto me está consumiendo el juego? A ver. ¿Será la zona? Estoy escuchando... A ver, que hasta ahora yo no había escuchado que haga tanto ruido. A ver. Ah, no, debe ser por el OBS. Debe ser por el OBS, sí. No, está normal todo. Sí, debe ser el OBS. OBS, la concha de tu madre. Esto acá. Igual, esto ya lo habíamos hablado. Yo quedé traumado con la otra PC. Entonces escucho un poquito de ruido y digo, ay no, la turbina, mío, no, se me va a reiniciar, no. Pero ya no es así. No tiene dudas de que te has ganado la confianza y el apoyo de la aldea. El cookie Las clicker de acciones fondo. hablan más que las palabras. Has hecho bien. Siempre tiene predisposición por escuchar. Has hecho bien. Scroll dice, por suerte y gracias a que insistí un montón en el hospital tengo diagnóstico y si me vuelve a dar ahora se quita con corticoides y 1 o 2 días de ayuno. Mira, qué bueno que por lo menos tenés como... Pudiste encontrar algo que decís, esto me lo quita o por lo menos me lo calma y se va. La cagada es esa, ¿viste, Scroll? Que el proceso hasta que llegaste a saber qué es lo que tenés que hacer se pasa muy para el culo. Tal vez la PC quiere reiniciarse, ya no aguanta este juego. Que es tener a... No. Se le ilumina. Hermano, si te digo adiós, Vamos significa a cerrar el adiós. O sea, el juego está tan bien hecho que le decís adiós y sigue el diálogo. Todas las de la ley. Esto. Porque corres con una antorcha. Bueno, vuelve con clic. Ahora sí. Vamos con clic.
Corre como el viento. Yo hace un año por solo tener esofagitis perdí 10 kilos en 6 meses. Fue horrible no comer. No. Pero si habías contado que estabas mejor, ¿no? Que había mejorado eso. Por lo menos ha mejorado. Qué cagado. ¿Sabes qué? Por ese tipo de A Click le cosas, emociona el hueso ancestral. Dice que hay suficiente como para hacer la llave a mí maestra. me da tanta rabia. Click pensaba que no valía la pena hablarte de la puerta secreta si no podía darte la llave. Me da pero tanta rabia ahora que la tiene, cuando lo hará. alguien, desde antes de yo tener siquiera un problema de ningún tipo, porque yo he conocido y me relaciono con personas que tienen problemas, de alguna forma, ¿viste? Gastrointestinal de alguna forma y que tiene temas con la comida. Cuando alguien habla, che, esto no puedo comer, esto no puedo... Y alguien que vive completamente en una burbuja y nunca lo vivió ni nunca le importó nada, ¿viste? Que dice, ay, te pones quisquilloso con la comida, ay, te pones no sé, te pones, ay, te pones picky, ¿viste? Como te pones mañoso, mañosa con la comida, que ay, que esto no puedo, que esto no... Bueno, vos no sabes, no tenés ni idea, no es... Hay verdad que hay gente mañosa, pero hay gente que en serio, que come algo y se le puede cagar la semana o el mes, ¿viste? Hay situaciones muy distintas de un cuerpo a otro, de una vida a otra. No, pero sí. Lo malo es que ahora me da miedo comer ciertas cosas porque no sabes si te caerá mal. Uy. Pero, o sea, ¿te referías a cosas que te han caído mal y no sabes si ahora sí? ¿O es como que no sé cómo es tu caso, Ri? O sea, vos podés... ¿Hay cosas que vos ya sabés que te van a hacer mal? ¿O es como medio una lotería de, uy, quiero comer esto, pero no sé si me va a... No, qué situaciones horribles, la puta madre. Imagina que con una llave así podrás abrir todo tipo de secretos. Si te metes en general, a veces me cae bien o mal. Bueno, mirá. Encontramos una llave esqueleto legendaria. Esta es la llavecita para Se abrir las pregunta puertas. ¿Cómo te la has ingeniado para abrir un arca? Es muy difícil encontrarlas y mucho más abrirlas. Sí, los compañeros de uni eran así y yo de, bro, tengo gastritis, como algo y me inflamo. Claro, ¿viste? O bueno, ¿vieron el meme ese que puse del gatito de, no era deslactosada? ¡Ah! Y sale volando hacia la luna, hacia la Vía Láctea, ¿viste? Sale, se va, ¿viste? ¿Cómo es? A conocer la Vía Láctea. Bueno, hay gente que en serio pide, por favor, ponele leche sin lactosa, por favor. Y llega al lugar y el negocio dice, ay, quiere leche sin lactosa, ay, no sé qué. No es porque no sé, porque sea hater de la lactosa, porque a lo mejor se inflama como un globo, ¿viste? Pero hay mucha gente que le importa un huevo. Le chupa un huevo. Así es como se resuelve cualquier puzzle. La has abierto, pero el mundo va bien. Si no la necesitas, dice que te la quita de las manos. Le parece una pena que pasaras tanto tiempo intentando poner en marcha este sitio. ¿Y a dónde te ha llevado? Le ha llegado a sus oídos que hay asientos libres en el arca. ¿Cómo los vas a llenar? Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu aprecio. A ver, pasa que me quedan 2 lugares. Y sinceramente no sé si le quiero dar esto, así que... creo que voy a... No, es que me ha ayudado con la llave, pero es que no sé. No sé. Bueno, es que me quedan 2 lugares. La ¿no? decisión meditada de buscar Y yo pensándolo como si el juego, como si fuera algo que realmente tuviera una mínima importancia. Lo que no tenemos es a alguien con compasión. ¿Compasión por sí mismo? Sí que tenemos. El mundo. Cualquiera es... Fuera. No pensaba que fueras tan inteligente como para no llevártelo contigo. Click dice que está condenado a ayudarte. Condenado a ayudarme. Defe dice, a mí con la diabetes en una juntada estaban comiendo todos dulce y yo no comía nada. Estaba de chill tomando mate. Una amiga de mi señora dice, come Oreo, son veganas, les hace bien a los diabéticos. Dios mío, hermano.
Ay, llave naranja. Bien, mirá, acá tenemos llaves. Hay que comprárselas porque el juego es tan bueno que te da una llave legendaria, pero esa llave legendaria no abre Con todas las puertas. las de la ley. Así que tenés que hablarle además para comprar las llaves. Sí. Usar la llave esqueleto. Vamos. Por suerte ya puedo comer cosas más variadas. Ya me estaba cansando de puro pollo. No, sí. Es que por más que te guste el pollo, el problema es que cuando se vuelve una obligación o algo recurrente, ya empieza como a cansar un poquito. ¡Ay! En llamas. En llamas. Hazlo todo pedazos. Se A viene. por todas. Se viene. ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Ura, ura, 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 ura! Buen golpe. Excelente. Me pregunto si Toxanol tenía un motivo oculto para estos boom refugios. Mira este, el 5 de... ¿Qué dice? Juan lo dice. Además, incluso en el sector salud muy jodido estar enfermo del estómago y que en sanidad pública no te den ni bola. Yo la primera vez que me dio eso estuve más de un mes intentando que me internen o que me hagan exámenes siquiera, porque en todos lados me daban Viadil para el dolor y para la casa. Qué irresponsabilidad, la verdad, En serio, las anécdotas que he visto así de pum, tomá, pastilla para casa. Dios mío, loco. Después sorprende que haya tanta gente que en vez digamos, de ser lo que uno debería ser, ¿no? Responsable con su salud e ir con un profesional, justamente, termina teniendo miedo y automedicándose por miedo o a que el médico te dé una pastilla que no te tiene que dar o que haga eso, que te mande una pastilla para casa y que ni siquiera diagnostique qué es lo que tenés. Y es horrible. O sea, yo les he contado a ustedes, a mí me pasó de una persona, un familiar, que me pasó que le tenía recetada una pastilla de ciertos miligramos. Fue, en este caso no estábamos hablando de médicos, sino de la farmacia. Fue a la farmacia y como la farmacia no tenía ese medicamento, le querían dar un medicamento de mayor cantidad, de más miligramos, ¿viste? Y ese familiar en el momento lo tomó porque, claro, el de la farmacia te dice, tomalo, está todo bien, no pasa nada. Le dio taquicardia, tuvo problemas de salud porque era una dosis mayor. Y claro, vos confiaste en el tipo de la farmacia porque si el de la farmacia tiene estudios, ¿sabe? No sabía una mierda el de la farmacia. Solamente quería llevarse el dinero de la venta. No. Una mierda son unos hijos de puta. En muchos casos son unos hijos de puta. Bueno, acá donde yo vivo tenés médicos con el título comprado, de mentira. Por eso la gente tiene tanto miedo de ir al médico acá donde yo vivo, me refiero, ¿no? La gente tiene miedo. Y otras cosas mucho más feas que no las voy a hablar en stream que pasan, pero es horrible. ¿Qué habían dicho? Jarito, yo tengo problemas en la garganta y el estómago. A veces tengo meses donde comer cualquier cosa me hace vomitar y ahora como recientemente tengo la garganta hecha mierda al punto que me costaba tragar hasta el agua y el dinero que cuesta hacerse estudios. Supongo que tengo que estar agradecido de que se me pasa luego varios meses para volver algún día. Puta madre. Mira, qué cagada. Encima ahí leí cuando se combinan es un... Uy. Uy. ¡Ay, esqueletete! Buen golpe. Abs. Vamos a debilitarlos un poco antes de tirar el poder. Básicamente porque ya sé cómo funciona este juego y sus combates y sus cagadas. Yo creo que un golpecito más y ya le damos. Sí, ahí. Vamos. Pero loco, no me interrumpas el... Ay, me cago. Hora de los puños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Loco, pero ¿qué está? Pero... Ay. Cuidado ahí abajo. Es fácil acabar en un buen enredo. Agua, bueno.
Así cuando fui al médico público y me hicieron pruebas de mi corazón y me dijeron tienes ansiedad, escucha musiquita, no es broma. Me está jodiendo. En el privado me dijeron que sí tengo un problema, pero no grave. Y yo de, no, sí, son unos hijos de puta. ¿Sabés qué son unos hijos de puta? Son hijos de puta. Bueno, en mi caso hasta lugares privados son igual de mierdas, ¿eh? Pero pasa, lo público tiene un problema de raíz. Todo. Bancos, no sé, de todo, organismos, lo que sea, ¿no? Correo público, hospital público, tiene un problema que es el ser humano que lo gestiona. Eso es el problema. No es que sea público, el problema es cómo está gestionado. ¿Por qué? Porque ¿qué termina pasando? Como el empleado que trabaje en esa clínica o en lo que sea, va a cobrar igual su salario, su sueldo, trabaje o no, le vaya bien o no, tenga pacientes o no, a fin de mes va a tener sus... Entonces te puede tratar como la mierda, puede no tener intención de ayudarte en tu problema, que va a seguir ahí, porque puede ser el amante de, el hijo de, el sobrino de, y no le cambia si se quejan o no se le quejan, no cambia absolutamente nada. Si es una clínica, si es un lugar que su financiamiento es tener, no sé, tener gente que esté asociada, o sea, que pague como una, no me sale el nombre, un servicio prepago de salud, o que vaya y se atienda y pague ahí sí te tiene que brindar un servicio bueno, porque si no te brinda un servicio bueno, te vas a otro lugar, no reciben dinero, se funden, van a tener que cerrar y hacer otra cosa, ¿viste? No has disparado a uno de estos, ¿verdad? Pero no, sí, yo he ido, lamentablemente me ha tocado, digo lamentablemente porque nunca es bonito en un hospital, claramente, de ver gente con el celular jugando mientras vos tenés un montón de gente esperando. No, la verdad que son unos hijos de puta. Tenés un montón de gente sin hacer nada diciendo, no, es que estamos esperando a que venga a que venga el doctor. Y ustedes hacen lo mismo. Son 5 tomando mate y quieren que uno trabaje. Son unos hijos de puta. Pero bueno, experiencia personal, malas experiencias que he tenido. Lid, me tomaron de ansiosa loca y el doctor del privado me dijo mi explicación porque mi corazón quiere explotar cada segundo. Es triste porque hay doctores incompetentes que solo ocupan el asiento del doctor al pedo. Claro, y vos tenés gente que estudió, que se postula para los sorteos, comillas. Acá en Argentina, todos a dedo. Si hay sorteos, están trucados. Eso siempre ha sido así, ¿viste? Bueno. Gente que estudió la carrera, que se prepara, pero no, entra el hijo de, el sobrino de... toda esta cosa, algunos incluso con el título comprado, ni siquiera es el título de verdad, ¿viste? Son unos hijos de puta. O sea, acá han habido noticias, las más feas no se las cuento, le cuento una noticia suave. Un tipo que tenía que hacer una cirugía, el cirujano, fue borracho a operar y se le murió la paciente. Hay cada anécdota acá que... Ay, hermano, no. Horrible, loco. Pero bueno, ¿qué te digo, papu? Con 3 llaves para abrirlas. A ver, ¿dónde estaban? Acá, mototúnel. Acá tenemos uno. Mototúnel 4F. ¿Tenemos otro mototúnel por acá? No. Acá, mototúnel. Vamos a es una pena porque la ansiedad es tema importante y te la minimizan en eso. O sea, una cosa seria que le recomiendan eso junto a darle alguna solución, pero no fue así. Pero una cosa seria sería que le recomendaran eso junto a una solución. Claro, ¿viste? No, sí, son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Además que te tratan como que la ansiedad fuera una cosa, un detalle, una estupidez. Pero... O sea, realmente te parás un segundo a pensar, sin conocimiento de medicina, vos sabés que una cosa como la ansiedad, sin un paliativo de ningún tipo, sin ningún tipo de nada para tratarlo, te va a llevar a otras cosas, a largo, mediano plazo, seguramente al corto no, pero una cosa puede desencadenar en varias.
¿Viste? Hay muchas cosas. Bueno, yo les he dicho, el estrés te puede causar problemas en el estómago, de un montón de cosas. No sé, el estrés de un montón de cosas, la presión, sentirte, no sé, sentirte presionado, presionada o lo que sea, te puede pasar factura en el cuerpo. O sea, los problemas de la mente se manifiestan en el cuerpo. Entonces el tomar como... O sea, minimizar esas cosas. Sí, ¿viste? Está mal porque ¿cómo es? Muchas cosas se originan en la mente. Algunas no, claramente que algunas no. Muchas cosas no. Pero me refiero, hay muchas cosas que sí se pueden prevenir, aliviar, pero se minimizan, ¿viste? Se minimizan mucho. Como lo de la pandemia. Hay mucha gente que quedó con un montón de secuelas de la pandemia. Un montón de problemas mentales de mucho tipo. Cuando digo problemas mentales, es gracioso porque a veces uno dice problemas mentales y dice, un loquito por la calle haciendo, hablando solo. No. Problema mental puede ser alguien con ansiedad. Son problemas mentales. No es como algo malo, ¿viste? Pero que es que pasa que están asociadas. Hay como malas palabras que se asocian a cosas de, che, loco, hay que hablar las cosas. Hay que hablar. Es como en Argentina, acá pasa mucho que hay unos barrios que son villas, ¿viste? Son villas, son barrios que se armaron de forma completamente precaria, incluso pegado a vías del tren. De gente que no tenía casas, incluso de gente que ha venido de otros países y han armado barrios así, ¿viste? Se llaman villas. Está la Villa 31, la Villa 1114, un montón de lugares. Bueno, intentaron como blanquear y no le digamos villas porque estás como estigmatizando a la gente que vive ahí. Decile barrios. Decile barrio, el barrio esto, el barrio el otro. Entonces lo que terminás haciendo es discriminar, pero buscando no discriminar, ¿se entiende? Es como... otro ejemplo de otra cosa, videojuegos, lo que estamos acá nosotros. Hay un videojuego que lo censuraron, ahora no me acuerdo el nombre, porque un personaje era como un tipo loquito que decía como que tenía una obsesión con el comunismo, así decía malditos comunistas de mierda, algo así, ¿viste? Decía el tipo. Y para no ofender susceptibilidades y que los comunistas no se sintieran ofendidos, o gente con ideologías así, ¿viste? Censuraron ese diálogo y cambiaron el personaje. ¿Qué pasó? Terminó siendo al revés. Vos, al censurar al personaje, porque el personaje básicamente era una crítica a los extremismos políticos. El tipo se volvía loco y mataba gente y veía comunistas en todos lados, ¿viste? Y por quitar eso, en realidad, terminás discriminando y escondiendo una realidad o una crítica, una sátira o lo que sea, buscando, entre comillas, no herir susceptibilidades. E incluso gente que tenía esas ideologías terminó diciendo, hermano, ¿por qué me estás censurando esto? ¿Viste? La censura para no ofender termina ofendiendo el doble. Graciosamente termina ofendiendo el doble la censura para no ofender. Como, déjalo, está ahí. Es una crítica, ¿cómo te digo? Es una ridiculización de esa gente. No es como que lo estás promoviendo de alguna forma o diciendo esto está bien. Es al revés. O sea, muchas veces los juegos y películas te muestran personajes que son horribles, que hacen cosas horribles para evidenciar lo mal que está, no para decirte esto está bien, ¿viste? Por eso cuando empiezan a decir no, o quieren generar una cosa fea de que las películas tienen que ser todas de cierta manera, o buscan, no sé, hacer que directores tengan miedo de poner personajes malos o historias jodidas por no herir susceptibilidades o que no los cancelen. Y yo estoy diciendo, vos lo que estás haciendo es invisibilizando realidades al hacer eso. Media vida. ¿Viste? Es al revés. Me parece a mí que es medio como... Es como al revés, no sé. Hay cosas muy feas. Como la censura que termina como de cierta manera apoyando a eso que entre comillas querés condenar. Al invisibilizarlo, lo estás como... no sé. Mirá, les voy a poner un ejemplo, es muy feo, así que lo voy a comentar. No, me van a matar, me van a matar. Así que lo voy a comentar muy por encima.
Acá hubieron casos hace muchos años. En Argentina era muy común tomar establecimientos públicos, o sea, escuelas. Tenías una queja o tenías ahí, querías hacer política, tomabas la escuela y la escuela se cerraba y no podían, los chicos no podían tener clase. Bueno, hubo un caso muy, muy famoso acá de... Ay, la cagué. Puta madre, la cagué. La cagué. Bueno, ahora no la voy a cagar. ¡No! Hubo un caso muy famoso acá en Argentina de que tomaron una escuela, o sea, la tenían tomada por los propios alumnos y era todo político, no pedían mejoras de condiciones, no pedían nada, pedían plata, querían plata. No les importaba la calidad de la educación, no les importaba nada. Lo que querían era plata, querían plata. Bueno, era toda una puja de sindicatos también, bueno, pero la cara visible son los chicos jóvenes, menores de edad, por cierto, tomando las escuelas. Bueno, pasó que hicieron una cosa acá. No, era algo, en el gobierno de Macri pasó esto, que les estoy contando. Tomaron unas escuelas y ¿cómo Mete es? la llave y gírala. Y se quedaron a dormir a la noche. ¿Qué pasó? Que estos grupitos políticos, claramente ya saben de qué partido son, pero realmente no importa el partido. Es la mierda humana. No es la mierda humana está en todos los partidos. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Bueno, resulta que se armaron toda una cosa para dormir en la escuela y hubo un abuso. Toda esta gente que supuestamente fue a protestar por los derechos y las mejoras y el respeto y la igualdad, no sé, hubo un abuso en esa toma, esos de los propios alumnos, entre ellos, hubo un abuso. ¿Saben qué pasó? Como era un tema político, para que no manchara la imagen del partido, lo escondieron y no lo contaron. Y se supo meses después que pasó eso. Porque dijeron, no, si lo contamos, eso va a tapar nuestra lucha y nuestro reclamo. Y no lo contemos. Yo sé, qué bonito, ¿no? Qué bonito la persona que cree en una idea y que va ahí y que dice, ¿sabes qué? Me arriesgo y duermo ahí. Y que le hagan eso. Me acuerdo y me dan la concha de su madre. Me da una rabia. Pero bueno, papu. Ya, hablemos de cosas bonitas. Biomutant, ¿qué les parece? ¿Qué hago la gente con la supuesta lucha? Sí, no, por razones como esa la censuraron al banco prácticamente en ningún caso. El mejor ejemplo es Alemania. Durante años censuraron su historia para evitar que vuelvan a aparecer esas ideologías. ¿Qué lograron? Con la polarización, la censura y la curiosidad suprimida entre los jóvenes y las personas con ideologías afines con las de esos tiempos están en récord en estos últimos años, sí. Y no es casualidad, ¿viste? Porque encima hay una cosa básica de rebeldía adolescente, ¿viste? De prohibí hablar de esto. ¿Y qué va a pasar? La gente va a querer hablar de eso. Hacé los temas tabúes y la gente va a querer saber por qué son tabúes. Van a investigar. ¿Y saben cuál es el problema? Que no investigan realmente. Lo que hacen es buscar gente. Y ahí es donde te enganchan, ¿viste? Ahí es donde te enganchan. Y terminás metiéndote con gente que claramente no te tenés que meter. Loco, no puedo pegarle. En llamas. O sea, no te estoy diciendo claramente no censurarlo, ¿no? ¿Viste? Hablen las cosas. Cuando vos querés hacer como que algo no pasó y que no se hable, es justamente lo que termina ¿cómo es? Lo que termina haciendo que florezcan más ese tipo de cosas. Es una cagada. Como que las cosas se puedan hablar. Yo por eso a veces le digo a Cero que ojalá nos caiga un meteorito todo. No, tampoco así. Hay tanta gente enferma que la palabra humano ya no queda. No. Pero Riz, si cae un meteorito, podemos convertirnos en biomutantes. ¿Se haría canon el Biomutant? Toma ya. ¿Querés que se haga canon el Biomutant?
Manuela dice, Rami, que las cosas pueden hablar. La cabra. Bueno, estoy empezando a sentir que mis ojos están empezando a sobrecalentar. Así que vamos a avanzar un poquito en esto y ya lo dejamos por hoy, chicos, porque si ya... Ay. Que tengo que ir a comerme ese budín. Seguí con el budín. Tengo que ir a deglutarme ese budín como un midget. Che, si le pegas. ¡Zas! ¡Zas! A por todas. Vamos a pegar un poquito. Sacamos, lo aflojamos un poco. Y lo rematamos con el modo uro. Ahí está bien. ¿What? ¿Ustedes vieron eso? Voló a la estrato... Qué raro cómo funciona esto. Qué raro cómo funciona. Bueno, vámonos. Está... Ah, más Nada adelante. como un paseo por el bosque. ¡Miren el budín! Ya no estaba el budín. Terminaba el directo y ya no estaba. ¿Viste? Disimuladamente lo fui comiendo mientras hacía el directo. ¿Les podés hacer el hora a la carne? No, pobrecita Def, no. Y mi extensible, papu, 6 horas, ya es extensible. Lo que pasa es que, cállese, lo que pasa es que yo los malcrié. Ese es el problema, yo los tengo malcriados. Ay, no. Que yo los tengo malcriados y ahora 6 horas se les hace poco. Corle dice, cuídese la vista, Rami. Que con eso de que por lo general juega a oscuras y ese juego brilla como bola de discoteca por su elección de colores, normal que tenga los ojos como tortillas. No había pensado eso. Es un combo. Es un combo letal, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Chacorich dice, Rami llegando a la cocina y viendo que en lugar de budín hay un rastro de migas que llevan hasta el armario. Pero... ¿Qué? Yo todo cagado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué dice? Dice, perdón Rami, pero vi a Jarito salir de la mano. ¡No! ¡No! Mete la llave y gírala. No me digas. Es un sí. ¿Ya está todos? Bueno, supongo que sí. Agarramos el lootcito, sí. ¿Queda otro túnel de esto? Sí, mira, acá queda uno. Bueno, vamos. Está cerquita igual. Pero el budín no suelta amigas. Sí, pero no. Sí, pero no. Calor hace aquí. Depende de cómo te lo comas. Sí, pero no. ¿Me dejas llamar a mi murciélago? ¡Ay, se puede! ¡Mira! ¡Mira! Los que se lo perdieron. ¡Miren esta cosita hermosa! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira. ¡Ay! ¡Ay, qué cosita hermosa! ¿Y el budín? Queda perfecto para una miniatura. Perfecto queda. ¡No, lo espera! ¡Mira qué lindo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, mira qué cosita! Antes cuando vino Riz le dije, lo traje de Wuhan. Lo traje de Wuhan. Tenía una etiqueta como si hubiera salido de un laboratorio, pero yo creo que no es ningún peligro. Hermoso, cosita linda. Mira, 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 mira. Uy, mira cómo vuela, mira cómo vuela. Uy, qué bonito. Hijo, ¿cómo que hijo de Satanás? Mira qué bonito. Mira, 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 mira. Míralo de costado, Rami, cómo camina. A ver. ¿Qué? ¿Cómo mueve la... ¿Por qué?
Mirá, mirá, mirá. Ay, Dios mío. Ay, qué cosa bonita. Qué cosa preciosa. Mete la llave y gírala. Eso no vuela, planea. ¿Qué planes hace, papu? Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. ¿Pero de verdad no vuela o es que Rami no le supo los... No, es como una gallina, ¿viste? La tirás de un lugar alto y así... Y mueve ahí, pero no vuela. Planea, baja con estilo. Exactamente. Para el que lo coja primero. Bueno, creo que ahora sí. Corre como el viento. Tiro al blanco. Mira, es que mira qué preciosidad. ¿No les da ganas de adoptar uno? Mira, mira, mira. Mira qué bonito. No, ¿cómo que no? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué bonito. Oh, mira, mira, mira. Mira, mira. Ay, qué cosita. Mira, 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 mira. Ay, mira, mira, mira. A ver si puedo. Ah, no. Quería ver si podía cursear su movimiento. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Mira! ¡Un zorrito! Comételo, 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 comételo. ¡Uy! ¡Mira lo que apareció acá! ¡Defe! ¡Defe! Para despedirnos, agarramos otro bichito súper raro de encontrar. ¡Ñam! Qué linda manera de despedir el directo. Qué bonito. ¿Dónde se escapó el zorrito? Acá está. Comételo, comételo, comételo. Prepárate el... Ay, no. Ay, no, mira. Así huyo de voz de femina. No, no, corre, corre. Dice que disfrutes del día. Ten cuidado. Cuando un aspecto del karma sube, el otro baja para mantener el equilibrio. ¿Vas a acordar a los tipos en la... Dice que disfrutes del A los día. tipos en la ruta en Buenos Aires que se ponen al costado y cuando pasan los coches le tiran un cascote, le tiran una piedra para entrar a robar? Así parece este así. Parado hacia el costado de la ruta. Dice que hay un sitio interesante cerca que casi nadie conoce, pero que no... Dice que no hay motivos para decirte dónde está. Soltalo o verás. Me lo ibas a decir igualmente, ¿no? Dice que no hace falta amenazar. Te lo habría dicho tarde. Es que dicen todos lo mismo, lo. El pato de bizcocho. No. ¡Guau! Un signo de pregunta. Ya lo buscaremos algún día. Hoy no. Dice que en tu retoñez no montabas mucho alboroto. Ay, otra y vez le lo de alegra la ver que- retoñez, loco. Chao, chao, no jodas. Bueno, en la parte de hoy prácticamente, en cuanto a exploración, hemos avanzado muy poquito. Pero en cuanto a misiones de NPCs, sí que avanzamos. Sí que avanzamos. Conocimos NPCs nuevos. No, básicamente. ¿Qué quiere que les diga, chicos? Básicamente no avanzamos una mierda. Básicamente no hicimos nada. Hoy 6 horas de directo dando vueltas, hablando de la vida. Pero no avanzamos. Pero bueno, mirá. Tengo una hermosa mascotita nueva. Este directo, perdón, fue más de platiquitas, ¿sí? O sea, hubieron muchos chismes, ¿verdad? Demasiados chismes. Estuvo bonita, ¿verdad? Y lo malo es que Esto no es eso, una que uno excursión, es algo serio.
Vámonos al... ¿Y si lo tirás al agua? Ay, no hay agua. Lo más cerca que hay es Pringue. ¿Cómo se la ale? Chicos, se viene. Ahora entramos en el bucle donde muere para revivir y volver a morir. Mira cómo intenta llegar de nuevo a mí. No, 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 no. Muere y revive, intenta llegar hasta mí. Vení, vení, vení. No, no. ¿Por qué? Todo lo que toco pereza se buguea. ¿Por qué? Oh. Vámonos. Bueno, le costó morir. En vez de sentir pena, sí le costó morir. Pobrecito. Bueno, vamos a poner la musiquita de despedida. Ay, ¿dónde está la música de despedida? ¿Me desapareció la música? Acá está. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Ha llegado el momento del final. Musiquita. Ahí está la hermosa musiquita de final de Directete. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en el Directete del día de hoy. A quienes lo ven resubido en YouTube, si hay algún loco o alguna loca que se ve esto resubido en YouTube, a la mierda. Muchas gracias por verlo también. Gracias a la gente que se toma el tiempo de comentar. A los miembros de YouTube también, muchísimas gracias. Gracias al buen Cósmico por la raid que ha hecho hoy. Gracias al buen señor Rowan por el follow. A buen señor Squirrel por los bits también, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en el Directete de hoy. Que mucho no avanzamos, pero hubo chismecito, nos reímos, compartimos mucho, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por las charlitas, gracias también por las cosas que han compartido, que hemos compartido todo acá, nuestros problemas gastrointestinales, básicamente. Así que muchísimas. Ah, bueno. Chaconito le está peleando al. No, pegó unos críticos, el que chitero, Qué chitero. Uy, ojito. Ojito, Chaconito, que la ganás. No, ya lo mufé. O si gana. No, lo mufé. ¿What? ¿Falló? Pero fallaron los dos. Pero falló pero volvió a fallar. Pero hermano, ¿qué? Metí un crítico. Chaconito, la que acabas de hacer, yo no. Pero bueno, vamos a hacer un Battle Royale antes. Battle Royale con 88 moneditas de recompensa. Ahí va. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en el Directete de hoy. Gracias, señor Defe. Gracias por haber estado, señor Defe. Muchísimas gracias, buen señor Squirrel también. Chaconito, Cero también, que parece que. Cero parece como un hippie con un crucifijo, no sé qué. Gracias por estar, Riz, también. Riz, ¿sos la del equipo Rocket? Ah, no, él del equipo Rocket. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Gracias por estar, señor. También a Maethon. ¿Quién más se ha pasado? Jaritos también, muchísimas gracias. Sankumin, que se pasó a tirar agua también. Jonue también, que se ha pasado. Chaconito. Bueno, a todos los que se han pasado. Y muchísimas gracias. Gracias por la compañía. Y bueno, nos estaremos viendo. ¿Cuándo nos veamos? Que quedé con cero. Chao. Che, pará, gané las monedas yo, hermano. Pero
gané las monedas yo. ¿Qué crees? No, pará, otra vez, pará. Dale, loco. Si a mí no me sirven las monedas. Dale, gané. Dale, va de nuevo. Pero loco, Battle Royale 81. Dale, otra vez. Bueno, se alarga un poquito, pero bueno, dale, vamos. ¿Saben qué me acordé? Cuando hice uno de los primeros sorteos y gané yo. ¿Quién ganó? Yo. Por eso lo estoy haciendo de nuevo. Gané yo. Puta madre. Vamos. Dale. Cero, te voy a ganar, cero. Uy. Manuel, pero. Manuelero me papeó. ¡Oh! Y hubo papeadas ahí. Gracias también, señor Manuelero, por estar. A ver, Manuelero versus Squirrel. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Ah. ¿Se lo papeó? Felicidades, señor Manuel. Mirá cómo baila. Felicidades, señor Manuelero, por sus 88 monedas. Encima Manuelero dice, ¡dale, Manuelero! Pero, ¿qué sos vos? Bueno, ganó. Felicitaciones, señor Manuelero. Gracias por la compañía, chicos. Se la pasa bien, se la pasa bien. Incluso les quiero agradecer también por la paciencia que le tienen a mi esquizofrenia y a mis gustos curiosos, que estoy jugando Biomutant, teniendo tantas cosas para jugar, por ser un masoquista del orto. Gracias por hacerme compañía, jugando incluso las más tremendas caconas, ¿eh? Muchas gracias. Me rompe un poco el mood ver a DF como si le hubieran cortado el ombligo, porque la cosa verde, el croma desaparece. Pero bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo. Se me reinició la música, la puta madre. Bueno, pongámoslo acá de nuevo. Gracias por estar y nos estaremos viendo cuando lo veamos. Chau. Procedo a asaltar el budín de la cocina. Chau. Estoy ansioso. ¿Qué? Al lunes para platinar la caca. No. Chao. Es un puente. Cruza y ya. Es un lugar bien escondido, justo debajo de lo de arriba. Ten cuidado, porque quien medio respira, medio vive.